tarde vamos a tener una ponencia magistral a cargo de Claudia Rocha. Ahora, para empezar esta tarde, tenemos la ponencia de Jessica Levy y Ann Peters, y es un gran placer introducirle esta ponencia que se va a intitular Las Huaracas Paracas, nuevos resultados e interpretaciones. Muchas gracias. Siéntate. La flechita. Creo que no, pero gracias. Bueno, gracias al MUDEC y a las organizadoras del evento. Hoy presentamos las investigaciones desarrolladas en diálogo entre Jessica Levy Contreras y mi persona sobre las huaracas o ondas procedentes de las excavaciones en la península de Paracas durante la primera mitad del siglo XX, tomando en cuenta los estudios posteriores en los museos donde fueron custodiados desde estos artefactos desde su hallazgo. Nuestro análisis se centra en la riqueza de los datos arqueológicos, puesto que todas las ondas paracas fueron encontradas en contextos funerarios y en lugares muy específicos que indican diferentes aspectos de su uso y significado. La tradición paracas tiene un largo desarrollo en la costa sur del Perú, entre aproximadamente 400 antes de la Edad Cristiana y 100 años después de la línea de tiempo del proyecto Cerrillos. En su fase tardía, que coincide con la época de la transición Paracas-Nazca, se hace notorio la influencia de otra tradición que denominamos Topará. De esta interacción nace la tradición Nazca en la región. Los principales sitios de la transición Paracas-Nazca se localizan entre los valles de Chincha a Acarí, principalmente en la península de similares, usando los mismos materiales, técnicas, elementos y forma de las ondas. El anillo para el dedo, que se mantiene siempre en la mano al usar la onda. Las cuerdas trenzadas de maguey, que son sus principales componentes. Al medio de la onda, la paleta o cesta de múltiples cuerdas que sostiene el proyectil. Y al extremo de esta, una borla que se suelta al tirar el proyectil, que tiene un trenzado más complejo. Generalmente la onda se colocaba en la cabeza del individuo, conformando un elemento de tocado, y suele ser decorada con un adorno de plumas amarillas. Los materiales que componen la huaraca proceden de diferentes zonas ecológicas de los Andes centrales. El algodón, Gossypium barbadense, de la costa central o selvática, para elaborar el anillo y la banda de plumas. El maguey, Forcrea andina, de los valles medios, para sus componentes trenzados. Y las plumas de papagayo, Ara ararauna, para su decoración. Si bien estas aves son originarias de la selva, es muy probable que fueran domesticadas también en la costa. Las fotografías tomadas en microscopio digital portátil permiten observar el procesamiento de las materias primas.
Presentamos a continuación la chaîne operatoire de la onda con sus características formales y técnicas. Se trata de un artefacto textil común, derivado de la cordonería y la cestería andina, de manufactura compleja. 1. Se dobla en 2 una madeja de hilos de algodón para crear el anillo. 2. Las extremidades de la madeja son atadas por cabos de maguey. 3. Se añade, retuerza y tuerza la fibra vegetal para crear el primer cordón. 4. Luego se divide y trenza los cabos del cordón para elaborar la paleta. 5. Los cuales se realizando el segundo cordón. 6. Se añade, retuerza y trenza más fibra vegetal para conformar la paleta. 7. Se cosa con aguja la parte final de la borla con los cabos trenzados de sus bordes laterales para dar más solidez a la estructura y se corta la fibra excedente con una punta de obsidiana. 8. Finalmente la borla puede ser decorada con una banda de plumas cosida con hilo de algodón. Cabe señalar que la borla constituye el elemento más complejo de la onda por el número de sus elementos y su técnica de trenzado. Esta investigación reúne un importante corpus de ondas procedentes de los sitios de Arena Blanca y Huaricayán en la península de Paracas. Los artefactos más tempranos fueron recuperados en Arena Blanca durante las excavaciones de la tumba 27 por Frédéric Angel y Henning Bischoff en 1959. Una tumba múltiple conteniendo 7 fardos funerarios con textiles relacionados con el estilo lineal del final del horizonte temprano, Paracas 8 a 9, algunos de los cuales fueron presentados en el congreso anterior. Como lo muestra este cuadro resumen, 13 huaracas fueron registradas en los fardos 1, 2, 6B y 7 de la tumba 27, todos correspondientes con adultos jóvenes, salvo un niño en el fardo 6B. Aunque no se puede confirmar el sexo de los individuos, puesto que solo algunos cráneos y otras partes de sus cuerpos fueron preservados en el Museo Nacional de Antropología, Biodiversidad, Agricultura y Alimentación en Lima, el ajuar de los individuos se relaciona con el género masculino. Además, sus modificaciones corporales podrían indicar el alto estatus de los individuos, 2 de los cuales, fardos 1 y 7, muestran una rica parafernalia aludiendo a la caza o guerra ritual, como son dardos con punta de obsidiana, porra y hacha de piedra. Las ondas fueron puestas como ofrendas durante la preparación de los fardos funerarios, entre sus capas de envoltorio, como elementos de tocado asociados a otros textiles, yautos, y o colocados sobre o a proximidad del cuerpo de los difuntos, particularmente con el anillo de la onda en el índice derecho de los individuos de los fardos 1 y 2, un hallazgo sin precedentes. Compartimos algunos registros gráficos y fotográficos de Angel y Bischoff conservados en el archivo de Angel en el Munaba. La primera página, las notas de campo de Bischoff, con un dibujo elaborado durante el desenfardelamiento del fardo 1, mostrando la ubicación original de las ondas en el ajuar y sobre el individuo. Se ve en las flechas, ¿no? Una fotografía de las 3 ondas halladas entre las capas del envoltorio 8 y 9 del fardo 7 y otra fotografía de la onda asociada al fardo 1. Un artefacto bicolor cuyos componentes han sido teñidos con indigófera de un color negro azulado. Esta onda se encuentra hoy en el Museo de Sitio Paracas Julio Ceiteo. Compartimos también fotografías de detalle de los restos humanos hallados en los fardos 1 y 2, los cuales conservan todavía en su índice derecho en el anillo de las ondas. Detalles de sus componentes han sido vistos aquí con microscopio. Cabe resaltar que las manos y los brazos del individuo asociado al fardo 1, que posiblemente es una mujer, presentan tatuajes. Se ve la fotografía con filtro infrarrojo.
A excepción de la huaraca conservada en el Museo de Paracas, todas las ondas procedentes de la tumba 27 se encuentran hoy en estado fragmentario en el Munaba. Aunque varios fueron fotografiados in situ, su estado de conservación fue alterado por otros materiales orgánicos que conforman el fardo funerario, incluyendo los restos humanos y sus desechos naturales. Otros sitios de Paracas fueron estudiados por Julio Ceteo y sus colaboradores entre los años 1925 y 1930, pero sus contextos ya estaban disturbados por excavaciones clandestinas. El croquis de la izquierda muestra la cima del Cerro Colorado con la zona huaqueada hacia abajo y la parte excavada hacia arriba. Se definieron tumbas colectivas de entrada tubular y cámara ovalada, denominadas cavernas, y otras tumbas de fosa simple, más cerca de la superficie. Se ve en el dibujo de la derecha. 25 ondas fueron identificadas en estas tumbas. En los casos donde hay una asociación clara con un individuo, es un adulto de sexo masculino o un niño sin definir. William Curtis Farabee, amigo de Theo, había visitado el sitio en 1922, recogiendo materiales en la zona huaqueada, como esta onda. Tiene una forma muy parecida a las ondas de la tumba 27 y otras recuperadas en la zona de cavernas. También es bicolor, con una de las madejitas del anillo teñida con indigófera. En 1927, los trabajos de Theo permitieron descubrir una gran cantidad de entierros en fosa simple, ubicados dentro y alrededor de cámaras subterráneas para almacenaje, como en la tumba 27. Se reconoce este conjunto como Paracas Necrópolis o la necrópolis de Huaricayán, con 429 contextos mortuorios identificados, además de otras tumbas similares localizadas a proximidad y en la zona de arena blanca. Este diagrama muestra las diferentes etapas de excavación, iniciadas al extremo este, las tumbas marcadas con color naranja y seguidas hacia el oeste de color gris y verde en 1927. Las tumbas de color azul fueron excavadas en 1928. Abajo se ve cómo se presentaban los fardos funerarios más grandes dentro de la tumba, en el caso de 451, y luego al estudiarlos en el Museo Nacional de Lima en 1929, en el caso del 421. Se muestra la capa externa de ofrendas, adornos y vestimentas justo debajo de la envoltura externa. Las huaracas recuperadas por Theo fueron analizadas por Eugenio Yakovlev y Jorge Muelle. En 1934 publicaron las formas de las ondas y otros adornos de fibra de maguey de la tumba 217, incluyendo un estudio de las medidas y de los componentes de las ondas. Cirilo Guapaya Manco, gran dibujante y colaborador de Theo, creó esta acuarela representando las diversas formas de huaracas para el museo, más o menos en el año 45. Son las mismas formas que se pueden estudiar hoy, aunque la muestra de fardos abiertos fue ampliada. Nuestro estudio identificó en Huaricayán 65 tumbas con ondas conservadas, de los que han sido estudiados. En las tumbas que contienen otros elementos de vestimenta, 50 se relacionan con el género masculino, según la tipología de tocados y prendas de vestir que se presentó en publicaciones anteriores. Estos contextos son frecuentemente asociados con otras armas. Gracias a los estudios bioantropológicos, se pudo comprobar que 25 de estos individuos con ondas son efectivamente de sexo masculino. Presentamos en este cuadro, resumen, una muestra del extremo oriental de las necrópolis, donde fueron analizados todos los tipos de fardos, grandes y chicos, con buena y mala conservación textil, adultos y subadultos. Aquí se observaban fragmentos de una onda asociada con un niño de sexo no identificable de 6 a 8 años de edad que llevaba un tocado masculino. Las ondas se ubican en diferentes lugares del fardo como ofrendas internas.
en la cima del fardo como parte de un tocado, vistiéndolo como sobre una capa simple o una capa intermedia entre las prendas de vestir, alrededor de la cabeza del individuo o en grupo cercano a su cabeza o pecho. Algunas ondas halladas en la cima del fardo han sido asociadas a una porra con cabeza de piedra pulida. Las ondas de tumbas contemporáneos con paracas 10A y 10B y la transición Nazca tienen en su mayoría un rango de formas similares, cuerdas trenzadas relativamente finas y bolas largas. Son de un mismo color, tanto el algodón como el maguey. Las bolas son de estructura compleja, con trenzado de múltiples elementos como en las ondas de la tumba 27, pero sus proporciones son muy distintas a las de arena blanca y cerro colorado. La tumba 91, sin cuerpo humano, contrasta con los demás por su vestimenta, con túnicas cortas y una gran cantidad de taparrabos. Sus borracas son también de forma diferente, con trenzas más gruesas, y varios de ellos fueron amarrados con cabello humano. La tumba 217, estudiado por Jacob Lefy-Muey, contenía ondas de forma clásica, pero una de ellas, realizada con trenzas interconectadas, presenta un adorno novedoso en fibra de maguey, una gran bola anillada con flecos trenzados sueltos. La tumba 221, la más grande de todo el cementerio, con prendas de vestir contemporáneos con paracas 10 y también vestimenta del estilo Nazca, tenía dentro de su ajuar 2 borracas con fibra de maguey teñida de un color oscuro, particularmente en los márgenes laterales del trenzado complejo de su borla, como en el ejemplo inferior. Los fardos atribuidos a la fase 1B se caracterizan por sus bordados con figuras complejas, muy relacionados entre muy relacionados entre ellos, al igual que sus barracas. En la tumba 89, una onda bicolor combina fibras de algodón y de camélido en sus componentes. El anillo fue elaborado con 2 madejitas de color beige y rojo. Los bordes laterales de la borraca y su paleta son de camélido teñido en rojo y la bola final lleva una mecha de camélido teñido en amarillo, recordando el color de las plumas de papagayo. La tumba 310 tiene también una onda con paleta de camélido rojo. Sus trenzas laterales gruesas y complejas combinan fibra de maguey con cabello humano. Además, las ondas de las tumbas 39 y 310 presentan componentes en trenzado plano o entrelazado oblicuo, una técnica usada para muchas bandas de tocado. La de la tumba 39 termina por banda en vez de borla, mientras que la de la tumba 310 lleva una banda en medio de la paleta. Por otro lado, en la tumba 310 se ubicaba cerca del difunto esta paleta de grandes dimensiones con una apertura en una de sus extremidades, como para colgarla. Existe también en este contexto otro adorno de maguey compuesto por una serie de paletas grandes con borlas chicas en cadena. De la misma manera, en la tumba 23, un fardo chico de la época 1B o más tardío, fue hallado cercano al individuo una cuerda de maguey con cabello humano entrenzado complejo y con anudado. Se predomina el cabello humano en las partes más visibles del trenzado. Existen otros artefactos de maguey con componentes de huaraca en cadena. En las tumbas 91, 190 y 253, estas bandas ornamentales muestran pares de borlas chicas con cordones trenzados en cadena. La tumba 253, ubicada al extremo oeste del sitio, fue colocada dentro de una cámara reutilizada. Tiene artefactos de estilo Nazca I y otros más tardíos, al igual que sus barracas. Cerca del cuerpo del individuo
Había un paquete de fibras de maguey procesadas y listas para usarse, sugiriendo que pudiera servir a la confección de otra onda. Se hallaron también en la tumba 253 una serie de bandas ornamentales que combinan fibras de maguey y de camélido. Los cabos de maguey fueron cubiertos o entrelazados con segmentos de colores brillantes. Cada banda tiene una estructura diferente y novedosa, como si fueran inventos o innovaciones. Estos materiales no fueron identificados en otros fardos hasta el momento. Además, los hilados de camélido son parecidos y recurren los mismos colores, como si se trataran de artefactos de un mismo taller, una misma comunidad de producción, o efectuadas bajo un mismo maestro. La banda inferior es de puro camélido en secciones de colores contrastantes, como un yauto o banda de tocado, con flecos de fibra suelta entre las secciones, pero usa los mismos hilados y estructuras que las demás bandas. En otros entierros muy tardíos también aparecen ondas de estilo pragmático. Las cuerdas trenzadas de fibra de maguey se utilizan para amarrar las grandes envolturas de algodón que dan la estructura al fardo, reemplazando las cuerdas de algodón que se usaba en épocas anteriores. Pero se conservan ciertos componentes de las ondas, como el anillo elaborado con una de las cuerdas trenzadas. En la tumba 351, cuyos bordados se asemejan a textiles descubiertos en Cahuachi, se halló, alrededor de un gorro compuesto por franjas de cabello humano, un conjunto de bandas angostas de camélido en trenzado plano. Junto a este material se encontraron cordones en trenzado cilíndrico de 4 elementos, de colores rojo y azul. Esta técnica y estructura constituye una versión elemental del tipo de trenzado que luego caracteriza las huaracas en fibra de camélido en toda la historia posterior de los Andes centrales. A manera de conclusión, hemos visto que las huaracas paracas con sus componentes de maguey se diversifican en sus materiales, técnicas y forma entre el final del horizonte temprano y el inicio del periodo intermedio tardío en la región. Sus estilos pragmáticos siguen relacionándose directamente con su uso, un artefacto que puede referir a la caza o guerra ritual. Por ejemplo, para los individuos de la tumba 27 que tiene el anillo en su dedo, tanto como la identidad de su usuario por su tocado, generalmente para personas masculinas de alto estatus. Por ende, el aspecto simbólico de la huaraca se intensifica a partir del estilo Nazca, donde una pluralidad de artefactos muestran su uso en contexto ceremonial, como un elemento de tocado y peinado en las representaciones de guerreros con su parafernalia, por ejemplo, en las vasijas antropomorfas. Una herramienta para la caza o guerra ritual. En esta vasija, seres masculinos sostienen ondas y proyectiles representados de manera tridimensional, o como el símbolo de la derrota o captura de seres masculinos para confeccionar cabezas trofeo o exfoto portátiles en estos dos mates pirograbados, particularmente en el cuenco de abajo, donde cada figura se diferencia por su pintura facial y forma de onda, aludiendo a diversas comunidades. Sin embargo, queda aún mucho por descifrar. Se puede estudiar los contextos funerarios Nazca donde figuran estos materiales para entender mejor la importancia sociocultural de las huaracas a través del tiempo. Agradecemos a todas las instituciones y a las personas que han apoyado a estas investigaciones. Bueno, muchísimas gracias, Anne. Fantástico. Y ahora seguimos con el estudio de colecciones, con un estudio sobre los textiles de Carua.
towards a holistic approach to the painted textile of Carua, Peru, a cargo de Nicolas Brown, Richard Burger, Lucy Salazar y Michelle Young. Excellent. Hi, everyone. I'm Nicholas Brown. I just want to start by thanking the conference organizers on behalf of myself and my co-presenter, Lucy Salazar, as well as our co-authors, Andrew Turner, Richard Berger, and Michelle Young, who could not be here in person. This talk explores the world of painted Chavin-style textiles from the Carwa Cemetery on the south coast of Peru, which are an invaluable source of information on ancient societies of the Central Andes during the first millennium BC. Following the Andean notion that textiles are animate materials that contain the essence of their creators and users, studies of Peruvian textiles are well poised to illuminate the lived experiences of past peoples, their social identities, worldviews, and belief systems. This is the case not only for fabrics found in archaeological excavations, but also for numerous textiles found in museums around the world. Although many museum pieces lack secure context, most having been looted, they nonetheless can be studied by carefully using analytical tools in order to generate a better understanding of ancient people. In 1970, an exceptional funerary chamber containing multiple human burials and hundreds of painted textiles was looted at the ancient cemetery of Carwa, located on the shores of the south coast of Peru between the Paracas Peninsula and the mouth of the Ica River. The textiles from this tomb typically depict plant, animal, and supernatural images in the style that is closely related to the stone carvings from the ceremonial center of Chavin de Huantar, which is located high in the Andes Mountains, nearly 1,000 kilometers away from coastal Carwa. Each of the pockmarks in this aerial photo on the upper left corresponds to looters' pits, giving an idea of the extent of damage to the site where these textiles were found. According to eyewitnesses of this particular looting event, dynamite was used to uncover the burial chamber, which damaged many of the textiles in the process. The hundreds of painted textiles looted from this tomb eventually made their way into the hands of art dealers in Lima and New York City, who cut up the already fragmented textiles into smaller and smaller pieces to sell them for more and more money on the global art market. Painted textiles from the Carwa chamber were sold to private collectors around the world, particularly in North and South America, Europe, and East Asia. These textiles are still being traded at auction houses, with purchases as recent as 2020. The complex and often problematic cooperation between art dealers, private collectors, art historians, and anthropologists allowed many of the so-called Carwa textiles to be analyzed and published, which has had a major impact on scholarly understanding of the early Andean past. Important studies of Carwa textiles have been carried out by numerous scholars, some of which are listed here on the right side of the slide. Purchases and donations of private collections to museums has allowed many of the Carwa textiles to be available for continued study. As shown here, the museums known to contain Chavin-style painted textiles looted from the South Coast cemeteries like Carwa span the globe, including Peru, Chile, Japan, Germany, and the United States. This talk presents the results of ongoing analysis of a group of Carwa textiles housed at the Yale University Art Gallery, also known as UAG. Here, the authors have carried out an interdisciplinary collaborative project between UAG and the Yale Department of Anthropology. We have studied the Yale Carwa textiles using a holistic approach that incorporates the diverse interests of the different investigators. A total of 6 Carwa textile fragments were donated to the Yale University Art Gallery by Eric Jacobson in 2017 and 2018 as part of a larger collection. One additional Carwa textile still in private collection was loaned to UAG for its 2016 exhibit, Weaving the Social World, and that is also included in this study. This talk is not intended to be exhaustive, but we rather hope to open up a conversation that will continue in the coming years. The core contribution to this talk to pre-Columbian textile studies is its holistic approach, which will be addressed in 2 parts.
The first part of this talk presents the multiple scales of visual and relational analyses carried out by me and Andrew Turner that places the UAG pieces in conversation with related fragments from other museums, private collections, and auction houses' records. By reimagining what these painted textile fragments would have originally looked like as whole compositions, new observations can be made about the past relationships between animals, plants, divinities, and humans in the worldview and religion of ancient Peru. The second part of the talk outlines the findings of scientific analyses carried out on the UAG textiles, including Michelle Young and Ellery Fram's portable X-ray fluorescence analysis of pigments, and Richard Berger, Lucy Salazar, and Fiona Pecci's work to carry out accelerator mass spectrometry radiocarbon dating of the Carwa textile cotton fibers. The use of cutting-edge scientific techniques to analyze the Carwa textiles can help to mitigate the unfortunate lack of archaeological context caused by their looting, as new analyses provide spatial and temporal data to articulate them with broader scholarly discourses on Chavin and Paracas. So this is the collection of all of the textiles that we've been studying, and we found that they don't seem to have been designed for use as clothing. We observed that they were produced by sewing together multiple plain weave panels and then painting them as though they were a single textile. The large dimensions of some of these compositions suggest that they could have originally served as hangings in temples or shrines before being included among the burials, as suggested previously by Richard Berger and Dwight Wallace. By understanding the connections between these textiles as part of a larger composition and in conversation with one another as parts of coherent funerary assemblages rather than isolated standalone works of art, we can begin to create an empirical basis to understand the cosmovision of their creators. Take, for instance, this UAG textile fragment depicting plant elements. So take, for instance, here, I'll do the UAG Carwa textile fragment that depicts crabs in hexagonal nets in resist-dyed white circles. A different fragment from the same original textile was illustrated and studied by Cordy Collins, shown in the drawing here on the right. When inspecting the edges of this UAG fragment, we identified plant elements that were identical to those that Cordy Collins compellingly argued were depictions of cotton. Her identification was based in part on her reading of the textile here on the left, which shows a cotton-covered female divinity with fangs and claws. In the close-up image on the top of the side, one can observe where the crab and cotton goddess textile panels would have been sewn together before they were painted as a coherent composition. In this close-up image, you can see how the edge details right around here indicates that the original textile composition would have comprised an upper area of crabs and nets over a lower area of cotton-covered staff goddesses arranged in a horizontal row. The resist-dyed white circles on the body of the staffs and the goddess are replicated on the crab nets, which serves as a way to integrate both parts of the textile as related to each other and related to cotton specifically. Based on the photos of the UAG crab textile and the female cotton staff goddess fragments, a hypothetical re-articulation can be offered that approximates how a larger portion of the original composition would have looked. By understanding the crab's net seen as part of the same original painting as the cotton staff goddess, we can have a clearer empirical basis to study the relational logics of the Carwa textile's cosmovision. We see now that the cotton plant constitutes the central theme of this textile, rather than a mere detail. The sacredness of the cotton plant in this pre-Columbian society may have been related to the cotton's ability to make nets for fishing activities that were so vital for coastal subsistence. The Carwa cotton staff goddesses could even be viewed here as the mothers of shellfish, given their associations between this female divinity and maritime productivity. Even a much smaller fragment like this UAG textile showing a fanged creature below a fish have the potential to illuminate complex relationships in the Carwa textile's painter's cosmovision, which when they are reimagined in the light of other fragments from the same original compositions. By a careful review of the existing literature, we found that the fang figure would have fit into a larger scene in which it's actually a predatory bird with a raptorial beak related to many other sorts of beings. And here we see exactly how the part of this, a larger portion of this original composition might have looked. All of the textile fragments can be subjected to this kind of holistic analysis to reimagine their original compositions, which can lead to a more nuanced understanding of their significance and meaning.
For instance, take this textile, which depicts a fanged figure that appears to have a hat of the thorny oyster spondylus. Interestingly, spondylus shells do not occur in the cold waters of the Peruvian south coast, but rather in the warm waters off the coast of Ecuador, more than 1,000 kilometers to the north. Spondylus shells had a sacred significance in the Central Andes as food for the gods. Cordy Collins drew another fragment of the same textile, shown here on the left, which reveals that this medallion would have actually formed part of a larger circular composition. On the right is our reimagining of the original composition of the UAG fragment based on Cordy Collins' drawing, which would have included 10 heads around a 3-threaded circular guilloche. This UAG textile also has fanged heads that repeat in a circular pattern. Cordy Collins illustrated 2 other fragments, shown here on the right, from the same original textile, and argued that the spiky circles, these shown here, were representations of San Pedro or Huachuma cactus spines, which can be observed here. Dwight Wallace illustrated a different Carwa textile that shows the same face, but with a body depicted as well, which can serve to identify it as a feline. When this UAG textile is reimagined based on the arc of the circle, the original composition would have integrated 40 heads and had a diameter of 5 meters. This kind of reconstruction of circular Carwa textiles, pioneered by Cordy Collins and William Conklin, has great potential to reveal information on things like ancient numerology and geometry used by the Carwa textile painters. At a larger regional scale, visual analyses can relate the painted textiles of the Carwa tomb to those found on other tombs at other sites on the south coast. In the 1950s, a burial chamber at the Coyungo Cemetery in the neighboring Nazca drainage was looted, which produced 2 spectacular painted textiles, also in a Chavin-related style, that are now housed at the Dumbarton Oaks Pre-Columbian collection. Peter Kalicke managed to identify the exact tomb where these textiles originated through archaeological excavations, providing valuable context to understand the burial rites associated with these textiles. The Coyungo tomb was quadrangular, with steps leading down into it, and had painted friezes on the walls and had warango posts that would have held up a ceiling. There are close parallels between 2 of the UAG textiles and the 2 Coyungo textiles at Dumbarton Oaks. Such regional comparisons can generate an even better understanding of how religion and worldview was configured across multiple groups of people on the Peruvian South Coast in the past. Visual and relational analyses can also be carried out at interregional scales by comparing the Carwa textiles with Chavin-related artworks from other regions, including the Pacific Coast and Andean highlands. This sort of large-scale comparative analysis has been the focus of much previous work on the Carwa textiles, including that of Alan Sawyer and Peter Rowe, who convincingly related the Carwa textiles to the stone sculptures of Chavin de Huántar, where depictions of fanged deities in a similar style are quite common. Although the style of the Carwa textile images is strikingly similar to the sculptures at highland sites like Chavin de Huántar and Choin Punta, the Carwa textiles depicted many things, such as cotton, that don't ever appear at these highland centers, which sort of draws attention to their unique and local quality as well. This textile at the Yale Art Gallery depicts snake-covered staff guides, and it's particularly useful in this kind of comparison between Carwa and Chavin de Huántar's art style. The UAG textile shows fanged and clawed staff gods holding alternating light and dark snakes, with snakes coming out of their headdresses and their belts as well. The lower register shows a field of interpenetrating light and dark birds, which compares favorably to non-raptorial bird depictions in other Carwa textiles, such as this example on the right, from a textile, the shamanism textile at the Textile Museum in DC. The staff gods of this Carwa textile are incredibly similar to the snake staff god in the stone sculpture from Chavin de Huántar, here shown on the top right. These kinds of multi-scalar visual analyses have great promise to characterize the early development of a shared cosmovision in the Central Andes that developed across many regions and was expressed in visual artistic productions from many sites. Much remains to be explored in this line of inquiry. While these kinds of image analysis are important, they are not the only analytical possibilities to achieve a more holistic understanding of the Carwa textiles. This part of the talk will outline archaeometric studies carried out on the UAG and textile. Michelle Young used portable X-ray fluorescence alongside electric Fram
To carry out elemental analysis of the pigments used to paint the Yale Carwa textiles, she found rather interesting results that helps to understand these textiles as being physically linked to a distant mineral sources. Specifically, the pigments used to create the red on these 5 textiles had been identified as a mercury sulfide, also known as a vermilion or cinnabar, which would have been imported from the highlands of Huancavelica. Sourcing studies using mercury isotopes by Cook and Burger have demonstrated widespread use of cinnabar from the Huancavelica deposits during the early Horizon. This finding helps to contextualize the Carwa textiles as the creation of people with connections far beyond the South Coast, while previous scholars have emphasized the importance of the relationship with Chavin-de-Huántar in the North Central Highlands in terms of their iconography style. The presence of cinnabar pigments highlights how the creators of the Carwa textiles were connected to other South Central Highland ceremonial centers like Ataya, which Young has argued was involved in the distribution of the cinnabar from Huancavelica quarries. The other 2 Yale Carwa textiles shown here had no cinnabar red pigments, but they have high magnesium content in the white areas or resist diet circles. While these analyses are still going on, this methodology has great promise to reveal the production decisions of the craft people of the Carwa textiles, as well as the relationships to the regions where the pigment sources originated. Collaboration between Yale and the University of Waikato in New Zealand succeeded in directly dating the textiles. The accelerated mass spectrometry technique produces radiocarbon dates from very small samples, an approach which helped to preserve the integrity of these artifacts. Aside from 2 outliers that will be described later, all samples dated to the mid-first millennium BCE, between 790 and 400 calibrated BCE. These radiocarbon measurements are consistent with early estimates based on the iconographic style of the textiles phase D in the raw Chavin-de-Huántar sculpture sequence. The technology of the plain weaves of Cucaje tree, the style of the pottery said to come from the tomb early Paracas, and comparison with the dates of similar textiles from Coyungo, discussed previously, established the date range between 790 and 505 BCE. The AMS radiocarbon dates from the Carwa textile leaves little doubt that they were produced during the first portion of the early Horizon, which is significant because this is the period when the settlement at Chavin-de-Huántar reached its maximum extent. This dating suggests that the Chavin cult was active on the south coast between 800 and 400 BCE and involved highly initiated individuals buried in the Carwa burial chamber. This is consistent with a narrative of a flourishing Chavin religious network on the Peruvian south coast during the early Paracas time, as has been previously suggested by Richard Burger. A final set of observations can be made on the challenges of dating museum objects and textiles in particular. There were 2 anomalous AMS radiocarbon results in this study. This feline head textile produced a date that was far earlier than the others, between 1910 and 1700 BCE, dating to the late Pre-Ceramic period. When analyzed microscopically, Fiona Petrie found that there was one thread that was shinier, more evenly twisted and less frayed than the others. The shiny fibers dated to 10,000 BP, which suggested their origin was a petrochemical source like a nylon or polyester that had been inserted as an invisible man in recent times. The other anomalous day occurred on this textile of the fungi being and the fish. The first attempt produced a date that was far too late, between 1294 1400 CE.
during the late intermediate period. An additional sample from this textile was analyzed microscopically to remove anomalous threads that could have been added to the textile by looters or art dealers using thread from old textiles. Analysis of an additional sample with suspect fibers removed gave a data that was consistent with the other Cargua results. These outliers suggest that carefully precautions, including microscopy analysis, should be carried out on samples for AMS radiocarbon dating that come from textiles that were sold on the art market that maybe had been mended using materials of different origins and ages. To summarize our holistic approach to study the painted textile of Cargua offers insights into the spatial, temporal, and cosmological dimension, helping to resituate these orphan objects back into the material history of the Peruvian past. First, we found a visual analysis of the relationship between design fields of whole textiles can greatly improve an understanding of the meaning and significance of the images in terms of ancient worldviews and indigenous cosmology. Second, this sort of visual relational analysis can also be carried out at a site-specific regional and interregional scales to understand how people were interacting and sharing belief systems in ancient times. Third, elemental analysis of pigments can give new kinds of spatial context to museum objects in terms of where the sources of their paint colors were obtained. Radiocarbon analysis can provide important temporal data on museum collections that lack archaeological context, which allows for a better articulation of museum collections and scientifically excavated collections into a coherent academic discourse. Also, there are certainly potential pitfalls of working with museum collections. There is undeniable value in working with such objects to generate a better understanding of past peoples, and we hope this talk has demonstrated. Thank you to you all. That's it. Thank you. Okay. So we welcome Penelope Dransart. She will talk to us about the Welcome collection, behind the scene in museum collecting, the destinies of Welcome pre-Hispanic textiles. Thank you. Thank you to the organisers for this wonderful event, which I'm enjoying greatly. Now I'm going to talk about the destinies of Welcome's, Sir Henry Welcome's pre-Hispanic textiles in museums. In 1986, I visited the Cambridge Museum of Archaeology and Anthropology to view the pre-Hispanic materials on display in the Maudsley Gallery. I saw a case containing an array of textiles, including this one here. 2 small handwritten museum labels accompanied the textile, one containing a brief technical description and the other suggesting that the textile dates from a late pre-Hispanic period, as well as naming the source of the textile's donation to the museum. This textile was, like many of the others on display, given to the museum by the trustees of the Welcome Historical Medical Museum. The name Welcome rang a bell because I recalled seeing it in the catalogues of museums in Edinburgh and Oxford. But in Cambridge, however, the name was included in a public exhibition of the textiles, making it clear that the textiles were a donation to that institution.
Elsewhere, I had seen the name in connection with studying textiles in museum storage. The Cambridge catalogue records that this textile was displayed in case 5 of the gallery until 1987. Thereafter, the textiles were transferred to museum storage. In this presentation, I extend the research I reported during the Pre-Columbian Textile Conference in Copenhagen, where I discussed one of the welcome donations to Liverpool Museum of this wooden figurine dressed in garments made from fragments of a wari tie-dyed cloth. My research also complements work undertaken by Carolina Orsini and Anna Antonini in their investigation of the collecting strategies devised by Guillermo Schmidt Pizarro. Whereas Carolina and Anna explored the activities of a collector who also traded items from his collection to obtain an income, I explore the activities of someone who collected and retained his purchases with the intention of founding a museum, although he died before he was able to turn the Wellcome Historical Medical Museum into an institution to rival the British Museum, as had been his aspiration. Both collectors were active during the early part of the 20th century, when trade in Andean antiquities became particularly intense. This presentation also benefits from research being undertaken at the moment by the Wellcome Collection, and I'm particularly grateful for encouragement given by Alexandra Everly, the Collections Information Manager, who has been overseeing the digitization of Wellcome archives in connection with the mapping the onward journeys of items made when, after the death of Wellcome in 1936 up until 1983, the trustees of the Wellcome Historical Medical Museum decided to distribute many of Wellcome's collected items to over 100 museums or other institutions in the UK and overseas. During his lifetime, Wellcome made an extraordinarily large collection of artifacts, but he was only able to do so by drawing on the efforts of his employees and other people who made donations to the collection. So this is an extraordinary tale, but also the dispersal of the objects is equally extraordinary. What I do here is to identify some textiles now in Cambridge and Liverpool which have retained their Wellcome numbers. And the research suggests that these textiles were acquired by Wellcome employees at auctions in London in 1932 and 1933. So who was Henry Solomon Wellcome? He was born in the US, and he was a pharmaceutical entrepreneur who from at least 1878 began to collect antiquities. In 1879, he visited Ecuador to collect cinchona bark with the assistance of local bark hunters. The bark was used to extract quinine, of course, in the treatment of malaria and to alleviate inflammation. During his travels in South America, he seems to have participated in the amateur digging of archaeological sites. And an inventory made after his death includes this item with the arrow, woman's work box from the tombs of Peru. And other items in the list indicate that he excavated them. For example, there was an ear of maize excavated from Mr. Wellcome from the tombs of the Incas in Peru, and it was marked for donation to the Historical Medical Museum. In 1880, Wellcome and another pharmaceutical salesman, Silas Burroughs, moved to London to set up a business called Burroughs, Wellcome and Company. After Burroughs died in 1895, Wellcome expanded his business interests. And in the meantime, he was beginning to purchase antiquities sold by auction. His collection became enormous,
And after his death in 1936, the business became the Wellcome Trust. In 1951, the trustees of the Wellcome Historical Medical Museum distributed to items of including Peruvian textiles. And they decided to relinquish artifacts they considered not directly related to the history of medicine. They deemed the other items to be surplus to their requirements, and they went to museums in the United Kingdom, the Commonwealth, and the United States. Most of these artifacts were broadly judged to be ethnographic in character, following the usage of the time. Apart from the small collection of personal items that Wellcome seems to have kept in his own house in London, most of his collections were kept in storage in Hythe Road in Willesden in London. Francis Larson's description of the conditions of the store at Willesden make it sound as though it would have been a challenge for the staff Wellcome employed to care for the collections. His employees would spend the day, quote, in the cold and dark, surrounded by banks of impenetrable packing cases and faced with heaps of unidentified curiosities waiting to be examined, end of quote. Now, the results of all that work can be seen on some of the labels that are still attached to textiles. These are examples from Cambridge. And the larger label was attached to what looks like the half of balance scales. Other textiles were extremely fragmentary. And here you see a collection of textiles which Wellcome staff gave individual numbers to, and they're grouped under one accession number in Cambridge. And you see a blue Z on one of the labels, and that corresponds with the textile classification. The other face of these textiles and the labels, you can see the PV, which stands for Peruvian. And you can see they're textiles of different periods and places, including an item from the Arica area of what's now Chile. This is my attempt, and it's provisional, to match up some of the numbers that have been preserved with the Wellcome accession numbers and their documentation, and the Huttick and Simpson catalogue of the auction. And these include this example, which was in lot 137, sold at Huttick and Simpson, and you can see how it's being cut to shape. And this was another item in the same lot, which I photographed in sections. And it's very difficult for museum visitors to make sense of some of these items and how they originally looked. These two items were probably bid for by Harry Stowe, and he was one of two members named in the 1932 and 1933 auction catalogues as in pencil annotations. Harry Stowe was one of the longest serving members of staff employed by Wellcome, and until his death on the 22nd of July 1939. And he frequently attended auctions, and the earliest of the catalogues he annotated dates from October 1908, and the last he annotated is July-August 1934. Another of the employees was Mr. Webb, whose work overlapped with that of Mr. Stowe. Both Stowe and Webb kept guard over the body of Sir Henry Wellcome when it lay in the auditorium after his death in 1936. During the Second World War, Webb joined the Territorial
army until he was demobbed in 1945. Then he returned to the Wellcome collection, and he would have still been in post when the textiles were distributed in 1951. So in order to understand the fragments they bought, you need to have an idea of the larger garment. And this is an example in the Victoria and Albert Museum that shows a complete tunic. And it was acquired in 1916. And here is an example of one of the sales catalogues. It was on the 2nd of February, 1932. And it contains Harry Stowe's annotations, and his name appears in pencil and again in red ink at the top left of the cover. Patek and Simpson declared the seller of the antiquities to be a gentleman. And the auction house was founded in 1794. In 1846, it changed its name to Patek and Simpson, but its members of staff were practiced in preserving the anonymity of clients. And it would be interesting to speculate if one of those anonymous gentlemen might have been Guillermo Schmidt-Pizarro. So in the 1930s, staff at auction houses and museums alike depended on sellers such as Schmidt-Pizarro for information about the provenance of the textiles. And a significant step forward was made when Raoul Darcourt published this book in 1934, but he still depended on Schmidt-Pizarro for his information. Although Henry Wellcome had a personal interest in Peruvian and other American antiquities, he seems not to have developed this aspect of his interest in the public displays that his staff organized in the premises in Wigmore Street. I've no evidence that any of the Andean textiles were put on display. Amongst the archive photos from the late 1920s, this photo exists of a display case dedicated to what was called, using the language of the time, artificial deformation in the Hall of Primitive Medicine, and it included skulls, perhaps from Peru, and mochi pottery. Instead, much of the staff time was spent on arranging tableaus evoking other parts of the world, like this Turkish pharmacy. And Wellcome didn't encourage his staff to conduct their own research. After World War II, the trustees of the Wellcome Historical Medical Museum organized a series of events to disperse their surplus artifacts to museums. And they made other donations to museums in the United States, such as the Fowler at Ukla. People were interested in these distributions, and in 1948, Douglas Allen, the director of the Royal Scottish Museum, which is now the National Museum of Scotland, wrote to trustees to make a claim for being a worthy recipient of Wellcome artifacts. He explained that the Royal Scottish Museum was the National Museum for Scotland, which caters for the needs of both students and the general public in the fields of natural history, technology, art, and ethnology. While our ethnological collections contain some notable pieces, there are many gaps in the series, and we deplore our inability to render the full service to the students of Edinburgh University, our near neighbours, which we would like. End of quote. So the distributions of textiles took place in 1951, and there was this strict order where museums could send a representative. And sadly, it appears that the trustees did not consider inviting representatives from museums in Peru or other South American countries. Representatives from the universities of Oxford and Cambridge appear high in the order of invitations, perhaps because they emphasized how they might use the Wellcome textiles in their teaching roles. The sixth distribution took place over 2 days on the 18th and 19th of October, but that had to be changed from previously announced dates because Beatrice Blackwood requested that the timing take into account her teaching commitments at Oxford.
At the time, she was lecturer in ethnology at the Pyrrhus Museum, and she'd been delegated to attend by Mr. Penniman, the curator of the Pyrrhus. As the first person to make a selection, she was able to take some complete items back to the Pyrrhus Museum, including this Nazca-style tunic. Other textiles she chose were more fragmentary, and it included 2 smaller fragments of a Nazca Wari tunic. There was a preference for taking complete items, but the pieces could also be valued. The British Museum had the opportunity to make the first selection before the distributions. And so the British Museum kept this piece here. And in the 1950s, incompleteness seemingly conferred a possible advantage because museums could and did choose to exchange duplicate materials between themselves. The result was that museums such as Liverpool, lower down on the list, took away some of the fragments that were really difficult for museum visitors to understand. The day after Beatrice Blackwood made her selection, she wrote to Dr. Underwood, the director of the Wellcome Trustees, to thank him for giving her the opportunity. And I quote, "The Peruvian pottery and textiles and other American antiquities are especially useful because I give a course of lectures later in the year on the higher civilizations of pre-conquest America. The only course of its kind, I believe, that is given in the British Isles, though Cambridge now also does some lectures covering part of the area. It adds immeasurably to the values of such lectures if one is able to show actual specimens instead of just pictures. And as a result of the priority kindly accorded to this museum, I was able to acquire some specimens which exactly met my needs and supplement admirably what we already have from South America." End of quote. This reference to Cambridge is to the work of Geoffrey Bushnell, who was assistant curator in 1948, and he was promoted to curator from 1949 to 1970. He was the second museum representative to attend the 6th distribution of Wellcome materials, and he selected both intact textiles and fragments too. And this one was actually named in the Cambridge catalogue as a duplicate for exchange, but it's still in Cambridge. Here's an example of one of his complete pieces, which he included in his book on Peru. There was some uncertainty as to where it came from. He thought it was from the North Coast. And the catalogue shows that he was rather dubious about the identifications made by Schmidt-Pizarro. But most scholars would presumably accept this as from the Central Coast rather than the North Coast, as he thought it might. By deeming materials to be surplus to requirements, the trustees of the Wellcome Historical Medical Museum of the late 1940s and 50s separated the so-called surplus from what they perceived to constitute their main focus concerning the health of the human body. Most of the textiles, however, came from funerary contexts, and the human remains were left in the Wellcome collection and the textiles were disposed of. The textiles were once an intimate connection with human bodies, and they are now separated. So this separation ends up in a missed opportunity to integrate the study of the human being as dressed personages, people whose sense of well-being is intimately connected with the person as a clothed and dressed body. Decontextualized textiles scattered in museum collections converts the fragments into contact relics or orphans. The current efforts of Wellcome staff to map the onward journey of Wellcome
artifacts to other museums presents a valiant attempt to address the loss of information that occurred with the excision of artifacts that took place through the, first of all, through the sale of the textiles in auction houses, but then in the separation of collections. And before I move on to the next slide, I'd ask you to look for the textile impressions that you can see on the skin of that mummified male. Alice Stevenson and Alice Williams have discussed how the reformulation of Western museum curatorial practice has not entirely counted more than a century of conditioning based on received wisdom surviving in Western colonial narratives. They see the orphaning of cultures, such as those of ancient Egypt, as a form of othering that severs connections with people in the present. They argue that societies in Latin America have similarly been denied an expression of cultural continuity. The term orphan has a particular resonance in the Andes related to the attitudes of Quechua and Aymara speakers towards persons who have lost one or more parent. The Peruvian author, José María Arguedas, explained the emotional charge of the term. Quote, the Indians divide people into two categories. The category of those who possess goods, whether in land or animals, is people, but the person who does not even have animals is huacho. The translation which is given to this term in Spanish is orphan. It is the nearest term because being an orphan has a condition not only of poverty in material goods, but it also indicates a state of mind, of loneliness, of abandonment, of not having anyone to whom to turn. An orphan, a huacho, is a person who has nothing. He or she is emotionally full of great solitude and gives cause for great compassion amongst the rest. Some researchers have also seen the specialist areas within which they work as being artificially separated from other areas of disciplinary endeavour. Arthur Aufderheide referred to his area of disciplinary interest, the scientific study of mummies, as an orphan discipline. He said that in 2003, but since then, the study of human remains has acquired a much greater sense of recognition amongst the general public. Our task as textile researchers is to seek to integrate the findings of our research in a more integrated manner, and we've just seen that in a wonderful manner in the previous paper. And here I give you an example of a much distributed textile. There is a piece that came from the Wellcome collection, was retained by the British Museum, and it was omitted in this reconstruction that William Conkler did of the Wari tunic. So there is lots more work to be done. Most of the pieces that I've come across that came from the Wellcome collection and made an onward journey to other museums have been presented flat in a frame or some kind of display. But I'm going to finish with just two examples which of textiles which have escaped that fate. And here is a bag that is still folded. It lacks its wrapping cord, and it contains fragments of leaves, so that this relates to papers we've already seen about chuspas. And the very last example I give is these three miniature bags, which have been carefully conserved by staff at the National Museums of Liverpool, and they've kept the fragments of leaves. Oh, sorry, the caption has suddenly lost its colour. And it's possible to do research, and you see the Wellcome labels are still associated with that textile. And last of all, I would like to thank you for your attention and to these people who've helped me on this journey. Thank you.
Thank you so much. Muchas gracias. Pasamos ahora a la ponencia de Davide Domenici sobre un textil fantástico del Museo delle Civiltà di Roma. La presentación es junto con Valeria Bellomia, que está en algún lado, está en línea con nosotros. Sí, aquí estoy. Ciao Valeria. Te oímos muy bien. A ti, Davide. Buenos días, gracias. Y antes que todo, gracias a Carolina y a todas las personas que participaron en la organización de este evento. Ahora nos trasladamos hacia Mesoamérica porque en esta presentación doble trataremos del llamado tlamachayat, un rarísimo tejido mesoamericano y colonial emplumado y decorado con imágenes de águilas bicéfalas, flores y pájaros, hoy en el Museo delle Civiltà di Roma. En esta primera parte yo les hablaré de su curiosa historia coleccionística, mientras que en la segunda parte, Valeria Bellomia tratará de sus características iconográficas y de su materialidad. El tlamachayat entró en el acervo de lo que en aquel entonces se llamaba Regio Museo Nazionale Preistorico Etnografico en 1886, cuando su fundador, Luigi Pigorini, lo obtuvo del Instituto de Zoología de la Universidad de Roma. El estudio de la correspondencia de Pigorini, preservada en el archivo del Museo delle Civiltà, revela que ya en el 1884, Pigorini y Angelo Collini habían podido observar el textil en el Instituto de Zoología y que inmediatamente después Pigorini empezó a escribir cartas al director del instituto, Andrea Carruccio, intentando organizar un intercambio de materiales con el fin de obtener el textil para su museo. De la correspondencia se deduce que ambos interlocutores estaban conscientes de que el objeto había sido donado al instituto por Papa Pío IX, quien a su vez lo había recibido en dono de un obispo de Puebla en una fecha desconocida que Pigorini identificaba erróneamente como 1856. Gracias al apoyo de Carlo Fiorilli, estoy tratando, no lo apagué. Un alto funcionario del Ministerio de la Instrucción, Pigorini logró obtener el antiguo tapete mexicano, así lo llamaran, así que el 10 de marzo de 1886, este fue trasladado en el Palacio del Colegio Romano, donde al lado del antiguo Museo Kircheriano se encontraba la sede del Regio Museo Nazionale. Sin embargo, la obtención del codiciado artefacto no apaciguó completamente la sed de Pigorini. El paleontólogo italiano recordaba haber visto en el Instituto de Zoología un papel escrito en español en donde se registraba la historia del textil. Según sus fragmentarios recuerdos, este procedía de una ciudad mexicana en donde se había preservado el recuerdo de un general de Cortés. Sin embargo, el papel se había perdido antes del traslado y ni Pigorini ni Collini podían recordar ni el nombre de la ciudad ni el nombre del mencionado general de Cortés. Una nota en el periódico Il Fanfulla, hasta donde yo sepa la primera publicación en absoluto en donde se menciona el tlamachayat, revela las incertidumbres sobre su procedencia. La nota, además de repetir el nexo con un anónimo general de Cortés, avanzaba la hipótesis de que el manto hubiera sido vestido por un noble tlaxcalteca en ocasión de la coronación del rey de España Felipe II. No sabemos si esa idea se debió a Pigorini, pero es sin duda incorrecta, ya que ningún noble tlaxcalteca participó en la dicha coronación y que los 4 señores de Tlaxcala que encontraron Felipe II en 1556, según testimonios de la época, vestían a la manera europea. Tratando de recuperar la información perdida, Pigorini empezó a escribir cartas a muchísimas personas, entre ellas el secretario de Relaciones Exteriores de Italia, Carlo Felice Nicolis, conde de Robilán. Fue justamente gracias a la ayuda de este que el 16 de septiembre de 1878, Pigorini recibió del ministerio un excepcional documento manuscrito que había llegado desde México gracias a la intermediación del embajador italiano. El documento había sido escrito por Miguel Mariano Luque y Ayerdi, obispo de Chiapas y albacea y heredero de Carlos María Colina y Rubio, el obispo de Puebla, que, se desprendía del documento, había obsequiado el manto a Pío IX en 1869.
XIX, cuando había visitado Roma en ocasión del Concilio Vaticano I. Según el texto, Luca y Ayerdi, buscando en los papeles de Collina y Rubio, había encontrado unas notas escritas en Roma, cuando el prelado estaba reordenando la información que iba a transmitir al Papa junto con el textil, es decir, con toda probabilidad, una minuta del documento perdido en el Instituto de Zoología de Roma. De esas notas, que Luca y Ayerdi copió literalmente, se desprende que el manto había sido regalado junto con un cuchillo hoy perdido, eso no es mi culpa, junto con un cuchillo hoy perdido, cuya navaja de piedra había sido encontrada en Tequixtepec y se había mandado enmangar por un platero de Puebla en vista de su don al pontífice. Y déjeme decirle que yo me vuelvo loco imaginando que en Roma hay un cuchillo mesoamericano de piedra con mango de plata de Puebla que espera ser encontrada. Lo buscaré porque, bueno, veremos. El documento transcrito por Luca y Ayerdi no solamente contenía información novedosa registrada por Collina y Rubio, sino que también una transcripción completa de la que fue su fuente original, es decir, una comunicación recibida de un don Santiago Morales, cura de Calpan, en las cercanías de Puebla. En esta comunicación, Morales decía haber recibido el tlamachayat de una familia indígena local. Según la información recogida desde la misma familia, el manto, creado en 1534, había pertenecido a un ilustre antepasado, nada menos que a Axotecat Cocomisti, el noble tlaxcalteca, señor de Atlihuesia, quien había liderado el ejército indígena que apoyó a Cortés en la guerra de conquista, socorriendo a los españoles después de la Noche Triste y peleando a su lado en ocasiones sucesivas, incluso en la misma toma de Tenochtitlan. Justamente como premio por sus hazañas bélicas, Axotecat hubiera recibido el manto, que con sus motivos al mismo tiempo indígenas y europeos hubiera así materializado aquella alianza política tan exitosa. Y claro está, el águila bicéfala, símbolo heráldico de la Casa de Austria, fue un elemento orgullosamente exhibido en Tlaxcala, como se ve en la notoria parte superior del lienzo de Tlaxcala. La historia contada por Morales y repetida por Collina y Rubio es probablemente increíble, como veremos en un momento, pero sin duda fascinante. De hecho, como el mismo Morales sabía, Axoteca Cocomisti fue un personaje sumamente famoso, uno de esos indígenas conquistadores que en años recientes han llamado la atención de mucha historiografía. Sin embargo, el mismo Axotecat era también conocido por otro evento, significativamente nunca mencionado en la documentación asociada al Tlamachayat. Como reportan Toribio de Benavente Motolinía, Francisco López de Gómara y toda una serie de autores como Mendieta, Torquemada, Eusebio Vela García, etc., Axotecat, bautizado con nombre de pila de Gonzalo, recibió otro honor después de su participación en la guerra. El mismísimo Hernán Cortés le asignó la estatua polícroma de madera de la Virgen que había llevado consigo a lo largo de la conquista, para que él la guardase en su casa. Don Gonzalo Axotecat así la preservó, ofreciéndole mantas pintadas y flores y sacándola en sus fiestas, hasta que en 1524 los frailes franciscanos llevaron la estatua, renombrada ahora como la Conquistadora, y que después de varios traslados acabó en 1548 en el convento de San Francisco en la ciudad de Puebla, donde todavía se guarda en una vitrina significativamente enmarcada otra vez por una águila bicéfala. En 1527 la historia de Axotecat subió a un giro dramático. Según cuentan las crónicas, el señor indígena tuvo 60 esposas y 4 hijos. 3 de ellos los entregó a los frailes para que los educasen, pero el mayor, de unos 12-13 años, quien iba a ser su sucesor como señor de Atlihuetzia, lo escondió en la casa. Enterándose los frailes, gracias al testimonio de los hermanos, lo fueron a buscar y lo bautizaron como Cristóbal. El joven se volvió tan devoto al catolicismo que empezó a quebrar las tinajas de pulque del padre y a derrocar los ídolos de su casa. Fue así que Axotecat hirió a su hijo, no obstante su madre Tlapachilotzin haya tratado de salvarlo. El joven murió al día siguiente y su madre también fue matada por Axotecat. Como ven en la imagen, la escena está representada en un fresco de finales del siglo XVIII en el Templo de la Purísima Concepción de Atlihuetzia, Tlaxcala, en donde Axotecat aparece vestido con su famosa manta emplumada. Enterados de lo acaecido, los franciscanos convirtieron a Cristobalito en el primero de los 3 famosos niños mártires de Tlaxcala, y Axotecat fue condenado a muerte y ejecutado en 1528. Hasta aquí la historia conocida de Axotecat.
Como se dijo, lo que Morales contó en cuanto a la relación del Tlamatchayatl con la famosa manta emplumada de este ilustre personaje es en cierta medida increíble, porque desde el punto de vista estilístico, el manto parece pertenecer al siglo XVII y no al XVI. Bueno, dirán ustedes, entonces, ¿qué? ¿Nos contaste toda una historia para decirnos que es falsa? Pues en cierta medida sí. Pero en primer lugar, es todavía posible que Morales haya realmente recibido el Tlamatchayatl de una familia indígena tlaxcalteca, que en el siglo XIX todavía atesoraba un textil de ese tipo, asociándolo a la memoria de ese ilustre antepasado. Y es además interesante observar cómo en el siglo XIX un objeto como el Tlamatchayatl se utilizara para elaborar de manera un tanto contradictoria sobre el pasado indígena desde una perspectiva criolla. Por un lado, en la versión de la historia llegada de Roma, Axioteca se describe básicamente como un héroe, subrayando su papel militar y silenciando totalmente el homicidio de Cristóbal, evento que debía ser perfectamente conocido tanto por el cura Morales como por el obispo. Por otro lado, Morales, quien el texto definió la conquista española de México como la grandiosa empresa, afirmó al mismo tiempo que Axiotécatl, cito, cumplió con su deber como soldado, pero de ninguna manera como patriota y como político. Concluido el asedio de México, volvieron a sus hogares los restos de un ejército republicano que había satisfecho sus rencores a costa de su autonomía nacional. Fin de la cita. Que en un mismo texto, este anacrónico lenguaje patriótico coexista con la mención de la grandiosa empresa de la conquista y con el silencio sobre un episodio trágico de la historia de la evangelización de México, es extremadamente significativo de la mencionada ambigüedad encarnada en los ojos de un patriota criollo del siglo XIX por personaje como Axiotécatl, indómito héroe militar que ayudó a la afirmación de la componente europea de la identidad mexicana y que al mismo tiempo actuó en contra de sus supuestos intereses nacionales. Bueno, para concluir mi parte de esta charla, no me queda que señalar que en 1920 le tocó a Guido Valeriano Callegari, conocido estudioso italiano de cosas americanas, dar la primera noticia académica del Tlamatchayatl en una publicación que de alguna manera marcó una nueva etapa de su extraordinaria biografía cultural. Esa es la etapa del estudio científico en la cual nosotros mismos nos inscribimos y que nos permite adentrarnos en sus maravillosos detalles. Y para seguir con esta tarea, ya es tiempo de dejar la palabra a Valeria Belomía. Gracias. Ándale, Valeria. Gracias, David. Me tocan a mí unos agradecimientos también, por supuesto, a Carolina y a Federica y a los organizadores y a ti, David, para compartir este estudio. Pues es algo es maravilloso trabajar sobre objetos tan particulares que además tienen un valor importante porque son objetos híbridos, ¿no? Y entonces, porque son de una época que es la época colonial de producción de significados compartidos, de negociación identitaria, y entonces nos pueden contar mucho, ¿no? de los procesos identitarios. Yo, por mi parte, voy a profundizar un poco algunos aspectos que están relacionados con algunas interpretaciones de la iconografía y algunos aspectos de la materialidad de este objeto, de este textil. Déjenme decir que el proyecto de estudio de este textil es todavía en curso y, entre paréntesis, esta es la razón por la cual no estoy ahí con ustedes hoy, porque estamos en el mero proceso de análisis en estos días. Estoy aquí en el Museo de la Civiltà, de donde estoy hablando con ustedes, trabajando con los equipos de físicos y de químicos que están trabajando con análisis que en un momento les voy a presentar. Este es el textil del que hablamos. Estamos frente a muy probablemente una tilma, que en náhuatl es el idioma del centro de México, es una manta realizada con materiales muy variados: algodón, lana, seda y plumón. La técnica es la de la realización de la tela base y luego una trama suplementaria
que es la manera en que se realizaron todos los elementos iconográficos. La tilma, esta manta, está compuesta, las dimensiones, 174 centímetros de largo y 158 de ancho, para ubicarse con las dimensiones, el tamaño de la manta, bastante grande. En general, la estructura del textil está bien conservada, faltan algunas porciones del borde superior, como pueden ver en la fotografía. Está, como les dije, compuesta por lienzos de color violeta, es muy, muy oscuro, que tienen puntos de costura. Son tres lienzos, lo pueden ver ubicándose con la iconografía, en el medio están cosidos, con motivos elaborados en telar de cintura tradicional con trama adicional polícroma. La trama adicional es de seda, lana y algodón. Y la característica de estos textiles es que este textil tienen dos cabos de algodón torcidos con el plumón adentro, que es una técnica textil de origen prehispánico. Por favor, David, la que sigue. Aquí en esta imagen pueden ver los únicos otros 5 textiles que llevan esta técnica con hilo emplumado que proceden de la Mesoamérica de la época colonial. Han sido todos estudiados de manera bastante profundizada y entonces es necesario completar, digamos, el grupo llevando a cabo un proyecto sobre el textil, el tlamachayatl. La que sigue, por favor. Sobre el nombre, para los que no están acostumbrados con el náhuatl, me imagino que no es tan sencillo, es un nombre bastante complicado. Estamos todavía tratando de, si puedes ir un poco más adelante, David, para que vean, hay diferentes entradas que se pueden relacionar con el textil y digamos que en las fuentes coloniales los términos que están muy probablemente relacionados no se encuentra tlamachayatl, por supuesto, porque sería demasiado sencillo encontrar una traducción y entonces tenemos que buscar elementos que sean de una parte o de la otra del término, que parece un término compuesto, pero todavía estamos tratando, digamos que en general los términos relacionados con este término náhuatl en el documento que David nos ha enseñado podrían estar refiriéndose a mantas labradas o lienzos con labores, como en el diccionario de Molina de finales del siglo XVI, pero lo vamos investigando todavía. La que sigue, por favor. Y un poco más adelante. Y ahora entramos un poco en lo que es los detalles de tipo iconográfico. Como les dije al principio, es un objeto híbrido que tiene diferentes niveles, diferentes, digamos, maneras de ser híbrido. Uno de estos es el aspecto iconográfico, en donde pueden ver cómo resalta esta águila bicéfala de procedencia asbúrgica. Entonces es un elemento que llega después de la conquista y como motivo lo encontramos como motivo dominante en este textil y se repite en las 3 telas, como pueden ver en una disposición asimétrica alrededor de la figura central mayor. Probablemente es una representación del escudo de los Habsburgos, como David nos ha sugerido, con la idea que, por supuesto, hay que averiguarla de Axotecatl. Pero si seguimos con la presentación, por favor, David, y un poco más adelante, así que aparezcan todos. Hay otros elementos iconográficos que pueden ver, elementos aviformes. Entonces hay una gran variedad, aparte del águila bicéfala, hay una gran variedad de aves, de pájaros, que algunos llevan hilo emplumado, que es todo lo que ven en blanco, no está teñido el hilo emplumado, entonces todo lo blanco es plumón, algunos otros no llevan. Hay a la derecha arriba cuadrúpedes o animales, digamos, terrestres, como podría ser un conejo lo de arriba, alacranes o ciempiés, el cuadrúpede abajo que tiene como una flor en su espalda,
figuras antropomorfas como la que ven aquí con una cabeza con pico y como unos rayos que se parten de la cabeza, y unos abanicos, y plantas, flores. Hay una gran cantidad de elementos, digamos, fitomorfos que parecen sugerir un entorno, un paisaje brotante y en pleno florecimiento, ¿no? Entonces, donde hay estos pájaros que chupan el néctar de las flores, por ejemplo. La que sigue, por favor. Y un poco más adelante. Digamos que para los que conocen el contexto mesoamericano, un paisaje así brotante, con una naturaleza tan exuberante, no puede no sugerir una comparación con épocas más anteriores, y con esta idea muy mesoamericana, muy mesoamericana del lo que entre comillas llamamos paraíso mesoamericano, o sea, el paraíso de las divinidades acuáticas en donde florecen las plantas, en donde hay sustento para la humanidad, en donde la gente se alegra jugando, bailando o con actividades, digamos, de lúdicas o de, digamos, que nos dan la idea de un bienestar, de un gozo, ¿no? Entonces, podríamos imaginar que las mismas aves y las mismas flores pertenecen a un mismo, que encontramos en el Tlamatchayatl, pueden pertenecer a un mismo horizonte, ¿no? Cultural, ¿no? Ese es un elemento típicamente mesoamericano, aunque iconográficamente las flores y los pájaros no siempre se asemejan a la manera de reproducirlos en época prehispánica. La que sigue, por favor. Hay otros elementos iconográficos relacionados con la época prehispánica, como por ejemplo el Xicalcoliuqui. Todo el textil está rematado con un doble celefa, con cuadrados policromados, tejidos en algodón, con hilo de algodón emplumado, y seda. En esta cenefa se repite en serie este motivo en negro que ven en la fotografía a la izquierda, que se llama Xicalcoliuqui y que ha sido identificado como un elemento marcador de estatus de la nobleza indígena en época prehispánica, y como pueden ver se repite el uso de este elemento iconográfico en la época sucesiva. Más adelante. Aquí pueden ver las principales fibras para tejer en la Mesoamérica. En Mesoamérica algunas son prehispánicas y algunas son importadas en la época sucesiva, como si por favor vas un poco adelante. Las que están indicadas con flecha roja son las que hemos identificado a un primer análisis, digamos, macroscópico en el manto, y como pueden ver, encontramos el algodón, encontramos las plumas, pero también encontramos, como les dije, lana y seda, que son de origen no indígena. Puse algunos detalles para que vean, si vas un poco adelante, Davide. De la lana y de la lana torcida, 2 cabos de lana torcida en la parte iconográfica. Todas las figuras tienen un entorno rojo igual de lana, pero con un solo cabo. Son dos diferentes filos rojos, y la seda natural muy bien desgomada, muy probablemente de origen asiática. Si vas un poco adelante. Pero la cosa, digamos, ya la misma presencia de lana y seda, que no son, presumimos que no son indígenas, ya nos da la idea de una hibridez material, ¿no? del objeto, ¿no? Pero la cosa más excepcional, ¿no? de la manufactura es la presencia de un hilo, 2 cabos de algodón con el plumón, como les dije, en el medio, que es una técnica típica mesoamericana, y su presencia les da digamos, una preciosidad particular
utilizar al textil, como demuestran los contextos en que las plumas se utilizaban, que son contextos en conexión con la nobleza y con lo precioso, ¿no? Valeria, tienes 3 minutos, así que sí, tú me dices si quieres esta o la siguiente. Voy terminando. No, eso nada más es para ver cómo tal vez estas tilmas estaban utilizadas en contextos indígenas o contextos locales, que por supuesto han cambiado mucho si nos ponemos en el actual contexto en donde el textil se encuentra, precisamente el Museo de la Civiltà en Roma, en donde nos puede llevar el estudio de los materiales, seguramente a dar una nueva, una nueva luz a este objeto y a subrayar su hibridez desde un punto de vista igual material. Y tomé la cita del famoso antropólogo Homi Bhabha, este tercer espacio de enunciación del que habla él, es precisamente en donde la cultura, los elementos que pertenecen a una cultura se manifiestan y que nunca son puros. Entonces, es ahí que vamos buscando encontrar una nueva identidad de este objeto híbrido. Y por esto, y un poco más adelante, David, estas fotos son de antier, son fotografías que sacamos durante esta campaña de análisis que estamos llevando a cabo del proyecto que está en el marco de la European Research Infrastructure for Heritage Science, ERIS Italia. Aquí nos están acompañando el equipo del MOLAB, de un laboratorio móvil que está haciendo análisis no invasivas para analizar en detalles las fibras, por ejemplo, los procesos de fabricación, la técnica de teñido y llevar a cabo una digitalización del objeto para difundir su conocimiento en la red. Este trabajo forma parte de un proyecto más amplio de puesta en valor y cuidado compartido del patrimonio indígena conservado en el Museo de la Civiltà, en el que también participa la misión etnológica italiana en México, de la cual yo soy miembro, y que esperamos poder tener más datos sobre la materialidad tan rica de este objeto y pues esperamos poderlo presentar, quién sabe, en un futuro, en un contexto tan importante como esto para los textiles de América. Unos agradecimientos y gracias a todos. Gracias, Valeria. Suerte con los análisis. Un saludo a toda la bola de gente allá. Chao. Chao. Bueno, tenemos un poco de tiempo para el debate. Me imagino que habrá un montón de preguntas tras estas fantásticas ponencias del principio de la tarde. Federica se encarga de recoger preguntas que vienen de las redes sociales eventualmente y de los otros ponentes que están en la misma sesión. La sala, si tienen alguna pregunta. Claudia, acércate por favor, ¿te parece? Sí. David y Valeria, ¿verdad? Sí, Valeria. Bueno, sin duda, David, como tú lo explicaste, esta casi leyenda de lienzo es formidable, increíble, inverosímil en algunas partes, como tú lo señalaste, ciertamente no, por la condición ¿cómo se dice? De preservación de la tela, sí, algo indica ahí que es como muy posterior, ¿no? El siglo XVI es imposible, ¿no? Casi. Pero bueno, todo esto hay que revisarlo, como apuntan hacia el siglo XVII, finales probablemente, muy finales. Y por esta hibridación que tú mencionas, Valeria, me llama mucho la atención la cantidad de materia prima que involucran, por lo que yo aventuro a que es un textil hecho bajo encargo, un encargo muy especial, precisamente como para regalar entre un noble o un religioso de
alto rango. Y lo otro es, a mí me hubiera encantado ver el reverso, ¿no? Estas partes textiles en donde vemos cómo se constituye, cómo está hecho las iconografías, ¿no? Los brocados, hay que ver qué son, y ver el reverso, cómo están los anudados, los hilos sueltos. Eso hubiera sido muy interesante. Y lo último nada más es que estas iconografías que mencionas, Valeria, como plantas, pues responden a lo que en muchos lugares de México, de manera amplia, extendida, digamos, son consensos, se conoce como el árbol de la vida. Es una interpretación, ¿no? Es una planta extendida, pero hay el árbol de la vida en muchos pueblos indígenas de México, se sigue haciendo y se hacía desde el siglo, yo creo que finales del XVI, y son iconografías europeas, ¿no? Entonces, bueno, ahí valdría la pena ver qué más y es formidable lo que están investigando. Felicidades. Gracias. No sé, David, si quieres empezar tú. Tienes una foto de reverso a la mano, porque tú estás en el museo ahora, ¿no? Y yo no tengo computadora aquí. Sí, tengo una, pero a ver si la encuentro, se las comparto. Si tú quieres empezar contestando, yo la busco. ¿Sí? Sí, bueno, yo no tengo, digamos, aprecio mucho las sugerencias. Esa del árbol de la vida es muy interesante y sobre todo, digamos, más que a lo mejor con las pinturas teotihuacanas habría que comparar esa iconografía con fuentes textuales, ¿no? Cantares mexicanos, hay páginas y páginas de descripción de fiores, de pajaritos que van en esos paisajes floridos. Y sí, lo que dijiste al principio, ¿no? Yo me estoy dedicando en estos años mucho al estudio de biografías culturales de piezas mesoamericanas, no solamente textiles, sino mosaicos y manuscritos, y el hecho de que a lo mejor no sea cierta, aunque vamos a ver el día que lo fechamos, a lo mejor descubrimos que es siglo XVI y lo repensamos, pero en realidad no. Pero aunque no sea cierta, ¿no? Es parte de la vida de ese objeto, ¿no? Pensar como un textil haya sido la base de una elaboración tan refinada con axioteca, seguramente dialoga con las pinturas murales que hay en Atlihuetzia, es decir, el hecho de que a lo mejor no sea cierta no le resta nada, ¿no? En términos de riqueza semántica, ¿no? que un objeto como ese puede producir. Vale, non so se no lasciamo ad altri. Tengo la fotografía para compartir. Si quieren, solo que ahora van a ver por qué no la puse. ¿Cómo le hago? ¿Puedo compartir aquí en la pantalla ya? Sí. ¿Ya la ven? No. Arriba alla derecha la freccina condividi? Sì, no, quello l'ho fatto. Devi condividi tutto il tuo schermo, non il PowerPoint. Es que no me deja compartir, no sé si hay porque a lo mejor no estás autorizada como... Bueno. Pero bueno, por lo pronto les contesto, es que no puse la imagen del reverso porque durante un proceso de restauración lo cubrieron con una tela para proteger eso es lo que iba a decir. Es lo que quería enseñar. Sí, hay puntos en que sí se ve, pero porque la tela no lo cubre por completo, pero no se puede apreciar bastante bien. No sé por qué no me deja compartir, pero bueno. Pero gracias por los comentarios, sí. Gracias. Hay otra pregunta. Por favor, acércate. Para seguir con la última ponencia rápidamente, aunque sí es cierto que parece una obra mucho más tardía, el hecho de que las plumas vienen de aves que son tropicales, tú estás hablando de redes de comercio, de comunicación que no se pudieron restablecer tan fácilmente, o sea, y también la técnica de hacer el hilo con las plumas, o sea, el hecho de que son muy pocas las obras que tienen ese detalle aún dentro de lo que es el siglo XVI, o sea,
sí parece más tardío, pero yo creo que habría que pensarlo bien porque no sabía solo leyendo de los especies científicos, pero si son aves tropicales, o sea, no de un día al otro tú puedes restablecer la conexión para tener esas plumas. Sí, gracias por el comentario. No sabemos hasta qué punto se continuó en el tiempo a producir textiles como esto, pero imaginamos que hubo una continuidad. Es que la desconocemos porque no tenemos los materiales anteriores, ¿no? Los textiles anteriores, como pueden imaginar. Porque además luego ya se abandonó. O sea, hay imágenes que demuestran que hasta el siglo XIX se seguía utilizando esta técnica para producir textiles con aves locales. En la mayoría de los casos son anas platirincos o cairina moscata, que son anseriformes, son patos. En muchos casos nosotros igualmente estamos tratando de identificar a nivel de género, es lo que es más posible hacer. Es muy difícil llegar a la especie, pero lo intentamos. Sería muy interesante ver, claro, qué pasó antes y después, ¿no? Pero sabemos que hay proyectos actuales que intentan recuperar, como los de Héctor Meneses Lozano, que también participa en este coloquio. Gracias. Bueno, muchas gracias. Ahora hay una pregunta que viene de las redes sociales para Ann Peters, de parte de María Guerrero Perales. Perdón, estoy sin gafas, Ann, pero te lo trato de transmitir. Gracias por las comunicaciones y felicidades a la organización del Congreso. Gracias a ti. Mi pregunta va dirigida a la doctora Ann Peters en lo que respecta al sexo de los individuos asociados a ondas. Si se confirma una asociación significativa entre armas y el colectivo masculino. ¿Qué opina sobre el hecho de que entonces las mujeres no tuvieron el mismo acceso a armas? Muchas gracias, siempre un placer escuchar y leer sus investigaciones. Adelante, Ann. Bueno, sería muy interesante que Jessica intervenga porque yo estoy trabajando con una muestra de necrópolis en que tenemos 25 individuos identificados, o sea, que han sido estudiados biológicamente. Entonces ellos resulta que son hombres biológicamente. Los demás están identificados por su ajuar. Es decir, es una representación de género masculino, pero eso no tiene nada que ver de que fueron hombres o mujeres originalmente, no sabemos, honestamente. Entonces, hay mucho por estudiar y realmente lo que falta es el acceso para un estudio sistemático de todos los fardos que han sido abiertos y en los restos humanos asociados. Jessica también tiene este estudio mucho más minucioso y yo quisiera pasar la palabra a ella, con la advertencia que ellos tienen los cráneos, han podido estudiar los cráneos, no han podido estudiar la zona pélvica, ¿no? Buenos Y días Jessica. a todos, buenas tardes, ¿me escuchan? Prende tu cámara, porfa, si puedes. No, me va a ser imposible porque No, me encuentro afuera. Perfecto, así ¿Pero nomás. me escuchan bien? Sí, muy bien, Ya, adelante. Lo siento. No te preocupes. Gracias por la pregunta. Sí, como lo comentó Ann, lamentablemente en mi muestra de arena blanca, el fardo 1 el individuo del fardo 1 está asociado a un conjunto de armas bastante interesante, algunos decorados. Pero lamentablemente solo se ha conservado a nivel óseo humano el cráneo de este individuo, por lo cual no se puede confirmar el sexo del individuo. Las dos bioarqueólogas que han revisado este material podrían relacionar esta osamenta con el género, el sexo femenino.
pero hay que tomarlo con cautela por el momento. ¿Cómo no? Adelante. Espera que te acercamos un micro. Así. Es para la única manera que vamos a poder establecer el sexo, en este caso, Adán, es el ADN. Because por el podemos sacar el sexo de un individuo de 10 años, por ejemplo, que ya lo hemos hecho y casualmente estoy escribiendo la parte del ADN de Machu Picchu, donde tenemos ADN de 33 individuos y muchos de ellos la edad promedio es entre 10 y 15 años. Y ha podido ser establecido porque teníamos el entierro de una madre que sospechamos que podría ser su hija o su hijo, porque los rasgos no son muy diferentes a esa edad, pero ha salido con el estudio del ADN que es muy minucioso, que es femenina. O sea, era una madre con su hija y estaban relacionados. Entonces ya podemos ver que en Machu Picchu ya había esa relación de madre-hija. Y lo mismo yo creo que va a ser con este niño, que probablemente va a ser varón. Se puede establecer por el ADN ya porque tenemos entierros muy pequeños y nuestra muestra ha sido de 33 individuos. Entonces podemos establecer por ADN, que es la única solución. Y hay un estudio sobre ADN de esta época de Huari, en el Callejón de Huaylas, que está hecho por Edith Washburn, ya está publicado. Ella también ha hecho esos ADN de Huari. Y a través del ADN ya puede establecer los individuos que tienen 12 individuos y tienen el sexo de niños pequeños. Justo para responder, es claro, hemos estado trabajando con Lars Ferenschmidt, es el Tomás Tocajicao, que es la bioantropóloga del proyecto. Han tomado muestras y ha resultado el estudio del ADN en ciertos casos sí, en otros casos no, aunque tenemos una buena momificación, un excelente, conservación, no quiere decir siempre que nuestro muestreo para el ADN sea exitoso, pero eso no quiere decir que no se puede volver a intentar de nuevo, y además ha habido grandes avances en las técnicas en estos años desde que hemos hecho las muestras anteriores. Yo tengo a question for Nicholas. Nicholas, I have a question for you. I was surprised by the colors, the materials employed in those Karwa textile. If I well understood, is cinnabar and magnesium white. And I'm not really into Andean textiles, but they look strange as colors for textiles. If I well understood, even the white patches are kind of reproduction of Thai textile, that they are alluding to it, but they are not really. So my question would be, those textiles could have been worn, or they are simply done, let's say they are non-functional, they are done for a burial context. I don't know how common is the use of mineral pigment in textile dyeing of those mineral pigment. Just a question. Yeah, por el pigmento. Sorry. Yes, I also have questions about the pigment. Did you check how they've been soluble, how they made it soluble to get into the fibers? Because it is strange. Have you been able to understand how they've been used on the fibers? Because they are not just brushed. I worked on that textiles, and the color are absolutely solid, as if they've been dyed, but they are not. And maybe the presence of magnesium could be some sort of bleaching, because
is a strong salt and could have bleached the white part. Yeah. And the other question, well, Yeah. but we don't really know a lot about. And the other question is about the C14. The textiles you tested with the C14, have they been conserved or they were coming directly? Can they still have body fluids or contamination from the grave? Because that could affect quite a lot your C14. We did it on Egyptian mummies, and we had different calibration, different period in the same mummy with these two materials coming from the inside. But the one was contaminated by body fluids or flesh or embalming substances that were very little in animal mummies anyway, but they contaminated and they alterated the final result of the datation. Thanks. We have, question is for the radiocarbon date is Fiona Fletcher, we resubmitted to her, so she did a cleaning of the sample of contaminated. So it's totally clean before they use the accelerator MS. That's in the case of Fiona Fletcher. So the age came very conclusive. That was between 900 and 400 BC. This is in the 10 AMS. O sea, the sample was completely clean before we tested. In the terms of the magnesio, we're still checking, but we know right now the origin of the magnesio is a plant. It's organic. It's organic. It's no mineral. And we know that it's organic, it's a plant. We cannot be able to identify the plant. We still are working in the identification of the plant. So probably because become very white, it's probably that was exposure for a long time to the sun rays was open. So receive a lot of sun during the day. So the sun ability brings up the color white more intense. So probably this burial site was exposed for a period of time that we know from burial for funerary parties in Peru that they live outside, like at the mochi. So probably the textile was exposed to the sun rays. In the desert of Paracas is very intense, so the white become more active. So we don't know exactly the plant that is, but it's organic, it's a plant. It's not mineral. It was intentional. Right, it's like you expose that, it becomes like a natural bleach, basically. Like the moche did the same thing, they expose until it's gone, the flesh is gone, you leave and then reburial the funerary bundle. Yeah, so we think that this was for a while, the bundle was exposed. Okay. Exposed. You want to add something about the color red? Yeah, I'll talk about the cinnabar. Or you can talk. So cinnabar. I was going to mention something about the clothing. But do you want to mention anything about the cinnabar? Oh, why you don't do the cinnabar? So the question of whether these were worn and whether they were clothing is really interesting because based on the evidence of the structure and the construction in terms of sewing together these plain weave cotton panels, it doesn't seem like they're very, very large. Some of these are, much larger than other kinds of what we would imagine for clothing. But Dwight Wallace did a lot of really detailed studies of the weaving and found that there was not very much strain that would indicate that they'd been hung sort of vertically. That he was thinking maybe they could even have originally been sort of for use on the floor, just based on how tight all of the weave still is. So if they had been used for clothing, it maybe was a very special sort of garment that didn't have any kinds of wear patterns that he could observe. Getting more and more of these fragments are articulated, we can maybe try to make
larger arguments about their original uses. But I think that one thing I've been thinking more about is, especially thinking about like the later Paracas mummy bundles, is how these would have been actually related to the human burials in terms of, clothing maybe for the afterlife of, or, covering the individuals. And obviously we don't have that contextual information for this looted tomb, but sort of thinking about how these could have been a different kind of clothing, one that wouldn't necessarily show patterns of wear in terms of the ways that, a living human body would wear clothing. But I think that there's something interesting there, maybe to draw a longer, like a term parallel between what happens with the later Paracas textiles and how we can understand those as like sort of funerary bundles and clothing for the dead. Sharing is similar common in textile in Viennas. It's not common. Yeah. So this is the first time. Yeah. Yeah. They use, we are along the whole Peruvian chronology times for later times, but it's very, very scarce. Yeah. So this person who is allowed to have the cinnabar probably was an elite member who really could have the access for his own clothing in the shrine, in the temple, in her house. We don't know. We probably would have. Yeah. But we can also say that 9% or more are iron oxides. And there are iron oxides used in painting in other textiles from this period and later. So that's a large painting on cotton textiles, very big tradition with iron oxides, and then the cinnabar is exception. Yeah, and what Michelle Young was in her analysis, she found that they were probably using a mixture of cinnabar and maybe iron oxide for some of them. Yeah. And so then she also, we didn't present these results here, but she thinks that they were using natural tannins for some of the brown colors and other kinds of more organic, like Lucy was saying, organic elements to pull apart too. But the cinnabar is such a clear, elemental signal that comes up that made it sort of easy to then associate this red with that kind of exchange network. And we have to remember that this tradition of painting textiles from the South Coast and Central Coast is really a region where this very early appeared the painting textiles, and then didn't spread to other tradition to the north. So it's very South Coast of Peru, this painting, like the Ica Valley or the Fort Chancay textiles later on. Is it some sort of a shrine? I think so. I think that is. Thinking that is one a shout in her house. No, we don't go. So I'm considering the possibility that this was a lady. Yeah. But we don't know because we don't have enough bones. Right. Yeah. For the, but we're considering that. 57. One moment. Did it say one moment? He says that there was more, and he found one on the head, he found 26 items sitting next to the body. Right. But they were rarely in the one. Yeah. More like they were something that was done. Yeah. And they had many of their little work still on them. But as all the stuff they covered were they were painted and they were like a story. Right, this is part of that process in the original. And then some people had them, but not everybody. Some people had those that. Yeah. Exactly. You're right. And more like a hangings around her house, with respect to all the temple or a shrine. We don't know exactly the context because everything was destroyed. Yeah. We assume that, yes, with the possibility. Yeah, and this person could be, but we're still working in that. Yeah. Respecting the orthogonality of the textiles. Right. Yes. Yeah. Most of the time they're not painted, respecting the orthogonality of the textiles, of the textures, and if they were pretty aware of the material they were going to work on, it is
strange. And that could be because maybe they painted directly on some three-dimensional things. Well, it happens in Egyptian mummies. When you have shroud, where painted shroud, are very pretty rare. But if they've been painted directly on the mummies, they can't respect the orthogonality of the fabric. And so it is a bit strange, you know. And that could be also here, because if you textiles I worked on, they didn't pay a lot of attention to that things. And it's strange because they were great weaver and they paid a lot of attention to the tension and the way they could use textiles. So that could be an hypothesis, but of course we don't know. Yeah. Yeah. And just to mention the occupied funerary mass, because the earlier occupied funerary mass stylistically could overlap with some of this material. And then they continue into the later Baroque period, and the use of tin bar is more common in early ones. Oh, interesting. Yeah, that's Yeah. interesting. Yeah, and then so with the Andrew Hamilton's been doing some really interesting work on some painted Chimu prisoner textiles, and has found, based on sort of looking for the same fragment or fragments from the same original textile, and then looking for the marks that that the different kinds of the decomposing bodies left on those, that they were actually folded in a certain way. And so he's been able to look at that and then see how they were, maybe like you were saying, were folded in and sort of placed above and maybe below or beside the bundles. So hopefully if we can get sort of study and get great photography of enough of these fragments from the same original textiles, we could perhaps do some kind of matching of certain kinds of stains. But because these were so, you know, for the art market, there's a lot of, I think, washing that went into it. So, but I think that's one way to potentially go forward with reconstructing the context of the original use. That's it. Another question over there. If I may add something, I think you should consider the idea that the materiality of the cinnabar, or as it's called, the natural perimeter, it's a sulfur of mercury, Right. and it is one of the most toxic materials, and pre-Hispanic or pre-Colombian societies, and the Mesoamerican knew this property of the material. It was really veneered because it was coming from inside of here. This kind of work was particularly used in a cosmogonic proportion here. Let me put it that way. But actually, they knew that that it was not convenient to use it. That's why it's almost always used in murals or in the case of paintings, which are going to be placed on the mummies, but it is going to be after them, because if not, it could be a cost of the day. If you use a textile painted on silver, probably the next day you would start with real severe problems of lungs and brain, and a week or two after may die because of that. So I don't think they were so lack of the idea. I don't know if I can say it correctly. Yeah. So I think you should consider more the possibility of it being a textile used only for post-mortuous refund. Yeah, that's really interesting, and it kind of makes me think too about the ways that the funerary chamber that was excavated in the Coyungo site. Also, they found you know, had painted walls, and so it's interesting to think about the materiality of the painted walls as perhaps using the same kinds of things, maybe cinnabar. It was sort of just small fragments that hopefully that we'll hear more about when they are publishing these results. But yeah, to think that these were really need to be considered, not, you know, in the sort of mounted displays in art collections or museums, but really as sort of in these kinds of funerary contexts to kind of make them speak more to their true purpose. We can add how you mix the cinnabar. What is going to be the use that you can
become like a pain, no? Some people in Peru are suggesting some grease de lobo de mar to be mixed with the cinnabar that will be used in textiles. But this is for later times. But we don't have, we have to study, we can appear the lobo de mar o una foca, ¿no? Que ayudó, una grasa que lo ayuda y ellos pudieron saber. Pero se puede considerar. En este caso nosotros no podemos todavía considerar el cinnabar con él, pero para tiempos después sí han usado para late intermediate periods. Pueden encontrar la grasa del lobo de mar o foca, ¿no? Para usarlo. Yeah. I was wondering, is there any thought I want to know what is the total number of objects that seem to have been distributed by the Welcome Trust? And also, is there any thought of doing some kind of a pan-European, database for this? Because I don't know if people are aware that the Flower Museum recently did this full exhibition on the African collections of the Welcome with these very detailed didactic panels about the card that they were making, or it's not the lack of cards, but any thoughts that maybe there could be a database for this? I'm sorry, off the top of my head, I can't remember. It was a very large number of items that Welcome collected, because he was collecting lots rather than just individual items, and had all these employees and other people who were making bids for him, and it was extremely large. And so yes, really good questions, but there's been a lot of dispersion, and there were 10 different episodes to disperse this allegedly surplus items. So it's a very huge task, but the Welcome collection is archiving its materials and making them available online. So it's a huge project that's going on into the future. And yes, I did hear about the interest in the African objects and the work with the Fowler Museum. That there was an online event where different speakers spoke about that aspect of the work. And I was concerned that nobody seemed to have focused on the Andean collections. So that my paper is a contribution towards that. It's a small contribution to a much greater effort that the Welcome is working with local volunteers and trying to make these materials available. There are problems with matching up those numbers that I have observed in some of the museum artifacts, and the textiles were mostly distributed in 1951, so that was quite early in the series of distributions. It's about halfway through, and the documentation isn't as good as the more recent ones going up to 1983, so that documentation is better. And so I've still got some hunting to do, and going back to the stenographers' notebooks, which are in shorthand, and they are difficult to read, not only because I don't know what kind of shorthand it was, and but those notebooks go backwards and are quite difficult to read. But yeah, these are all pertinent questions, so thank you. One for you, if I may. No, I just wanted to know, so you still need to go to all the list of objects that the museum where the objects were distributed and look for the labels, because you don't think that there were an entry catalog of the object in the single museum stating this is from the Welcome collection? There isn't. No. I started by noticing these labels and wondering, what are these labels, and noticing the connection with the name Welcome. So that's the way I approached it.
And I've found the researchers at the Wellcome who are doing their cataloguing. And then the individual museums have their own catalogue records. Now, it looks to me as though the museums gave their own accession numbers when they received that, and they cancelled the previous ones. So it's only where you've got objects that haven't been on display that sometimes retain these, or that often seems to be the case. So it's a very large task of trying to match up things, and there are still a lot of uncertainties, and a lot of these come from the actions of the auction houses putting things in lots, because one of their strategies was to try and snare collectors like Wellcome, knowing he was interested, and knowing that you've got a batch of items, some of which are more sellable than others, that the auction houses tend to put them in these lots. And their descriptions, as you yourself have noticed, are really meaningless. They were calling some of those textiles I showed you bolero jackets, and really terms that mean nothing to us. So you can't use their descriptions. You need to have the numbers to chase them through. And so it is slow work. And I think at one stage I hoped I could make, much quicker progress, because the Wellcome collection had digitized a lot of what they called the flimsy slips, because the stenographers made these notes, and then the staff typed out these little slips that have the auction they were bought at, the value of the piece, and a very, very brief description, and you saw that the codes they were using, like Z for textile and PV for Peruvian, that was the kind of classification they did at that stage. And of course, at the time, there was very little information available, apart from what people like Schmidt-Pizarro were saying that these textiles are. So there are quite a few implications of research like this. Yes. Thank you so much. Yes, yeah. Names are anything that affects that it's actually sales and actually income? Good questions. I suggest that it was half of a balance scales on the list, on the evidence of other items that have been published in the literature, but that there are few studies. That in any case, that piece is strange. It's half an object, it looks like. It's got a wooden bar, which is pierced, because you'd expect a net on each side hanging from the bar, and then something to hang the piece. And you're right, it needs to be studied further. And in any case, there's a strange metal plaque attached to one end. So it is something that was sold through the auction, and we don't know what the dealers did with it first. Thanks for the question. So we have to end the debate because we are a little bit late. We can continue the debate during the coffee break. During the coffee break? During the coffee break, we will transmit a video en homenaje to Gail Silverman. She's not with us, but she allowed us to interview her, and we mounted the little video, and we will transmit it during the coffee break.
Sì, senza questo sono per la sala. Fermo, alziamo, rifacciamo. Sta funzionando, sta già andando il video. Allora no, c'è un problema. C'è un altro problema. Bisogna selezionare da questo e da quel computer. Da questo. Aspetta, mi sta chiamando Francesco. Solo che si sta partendo forse da alcune. Adesso veramente.
alta costura, cristal ceremonial en rojo y blanco.
Prova, prova. Okay. It's my pleasure to invite Anne-Franza Martin for her presentation on Kuna shirts in Brussels Art and History Museum. Page down. And do you hear me? Ok, lo sento, perfetto. L'ho risolto. So it's a pleasure for me to be here, and it's a kind of link between Brussels and Milano, because I was on the other side, the organization of the precedent session, and it was a real pleasure to come back and to see the colleagues. And thanks for the big organization. It's a lot of work, and you do that very, very good, very well. Well, the art, and so I would like to present you a very little collection of Kuna traditional dress. That's okay for the sound? Yes, okay. The Art and History Museum holds 4 shirts and 3 molas made by the Kuna women of the San Blas archipelago of Panama. Mola is a feminine, sorry. Mola is a feminine name. We say mola kana in the plural. That designates square of cotton decorated using the reverse applique technique. This very colorful applique is sewn onto a short-sleeved shirt that women wear over a draped cotton skirt. By extension, the term mola refers to the entire shirt. Molas always come in pairs, one on the chest and one on the back. The 2 sides illustrate the same theme, look very similar, but are not completely identical. You have to look carefully at each side of the shirt to find a detail that differs. And so you can do that like an exercise. So. Today, women wear the mola tucked into a skirt, they call saburete, made of printed cotton rectangle with a green or blue background and wrapped around the waist. The skirt stops below the knee to show the beaded leggings they call winnie. These bands made with glass beads, orange, yellow, and black, surround the ankles and wrist. The beads are strung on a long thread and wrapped tightly against the skin. These ornaments are made according to a wooden or cardboard template to the size of the legs and arms. There are many models, check tails, bloodworms, oak. Their design copy the molas and vice versa. Coquettly pushed women to change them regularly. Musue is the pieces of red cloth with bright yellow patterns that they cover their hair with. They like to put several necklaces of glassware around their necks and slip a gold ring into the nasal septum. They wear sandals. You can see the map, and you can see the different islands, more than 300 along in the archipel and along the Panamanian coasts. The reverse applique technique. Molas are made of several layers of fabric using the reverse applique technique. The woman selects the cotton square according to the brightness of their colors. One of them will serve as base. It remains whole with no cuts. The sketch is drawn on this fabric. The woman places the second square of another color on top. She cuts with scissors the contours of the patterns drawn in the second square. This second layer shows the color of the base square through the cuts.
The edges of the cutouts are folded inward and carefully stitched with a very fine needle. The stitches should be evenly spaced and barely visible. The thread, the same color as the fabric, should fit perfectly on the top layer. The pattern should always stand out. And so you can see the first one of our collection. It's only a panel, a mola. I called him the mola of the 6 turkeys, and it's made with 3 layers. And you see the different. So at different in the okay. But you can see the first beige layers who appears in the tree in the birds. All layers of cotton are layered on top of the base fabric and are cut one after the other to bring out the color of the fabric below. Each mola is therefore made with 2, 3, or 4 layers of fabric of different colors. Lines, circles, triangles can be embroidered in addition. The most experienced women do not bother to draw their patterns and cut directly. Here's the second one. I see you the reverse later in the session, but you can see it's the mola of the 5 stars, and you can see it's made with 2 layers of fabric, and you can see the seams. So at the reverse, we can see the lines of the different stars. Molas are sewn onto a short sleeve shirt, and so 9 to 11 pieces of fabric are needed to make a complete shirt. You see here a sketch with the different parts. For a long time, the women used the percale fabric imported from England, but now they buy cotton from Colombia or from local suppliers in Panama. The fibers are tied with 80 threads per square centimeters. This very fine thread allows for a softer, silkier feel. Percale also offers an excellent hold. This shows it's important because the needle must be able to pass easily through several layers of fabric, and so you can see the how the needle is passed through the layers of the mola. Of the 7 molas in the Brussels collection, 6 date from the 1830s, and 1 was collected in the 60s. Until now, they have not been studied, although they can compete with those kept in other European museums, Musée du Quai Branly à Paris, London, British Museum in London, Ethnographic Museum in Vienna, but also Berlin and Gothenburg in Sweden. The very first collection date from the beginning of the 20th century and were made by rich collectors traveling to the archipelago. For example, Lady Richmond Brown offers his complete collection of molas collected in the archipelago to the British Museum in 1920. For the Brussels collection, the shirts were part of a set of objects brought back by Belgians returning from an expedition to the Isthmus of Panama, the widow of Mr. Gaspard Boves and Henri Larsen. The first scientific collection dates from the exhibition of the Swedish ethnologist Erland Nordenskjöld, who was accompanied by an archaeologist, Sigvald Linné, who brought back some photographs, notably one showing a woman wearing a draped skirt and a mola that descends quite low on her skirt, and it made the difference with the way
where the women today have a shirt. The molas brought back by the Swedish exhibition were shared between the Museum of Ethnography in Berlin, which acquired 4 of them in 1928 directly from Northern Skjold, while the others were kept at the Museum of Ethnography in Gothenburg. So here I begin with the corpus, and this one is one of our masterpieces. So I call it mola of the sigli, in a kind of birds you will see in a few moments. Great oko, Crax rubra. Brown velvet shirt with short sleeves. The mola is composed of 4 layers of cotton, beige, black, orange, and red. The decoration consists of 2 birds surrounded by intrusive vegetation. The center is occupied by a bird that stands out in profile along the plants. Its streamlined body stands on 2 long legs. It seems to move towards the left, guided by its long stretched neck and its head surmounted by an aigrette. On the front mola, the bird's tail is short, while on the back mola, the tail is long and touches the ground and the feather fan is well detailed. A second, smaller bird stands just above the first. Its body is more compact, its back shorter. On the back mola, the bird has very small legs that rest on a branch that curves upwards behind its short tail. Long stems with leaves and flowers wavy on each side of the 2 birds. The corners of the mola are also decorated with stems of flowers, and the spaces between the plants and the birds are also filled with tiny patterns, flowers, and crosses. The central bird, the largest, is stylized, but it could be the great oko of Central America. It is part of the Cunha bestiary, which calls it the sigli bird. It is superb with its shiny black plumage and owes its name to its size close to 100 centimeters. We can recognize it by its long crest of ruffled feathers. It spends much of its time walking tall in search of food in the undergrowth or mangroves. This haughty walk is particularly well rendered on the shirts. The body of the bird is speckled with small embroidered motifs using scraps of white, green, blue, orange, and yellow fabric. The same technique is used for the heads of the flower birds and the outline of the leaves. The whole composition is animated by small colored touches that contribute to the impression of kinetism. The neckline is bordered by a white cotton bias. It closes with sliding link. The shoulder yoke is made of red fabric with small black crosses and white dots and edged with a thin orange border. The seam that connects the mola of the yoke of the sleeves is hidden by a line of black and beige embroidery with pattern skirts in ribbons. This is the second one, donc una mola of the therapeutic figures. The Cunha calls them nuchukana in plural. It's an orange shirt with short sleeves. The mola is made of 4 layers of cotton, green, first green, then red, orange, and black. The decoration is composed of 6 geometrical figures that are divided into 2 horizontal rows of 3 figures each. The figure is standing, front, arms spread. It is very schematic without really having a head.
cannot be sure that it's human representation. As the mola is composed of 4 layers of cotton, each silhouette has its outline lines multiplied, 7 in total, creating an impression of a character in motion as if he were hopping from one foot to the other or dancing, another form of kinetism. The center of the shirt is occupied by 2 arrow patterns pointing down. All the spaces between the figures are occupied at the top by motifs that look like braces on the front molar and by vertical hatching for the back molar. At the bottom of the shirt, the space between the figures is filled by 2 triangular motifs like arrowheads. Show you again the 2 arrows in the center and the hatching in the bottom. At first glance, these figures that seem to be in motion could be interpreted as dancers, but if we look at their rather stocky size and their collected shape, they make us think of stylized therapeutic figurines. The cuna curve simple statuettes in light wood such as balsa, which they keep tightly packed in baskets and which they call nuchucana. Given their number, they become a real therapeutic army, able of treating illnesses, but also all the small problems of everyday life. The nuchu is only effective if it's charged with the power of the sun word, which gives it a sacred and healing power. A nuchu represented on a mola is therefore harmless. It's one of the nuchu we have in our collection. They are sculpted by men and painted. Even if they are very styles, they symbolize the members of the community with their difference, their own personality. To activate them, the inhabitants of the household offer them fumigation of cocoa beans or chili pepper, and the shamans sing songs to them. They are bathed and coated with ruku, Pixa orellana. After the songs, they are activated and a dialogue is possible. They become advisors and can induce a vision via dream, for example. They become shamanic helpers. The third complete shirt, the mola of the stylized canoes. Short sleeve shirt in dark brown velvet. The mola is made of 3 layers of cotton in beige, orange, and red colors. The decoration consists of high geometric figures that at first glance look like a double axe or a hook. They are divided into 3 vertical columns. The 2 outer columns have 3 motifs, while the central line has 2 wall motifs in the middle, completed at the top and bottom by 2 half figures. A 4th column at the far left of the mola is composed of 2 E-shaped motifs and 2 corner hook figures. So here, the little difference is the mid triangle at the right. So here you can see. Yes, but I lost it. I'm a little bit nervous. 2 red triangular embroideries on a blue-black ground are shown on the side and allow the back to be distinguished from the front. The neckline is bordered by a beige cotton ribbon. The blouse can be closed with a sliding tie. The shoulders are reinforced with a yellow fabric insert with green and pink flowers. You can see at the bottom. The seam that connects the mola to the sleeve yoke is hidden by a line of beige spiked embroidery. It is possible, it's my proposition, that this mola represents stylized canoes.
In an archipelago, the canoe is essential for moving from one island to another. The women are traveling in a group in long monoxide canoe. They carry bananas and other foodstuff, as well as the molas that they sell to the American tourist market. These boats of various lengths, which may be occupied with sail, are also used by fishermen and chiefs who go to sing on a nearby islet. When not in use, they are stored on poles. The fourth, the mola with inverted figures. Short sleeves shirt in green color. The green fabric is of a silky quality with fine patterns printed in the weft. The mola is composed of 4 superimposed layers of cotton, navy blue, white, red, and orange. The decoration consists of 2 figures reversed in the plane. The figure is very schematic with an angular body and a triangular head. The arms and legs are curved and fold on either side of the diamond-shaped body. These appendage-like limbs have no hands or feet and are filled with hatching. We cannot be sure that this is a human representation, maybe an animal, but the hand is lacking. All the spaces between the 2 characters are filled with lines. On the chest, the line is continuous and ranged. It forms crenellation and fills the inside of the curve formed by the arms and legs. And on the bag, the filling line is simpler and red. A black cross is embroidered in the upper right corner on the curve formed by the leg. We can make a parallel between the shirts and the vases. On the clothes, the back mola is similar to the front one, but not identical. This duplication of motif can be found on some vases from the Cochlea and Los Santos cultures. At Sitio Conte, Lothrop have found a different funeral, and in the graves there is many offers. The offering 1 by 2 consists of pair of objects which, by their decoration or by their form, refer to each other. The potters and the seamstresses repeat a visual theme in the same space according to an opposition, top, bottom, or right, left. So the question is, what's the meaning for this insistent presence of the notion of double of objects for ritual use? So this is one of beautiful ceramic in display in the collection in Brussels Museum, and you can see the double part, the same motif, the head of the bird, and this repeat motif of the human figure. This persistence of duality, offering 2 vases, drawing or showing 2 patterns, refers to the notion of the spiritual double. The kuna called Purba, the soul, the double, who belongs to 2 different worlds. One could further interpret this motif distributed in pairs on the shirts as an allegory of the conception of the human soul. For the kuna, not only humans, but also all the living beings, animals and plants, are endowed with a double, a hidden essence that they call Purba. Between the world of the living and the world of death, since it refers simultaneously to 2 modes of existence, one visible and the other invisible. It could also refer to the Amerindian dualism. If molas go in pairs, it is because they symbolically and metaphorically reflect the society. Women hold the creative force and are recognized in this role by the whole society.
The men are responsible for political management and in charge of ritual. They excel in oratorical jousting and ensure the transmission of songs and myths that give meaning and maintain the harmony of humans with the surrounding world, plants, animal spirits. The sewing of the molas by the women and the declamation of the oral tradition by the men are equally distributed and totally complementary, enriching each other. Another vessel from our collection, Cochlear Panama vessel, found in the Parita site. The main figures on the molas and the background are covered with repeating patterns, dots, lines, hatching. The lines forming the contours of the figure are multiplied, giving an impression of awe, of the void, of density. The French anthropologist Michel Perrin puts this feeling in parallel with oral literature. The Kuna have developed a complex verbal art that banishes silence. When the main singer has finished a verse, its assistant punctuates it with a linking word such as indeed, Kuna teki, or thus pronounced opawe. Remember that the rites and ceremonies take place in the large meeting house on Maquette Mega, the Kuna called on Maquette Mega, where the woman on one side and the men on other side are, donc the women are sit on one side and the men sit on the other, are squeezed into identical benches very close together. On the molas, the hatching of the feeling could evoke the same density. Here, this the mola of the 5 stars. You have seen the reverse, and now it's the front. It's a mola who arrived in our collection a little bit later, so in 1864. The mola is composed of 2 layers of cotton fabric superimposed in yellow, orange, and red color. The decoration is composed of 5 flowers or star. I think it's star, but not confirmed. They are linked together by a stem. Their outline marked in black makes them stand out on the red and yellow background. Thin cotton bias stems of 7 different colors, green, pink, red, blue, purple, orange, and yellow, are embroidered to mark the earth and the petals, the stems of the flowers or the stars. So here it's the second technique where there is small pieces of cotton who are sewn under the molas. In Kuna mythology, the world is layered, divided into levels. The fish come up from the 4th level under the sea to take refuge in the fisherman's net. After death, the soul of the deceased begins a journey to cross the level of the stars, which gives it access to the world of the dead and allows it to join the ancestors. And I would like to tribute my session to Michel Perrin. Who spent more than 50 years among the Kuna. He made them know to me through his books and his film. I'm in debt to him, and I would like to recommend that you see this beautiful film, Molakana, Sewing the World. You can see online on the site of the CNRS in France, Paris. Thanks. Thank you so much. Now our next presentation, la próxima ponencia
está a cargo de Sivalani Lorenzo, Cecilia Pérez de Micu, Lucila Pessoa, María del Carmen Toribio, que nos van a hablar de textiles y plumas, documentación y conservación de la colección etnográfica del Museo de Farmacobotánica Juan A. Domínguez, Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires. Hola, Silvana. Hola, Caro. Voy a presentar el PowerPoint y va a empezar hablando Lucila. Perfecto. Pero voy a ver si puedo. Gracias. Ya, un momento. Hola, ¿se me escucha bien? Se te oye muy bien. Buenísimo. Ventana y... Ya, igual apago la cámara, ¿no? Perfecto. ¿Se ve el PowerPoint? Sí, se ve muy bien, gracias. Genial. Apagamos la cámara, ¿verdad? Como quieran. Ok. Adelante, chicas. Muy bien. Bueno, buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos. Depende de dónde estén presentando este evento. Mi nombre es Lucila Pessoa y vamos a presentar hoy el proceso de un trabajo interdisciplinario que realizamos junto a la magíster Silvana Di Lorenzo, a la doctora Cecilia Pérez de Micou y a María del Carmen Toribio, investigadora y muy reconocida tejedora aquí en Argentina del pueblo Huichí, conectando nuestros diversos conocimientos desde la conservación, desde la investigación, desde la documentación y desde el saber específico de María del Carmen sobre la producción y el contexto de estos objetos para la conservación y la documentación de una hermosa colección de objetos del Gran Chaco que comprende textil y plumaria, que pertenece al Museo de Farmacobotánica Juan Domínguez de la Universidad de Buenos Aires. Queremos también agradecer a toda la organización de este congreso, a Carolina Orsini, a Federica Vila, por la excelente comunicación y a todos los allí presentes. Sin más, le doy la palabra a mi compañera Silvana. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este momento vamos a hablar un poco sobre los avances que empezamos a trabajar en la documentación y la conservación de estos textiles, de esta colección que pertenece al Museo de Farmacobotánica Juan Aníbal Domínguez, dependiente de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires. Comentar básicamente que es un museo muy importante de la universidad, que ha sido fundado por este farmacólogo y botánico en el 1900, con colecciones de herbarios, colecciones propias que él hizo en sus trabajos de campo, con una biblioteca muy importante, con una colección de maderas y también con materia médica argentina. Pero lo interesante de esto es que también él formó una colección llamada antropológica por la gente básicamente del museo, y a esta colección nosotros vamos a dedicarnos básicamente a la parte del Gran Chaco, ¿no? En esta colección, más o menos para tener una referencia, donde queda esta región, es parte del Gran Chaco sudamericano, ¿no? Que abarca parte sobre todo el nordeste y parte importante de Argentina, una parte de Paraguay, Bolivia y una pequeña parte de Brasil. El Gran Chaco posee una diversidad biológica y cultural con ecosistemas frágiles y algunos procesos de deterioro irreversibles, y es la segunda superficie boscosa más amplia del continente latinoamericano, con una extensión aproximada de 1 millón de kilómetros cuadrados. Tiene una diversidad de ambientes, con selvas ribereñas, bosques secos, sabanas, pastizales, esteros, bañados y hasta salares. Pero por la acción humana, que gran parte de esta región perdió su diversidad original y quedó transformada en extensos arbustales o pastizales de pocas especies dominantes. Lo interesante también es que en esta región, en esta gran región, vivieron y siguen viviendo pueblos originarios
Y nosotros vamos a hablar principalmente, justamente como parte de esta colección antropológica, de los pueblos que habitan, que siguen habitando, que siguen viviendo en la parte nordeste, casi en el límite con Paraguay, los pueblos Wichí, Pilagá, Com, Otoba y Nibaclé. Y bueno, justamente como nosotros tenemos una buena representación de estos textiles, vamos a hablar básicamente de los textiles, y tenemos una gran representación del pueblo Wichí. Por eso nos parecía muy importante la participación de María del Carmen Toribio, porque no solamente ella conoce todo el proceso de producción textil desde que se va a buscar la fibra hasta la elaboración del producto final, sino que también ella nos podía comentar sobre la cosmovisión originaria que rodeaba a todo este proceso de producción textil, con sus conocimientos ancestrales transmitidos en una familia de mujeres tejedoras. Entonces, en realidad, nuestro proyecto comenzó en el 2020, tuvimos acceso a esta colección fines del 2019 y dijimos, bueno, vamos a comenzar el año con el estudio de estas colecciones y bueno, ocurrió la pandemia. Con lo cual pudimos empezar a sacar algunas fotos, pero bueno, empezamos a hacer nuestras reuniones virtuales y así fue el inicio de este trabajo, ¿no? Con algunas fotos que empezamos a sacar y con alguna que se atrevió a ir, que empezó a abrir de a poco el museo, y empezamos a hacer nuestras primeras fichas, nuestros reportes de condición y de documentación, a través de las fotos. A medida que fue abriendo el museo, empezamos entonces a juntarnos, ahí está Cecilia, Lucila y yo, y que estamos empezando a documentar toda esta gran, importante colección, tan bien preservada. Y bueno, por suerte, y gracias a la Asociación de Amigos del Museo de Farmacobotánica, pudimos costear el pasaje, el alojamiento de María del Carmen. Ella vive, bueno, no olvidar que ella vive en el oeste de Formosa, bien, como decíamos, casi en el límite con Paraguay, y bueno, en lo que es la parte de Ingeniero Juárez, se llama ese lugar donde ella vive, y entonces, gracias a la Asociación de Amigos, pudimos costear su alojamiento y su estadía y los viáticos, y hace poco, en septiembre, María pudo conocer en vivo y en directo y hablar sobre cada uno de las colecciones textil y plumaria que teníamos proveniente del Gran Chaco. Ahí también vemos a la conservadora, y en este momento entonces quiero agradecer también a las personas que nos brindaron todo el espacio y nos dejaron trabajar muy libremente y muy amablemente. Fueron con nosotros la conservadora del lugar, Gabriela Mayoni, Candela también Rodríguez, que ella también fue como parte, estuvo codo a codo trabajando todo el tiempo con nosotros y realmente se fue formando en las tareas de conservación preventiva en textiles. Y por supuesto también agradecer al doctor Marcelo Wagner, que bueno, era director en ese momento del museo. Bueno, básicamente las colecciones, para hablar de las colecciones del museo, fueron formadas, fueron formadas a través de las donaciones y de las redes de intercambio y de apropiación también en un contexto sociohistórico de campañas militares en el nordeste de Argentina. Básicamente, cuando hablamos de esto, hablamos de la colección del Gran Chaco, pero también hay algunos textiles que proceden de donaciones de particulares, como los textiles de la región de la Patagonia y de la Pampa. El origen de las colecciones también, no olvidar que Juan Domínguez, que fue el fundador de este museo, también fue presidente de la Comisión Honoraria de las Reducciones Indígenas en la década de 1930. Entonces, generalmente, digamos, en cuanto a la documentación, ha habido bastante poco. Igual vamos a hablar un poco más adelante de la documentación, pero ha habido hay muy poca información de cómo ingresaron estas piezas,
aunque hay algunos pequeños carteles que están prendidos, que estaban prendidos, por ejemplo, a las fajas, que nos decían algo de información. Quería simplemente como contar que Juan Domínguez, como presidente de esta comisión honoraria, que son de las reducciones indígenas. Las reducciones indígenas, citando a Marcelo Musante, eran reducciones civiles del Estado, estatales, y que eran un sistema concentracionario de personas implementado por el Estado Nacional para sedentarizar, disciplinar y controlar a la población originaria vencida en las campañas militares de la región chaqueña. En el catálogo figuran como obsequios de militares, pero si vamos, o donación de algunos militares que participaron de la llamada Guerra del Chaco o la pacificación del Chaco justamente en la década del 30 y a principios de 1900. Lucila. Lucila, por favor, ¿puedes prender tu micrófono? Fui silenciada y no me di cuenta, perdón. Bueno, retomo. En este espacio que estamos viendo, como para ponernos un poco en qué situación estaban los objetos cuando nos encontramos con esta colección, ya van a ver una fotografía más amplia llegando al final de esta ponencia. Los objetos, las piezas estaban distribuidas adentro de las vitrinas, de estas vitrinas antiguas de madera, y también sobre ellas, arriba de diferentes dispositivos como sillas, con algunos elementos superpuestos. Y si bien muchas de estas piezas estaban colocadas dentro de estas vitrinas de madera y cristal, otras estaban por fuera sin protección, por lo que más que nada presentaban suciedad superficial en forma de polvo. Y si bien el sitio en general es limpio y bastante estanco, el museo está en una zona muy céntrica y con una gran circulación vehicular, por lo que la contaminación del aire y la presencia de hollín también afectó a las piezas a lo largo del tiempo que estuvieron así colocadas en esa sala, ¿no? Había también materialidades mezcladas dentro de las vitrinas y por fuera, cueros, por ejemplo, junto a los textiles y las plumas, y también otros elementos sobre las piezas, como ser hojas de tabaco, que vemos en la siguiente diapositiva, como estas hojas de tabaco, y vemos ahí también unas espinitas y otros elementos vegetales secos, porque recordemos que este es un museo de farmacobotánica, ¿no? Entonces estaban estas piezas en relación a estos objetos. Ahí vemos también este tema de los elementos superpuestos, ¿no? Los textiles, en este caso mezclados con madera, y un cuero con pelos que estaba por debajo. La siguiente diapositiva también podemos ver que nos encontramos con una caja de conservación realizada con cartón libre de ácido, pero en el interior de esta caja los objetos que estaban almacenados también estaban superpuestos y con materiales no adecuados, como podemos ver allí, uno envuelto en un papel rígido, por lo que, bueno, la caja de conservación mucho no sirvió para asegurar esos objetos de la colección, y es importante decir que no solamente hay que considerar el material de guarda, sino la forma de almacenaje y la cantidad y características de los objetos que van a compartir esa caja, ¿no? Como ya para pasar a las tipologías de objetos, las podemos resumir en vinchas, también llamadas bandas cefálicas, banda frontal o tocado, pero el grupo de trabajo determinó denominarlas vinchas para la documentación, ya que es de esa forma como las denomina el pueblo wichí. Entonces las llamamos vinchas también en la documentación. Lo mismo con este otro objeto llamado banda, que no sé si, bueno, si se puede, el cursor de Silvana, si puede enfocar la banda. También podría ser denominado estola por su forma de uso, pero estola nos remite a un elemento litúrgico, así que el grupo también determinó utilizar la palabra banda. Luego tenemos bolsas, en este caso vemos una de chaguar, tenemos ponchos y tenemos fajas. Pasamos a la siguiente. Les saluda María del Carmen Toribio, tejedora del pueblo wichí
Para mí es un placer y un honor estar participando en las 9ª Jornadas Internacionales Textiles Precolombianas y Amerindianos. Hoy hablaremos de los textiles y plumarios del Gran Chaco. En la primera imagen vemos la yica, la clásica yica, con los diseños de semillas de chañar, los tintes naturales de pata a pata y resina de algarrobo. En la segunda imagen vemos las plumas teñidas de ñandú, suri, que son brazaletas. La tercera es el ajiqué, es la vincha que usaban los jefes o los chamanes, que está bordado con mostacillas de cerámica y de vidrio. Después las redonditas es de conchillas. En los frascos están las fibras del jaguar, de la bromelia hieronymia y la bromelia urbanium. Y después están otras fibras. Y el último es la faja. La faja está hecha con lana de oveja y teñida también con tintes naturales. Seguimos con fajas. La primera imagen es una faja de trabajo que usaban los hombres y mujeres. Está hecha en telar y con tintes naturales. La segunda faja es una faja de un jefe de ceremonia y está bordado con conchillas, mostacillas de vidrio y de cerámica. La otra faja es todo rojo teñida. La mayoría de las fajas de ceremonia están teñidas con el rojo, con el corazón del quebracho colorado y con el corazón del mistol, del árbol del mistol. El color rojo se ve en los jefes, en los chamanes, porque es un color de fortaleza, de grandeza, de un jefe. Bolsas. Seguimos con las bolsas. La primera bolsita y la segunda es de la misma técnica de tejido, que es con 4 agujas. Es de lana. Los tintes también son naturales. La tercera es en tapiz y con anilina, porque no tenemos esos colores. Y la primera de abajo es un bolso nivaclé. Nosotros le decimos huexujita, bolso nivaclé, que es para la recolección de frutos o si no para llevar al bebé. La segunda de abajo es una bolsita, la yica, la clásica yica del pueblo huichí, que es de semillas de chañar. Es una bolsita de mano que usan las mujeres. La última es un bolso de un jefe de lana, teñida con rojo, bordado con conchillas, mostacillas y con los flecos también bordados. Vinchas o ajiqué en idioma huichí. En la primera imagen vemos una vincha ancha, que es del pueblo Com. Está tejida en telar, técnica de tapiz. Bordado los flecos con conchillas, con plumas de suri teñidas de rojo. La segunda imagen vemos a un jefe con su ajiqué puesta en su cabeza. La tercera es una vincha bordada con
mostacillas. La cuarta también está bordada con mostacillas y conchillas y las plumas de suri rojo. La mayoría de las vinchas están tejidas con lana de oveja y con plumas de suri teñidas de rojo, porque es para un jefe, es el color del jefe, el rojo, que es la fortaleza y el poder. Y abajo también ya es moderno, que tienen otros colores la vincha, pero el original es de rojo. Y no cualquiera usaba los papiquiers, solamente los jefes y los chamanes también usaban, pero eran más finitos y con plumas. Mantas o ponchos. Las mujeres del Gran Chaco, en todos los pueblos, los Nibaclé, los Huichí, las mujeres tejían ponchos grandes, y los hombres más usaban los ponchos. Y después con el uso, por ejemplo en esta imagen se ve que tuvo mucho uso el poncho, y ahora es como una manta, se usa como una manta. Es de lana de oveja y en telar. Estos son los colores que más se ve en el pueblo. Huichí, en Toba, en los Nibaclé, el color rojo del quebracho colorado y del corazón del Mistol. El azul es el azul Guayacán, que son los colores que agarran bien la lana. Bueno, escuchábamos ahí la voz de María del Carmen, y vamos un poquito a la parte de la documentación. Para realizar el registro y la documentación hicimos una ficha híbrida, una mezcla de una ficha de conservación y de documentación que elaboramos en el 2020 junto a la tejedora y especialista textil Karen Simonovich. Nos inspiramos un poco en un trabajo de Carol Sinclair y Vivian Resiné de 1994, que fue publicado en las actas del Comité de Conservación Textil de Chile, llamado Registro de una colección arqueológica textil, una propuesta metodológica. Lo que hicimos fue tomar algunos de esos campos para la descripción y agregar elementos de un reporte de condición. Esta ficha inicial también fue modificada mientras se avanzaban los trabajos, adaptándola a esta colección particular y no al revés, digamos. La idea fue que la forma de registro se adapte a la colección, ¿no? Y no a la inversa. Mientras se completaban esas fichas, se realizaba el registro fotográfico detallado, y la vemos a Silvana con su cámara reflex, y en algunos casos algún análisis específico por microscopía óptica. Silvana. Está silenciada. No se te escucha aún. Silvana, no sé si logras prender tu micro. ¿Ahora sí? Ahora sí, perfecto. Es que ahora tengo que ver cómo vuelvo al Teams. A ver. Si no, déjalo así que igual se ve. ¿Ahora se ve? Está perfecto, sí. Bueno. Bueno, y bueno, a medida que íbamos haciendo la documentación, también empezamos a hacer las primeras limpiezas. Las limpiezas que hicimos fueron las limpiezas mínimas, ¿no? Con aspiradora, con control de succión,
algunas pinzas, digamos, pero en general, igual como decíamos, los textiles están en muy buen estado de conservación, y una de las razones por las cuales quizás estaban en buen estado, más allá de que no es un lugar abierto al público generalmente, sino que es con visitas programadas, sí tenían, como vemos acá en esta foto, restos de algún residuo blanco, de un polvo, que se ve en forma cristalina al microscopio. Suponemos, todavía nos faltan hacer ese tipo de análisis, pero suponemos que es producto de algún tipo de pesticida o tóxico, ¿no? Por lo cual no hubo demasiadas plagas en estos lugares. Y bueno, y también hicimos, ninguno de estos textiles tenía número de inventario. De hecho, bueno, volviendo un poco a la documentación, nosotros nos servimos de un catálogo impreso de 1944, donde mencionaba toda esta colección antropológica, pero no estaba vinculado a un número, digamos, que había una fuerte disociación entre la información, ¿no? y los textiles y la colección. Por eso fue muy importante la intervención de María, porque ella también, bueno, grabamos muchos audios con María, y ella también nos hablaba de que estos, de algunos que no podíamos saber, porque ella nos decía que, por ejemplo, las vinchas todos los pueblos del Gran Chaco tienen vinchas similares, y quizás las diferencias estaban en los diseños. Por ejemplo, esos diseños geométricos de triángulos tenían que ver con el pueblo Com y Toba, que incluso ella sabe cómo se hace, pero ella no lo haría porque es parte de otra identidad. Bueno, entonces hicimos esta vinculación y empezamos nosotros a darle un número, obviamente que con la anuencia de la gente del museo, hacían el marcaje adecuado con las cintas y con hilo, ¿no? Y también Falta un minuto. Los primeros contenedores para su guarda. Seguimos entonces. Bueno, en la parte de los materiales de conservación lo pasaría de largo porque me gustaría, ¿no? Sí, que terminemos con el audio de María, ¿no? Bueno, ahí pueden ver algunas imágenes de cómo quedó finalmente la sala, y nos parece importante cerrar esta ponencia con la conclusión de María, que es un audio grabado, y bueno, lo cerramos así, ¿no? Nos quedó un poco corto. Muchísimas gracias. La recolección del jaguar es el trabajo de las mujeres. Cuando las mujeres van a cosechar el jaguar, se quedan en el monte. Una noche de día llegan al monte, buscan su lugar para acampar y empiezan la cosecha, y a la noche es la limpieza de las hojas de las plantas. Eligen las plantas más lindas para sacar. Y la planta se saca, solamente la planta, y la raíz queda para que cuando llueva y salgan los brotes para otras plantas. Y en la cosecha no solamente se sacan las plantas, sino también se cosechan los tintes, los colores de la época. Hay unos colores que son clásicos, que son los marrones, porque son colores que dan todo el año. Y en verano hay otros colores por ejemplo, de la vaina de algarrobo, que es morada, y el del guayacán, que es azul, y así. Entonces las mujeres, cuando van a cosechar, cosechan los colores también. Y siempre enseñando a las niñas hacer que respeten la planta, que conozcan. Hoy en día está difícil porque por los cambios que creo que en todo el mundo, también por el cambio climático y los desmontes, todo eso hace que sea difícil la cosecha del jaguar, porque uno tiene que pedir permiso, o igual cuando te dan permiso, pero ya no es linda las plantas.
porque la planta crece siempre dependiendo de otras plantas por la resistencia. Por ejemplo, hay un jaguar que es más resistente, que siempre crece debajo de un quebracho colorado. Y si no hay más quebracho colorado, esta planta, por más que crezca, no tiene más fibra. No tiene más fibra resistente. Así que siempre las plantas, todos nosotros dependemos del monte. En la foto está Jade, mi nieta, cuando fuimos a cosechar, y las plantas están muy secas, casi la mitad de las hojas están secas. Bueno. Gracias. No sé si me escuchan. Bueno, cerramos con eso porque ya nos estamos pasando, pero nos parecía importante remarcar como el estado de situación en relación a esto, ¿no? No sé si ya podemos hablar unos segundos más o ya cerramos. Muchísimo del tiempo, lo siento, Okay. pero tenemos que invitar a otras personas. Gracias. El debate dentro de unos minutos. Gracias. Bueno, paso la palabra a Arabel Fernández y Gladys Ocharán Velázquez sobre la identificación de contaminantes salinos en tejidos de algodón prehispánicos procedentes de la costa peruana. Ahora entramos más bien en la sesión de conservación. Muchas gracias. Bien, muy buenas tardes con todos y con todas. El tema que voy a tratar en esta oportunidad está relacionado a la conservación de tejidos de algodón. Bueno, yo también vengo trabajando hace algunos años atrás con varios, diría yo, con textiles procedentes de la costa norte y me he encontrado siempre con situaciones bastante complicadas por este tema de las sales. Es esto lo que me inspiró a indagar más sobre este tema y me di cuenta de que en realidad no existe investigación sobre la presencia de sales en textiles. En otros soportes artísticos sí las hay, pero no para textiles. Entonces, considero que este es un trabajo que está en sus inicios, es un trabajo pionero y espero que, bueno, los resultados nos ayuden a comprender más esta complejidad
que está detrás de este tipo de deterioro por las sales. Bueno, este trabajo inicialmente lo empecé con la doctora Gladys Ocharán. Ella no ha podido estar acá con nosotros, pero forma parte del equipo también. Y recientemente se integró Blanca Sánchez Camones, ella es arqueóloga y conservadora, y también conversando sobre esa preocupación que tengo, ella ha decidido unirse al equipo de investigación. Y así espero que poco a poco puedan integrarse más especialistas para conocer más a fondo ese tema de las sales. Bueno, la investigación que compartiremos en esta oportunidad tiene como objetivos la identificación y caracterización de contaminantes salinos presentes en textiles que proceden de sitios arqueológicos ubicados en la costa del Perú. Se trata en realidad de un trabajo pionero debido a la falta de investigaciones, como yo le acabo de mencionar. Y así es como nos encontramos pues en una, digamos, fase inicial de esta investigación y afortunadamente se cuenta con la participación de mis dos colaboradoras y coautoras. Para este trabajo se ha desarrollado un protocolo para la toma de muestras, registro, así también como propuestas de análisis a través de técnicas ópticas y físico-químicas. La costa peruana, por sus características climáticas, ha favorecido la conservación de abrumadoras cantidades de tejidos, lo cual ha permitido reconstruir el proceso de una milenaria tradición textil. Si bien son diversos los factores que pueden intervenir en la conservación de un textil, un hecho importante es aquel relacionado con su enterramiento, que de una u otra manera lo ha protegido de aquella agresiva intemperie y de factores climáticos inestables o de fluctuaciones incontrolables. Al encontrarse bajo tierra y en condiciones relativamente estables, los textiles empiezan a interactuar con su entorno inmediato. Por un lado, tenemos el suelo y sus compuestos minerales, y aquí hay un sistema mucho más complejo, conformado por elementos físicos y químicos. Debemos considerar, por ejemplo, la presencia del agua, el oxígeno, aniones, cationes, pH, es decir, acidez y alcalinidad, la presencia de gases y también el famoso potencial redox, que ahora, bueno, se viene investigando mucho también cómo interactúa en el tema de la conservación de los materiales arqueológicos. También tenemos el tema biológico, es decir, la presencia de materia orgánica, microorganismos e insectos. Y se suma a todo esto los agentes medioambientales. Tenemos la humedad y la temperatura principalmente. Paralelo a este complejo geoambiental, tenemos las condiciones bajo las cuales fueron dejados o enterrados como parte de las diversas actividades socioculturales que distinguen la conducta humana. No debemos dejar de lado las particularidades del textil, tales como la materia prima empleada para su elaboración, las técnicas y tecnologías de producción y sus usos y funciones. Esta sinergia entre lo natural y lo cultural puede actuar de manera favorable o desfavorable en la preservación de restos arqueológicos. Esto hace que su conservación sea un proceso complejo, por lo que es necesario considerar y tener presente todos y cada uno de estos factores para entender, conocer y luego actuar de manera adecuada. Bien, es necesario también tener un conocimiento sobre esta fibra, que justamente el día miércoles hablé un poco de ella, ¿no? Me refería como la fibra sagrada para los yungas, ¿no? Y creo que eso también me ha hecho que centre mi interés en hacer esta investigación. Tenemos estas vistas que corresponden al microscopio óptico. Son evidencias modernas, pero que nos muestran claramente pues, cómo es que la morfología de la fibra de algodón, que es larga, es como una cinta de lados redondeados y cada cierto tramo se va torciendo, ¿no? Y esto permite pues, que al momento de hilado las hebras queden trabadas. Con respecto a su composición química,
como todas las fibras de origen vegetal, el principal componente corresponde a la celulosa, un polímero del grupo de los polisacáridos, cuya presencia en la fibra de algodón representa el porcentaje más alto en todas las plantas, alcanzando un 90% en su composición total. Además, la fibra de algodón se caracteriza por ser hidrófila, es decir, sus moléculas no solo establecen afinidad o atracción con el agua, sino que también la transporta. Esto se debe a la presencia de grupos hidroxilo polares, menos OH. La existencia de estos grupos hidroxilos son importantes, además, porque pueden actuar como un receptor favorable o desfavorable ante la presencia de contaminantes. A pesar que los tejidos son gravemente afectados por las sales, muy poco se ha investigado sobre este tema. Por el contrario, pude encontrar una vasta bibliografía para el deterioro de cerámica, edificios, lítico, se incluye también metales, ¿no? Hay una vasta investigación en estos soportes y realmente nada para textiles. Sin embargo, todos estos aportes que se vienen haciendo para los materiales de naturaleza porosa me están sirviendo de base para poder un poco entender cómo actúan las sales. Sin embargo, bueno, la fibra textil es totalmente diferente, ¿no? Y eso es lo que ahora estamos tratando de entender, cómo es que actúan las sales en realidad sobre las fibras de algodón en este caso. Bien, a diferencia, como ya había mencionado, de lo que se conoce para otros soportes, tenemos muy pocas referencias para los textiles, pero sin embargo es importante pues empezar a conocer y a caracterizar cada uno de estos elementos. Estas impurezas aparecen siempre adheridas a la superficie textil, en muchos casos formando costras difíciles de retirar por acción mecánica. Por otro lado, debido a la forma como fueron dejados o también condicionados por el mismo enterramiento de las telas, estas pueden aparecer dobladas o con numerosos pliegues. En la mayoría de los casos, estas deformaciones actúan debido a la acción de las sales, ¿no?, que se convierten como elementos adherentes e imposibilita extenderlos con facilidad. Y en muchos casos, debido a la fragilidad de los textiles, no es posible concretar esta intervención. Aquí algunas imágenes de cómo es que quedan las sales prendidas, adheridas, ¿no?, al textil. Podemos ver que no todas son iguales, hay diferencias, porque en realidad hay toda una categorización para las sales de acuerdo a los elementos químicos que las componen. Bien, y siempre doy la recomendación que hay que tener mucho cuidado cuando nos encontramos con estos casos. Siempre queremos pues tener el textil totalmente extendido, planchadito, y para eso muchas veces recurrimos a manipulaciones que pueden dañar al material textil. Las sales son compuestos químicos que se encuentran presentes tanto en la corteza terrestre como en el agua del mar, de ahí que se convierten en los principales contaminantes de los materiales arqueológicos que han permanecido enterrados por muchos siglos. La acción de estos contaminantes se agrava con la extracción y exposición de los textiles a nuevos climas de carácter inestable y también debido a intervenciones inadecuadas. Las sales siempre van a estar presentes en cualquier tipo de suelo, sin embargo, serán más frecuentes en sitios ubicados cerca al mar, que las transportan a través de sus aguas o por acción del viento. Asimismo, se debe considerar que en las zonas de clima árido o semiárido, debido a las breves y débiles precipitaciones pluviales, las sales serán más frecuentes. Estos minerales también se pueden originar por la polución del aire, tratamientos inadecuados, sales procedentes de otros contextos que interactúan con los tejidos, también pueden aparecer en los materiales de construcción o en la descomposición de los cuerpos humanos, ¿no? De ahí que también muchos de los tejidos que envuelven a los muertos pues van a presentar diferentes tipos de sales.
Y también debemos considerar pues, los materiales que se emplean para el embalaje y para el transporte de los tejidos arqueológicos que han sido recuperados. Tenemos aquí un cuadrito, ¿no?, sobre los diferentes tipos de sales. Por ejemplo, tenemos los carbonatos, que son poco solubles y forman costras duras sobre el material. Tenemos los cloruros, que son los más comunes, y tanto en la tierra como en el mar. Y estos, pues, son de fácil solubilidad, al igual que los nitratos, ¿no? En el caso de los nitratos proceden principalmente de la descomposición orgánica, de la acción de las bacterias nitrificantes y también de la actividad humana. Tenemos los sulfatos, se tiene aquellos que son solubles y otros no, y forman costras duras sobre el material. Luego tenemos los oxalatos y también los fosfatos, ¿no?, que se forman por la acción humana, en especial aquellos relacionados con actividades que involucran el fuego o también están asociados a restos óseos. Y como podemos ver en todos estos grupos, si bien se han clasificado por el elemento predominante, ya sea el carbono, el cloruro o el nitrato, dentro de cada grupo hay una gran variedad de sales, ¿no? Entonces, no es muy fácil muchas veces poder identificarlos con mucha facilidad, ¿no? Se requiere de todo un trabajo de químicos y especialistas que deben también participar para la identificación de las sales. Una de las grandes preocupaciones relacionadas con la presencia de sales en el patrimonio cultural y en especial en los tejidos se debe a su famosa propiedad de la delicuescencia, es decir, la capacidad de absorber la humedad del aire y pasar de un estado sólido al líquido, provocando graves daños. Lo que ustedes están viendo en estos momentos corresponde a un tejido, ¿no? Es un tejido que se recuperó de un contexto bastante temprano, ubicado muy cerca al mar. Al momento de extraerlo, se colocó en una bolsa de plástico, luego se llevó al laboratorio y se dejó en realidad unos pocos días. Fue ahí donde voy a ver el material y me encuentro con estas sorpresas, ¿no? La humedad donde estaba instalado el laboratorio era excesivamente alta y, bueno, al momento de retirar el tejido de la bolsa ya se había pues se había producido una condensación y esto se empeoró más cuando, bueno, se sacó totalmente de la bolsa. Entonces lo que ustedes pueden observar son las sales, ¿no? Las sales que se diluyeron, ¿no?, que se disolvieron sobre la superficie textil que todavía no estaba limpio y por eso es que se formó toda esta masa horrible, ¿no? Bien, ahora un poco ya pasando al trabajo en sí que hemos realizado, se propuso todo un protocolo para la toma de muestras. Tengo un muestrario que involucra textiles del precerámico, luego del periodo inicial y también del periodo tardío. Y cada uno tiene sus particularidades. Incluir textiles de diferentes periodos es bastante interesante porque cada uno además presenta sus características, ¿no? Luego se ha procedido también a tomar muestras de los mismos tejidos, ya sean hilos que estén sueltos pero que sabemos que pertenece a ese textil o pequeños fragmentos que son luego analizados, ya sea en principio por el microscopio digital portátil. También pasan por el microscopio óptico y de acuerdo a las evaluaciones que se van haciendo, se analizan con el microscopio electrónico de barrido con rayos X acoplado. Y también estamos incluyendo ahora
tomar muestras de la tierra, ¿no? Al momento de limpiarse los tejidos, juntamos toda la tierrita o muchas veces mucha tierra queda depositada en la bolsa que contuvo el textil, entonces todo eso se está recogiendo y se están haciendo análisis de conductividad y pH. Bueno, aquí tenemos unas imágenes que han sido tomadas con este microscopio digital portátil, que además tiene la ventaja de tener luz UV y luz infrarroja, ¿no? Estas ondas electromagnéticas que están permitiendo afinar, ¿no? los análisis que estamos haciendo, y así es de esta manera que estamos registrando, ¿no? los daños con diversos tipos de estas ondas electromagnéticas para ver también o empezar a identificar cómo se están presentando las sales. En la imagen de acá abajo tenemos el textil y las manchas marrones intensas ya son producto de las sales que se empezaron a activar. Lo interesante fue que este tipo de sales, que son las solubles, ¿no? Y que ya están en este proceso de disolución bajo la luz ultravioleta, aparecen de color medio rosado, se ponen fluorescentes, ¿no? Y en el caso de la luz infrarroja, hay un contraste también. Las zonas secas se ven más claras, mientras que las zonas húmedas son más oscuras, ¿no? Entonces estamos asociando este tipo de imagen espectral a las sales que son básicamente solubles. Bien, aquí tenemos otras imágenes correspondientes al microscopio óptico que fueron tomadas en diferentes laboratorios. Cuando estuve haciendo mi stage en la Universidad de Rennes, tuve acceso a todo este tipo de equipamientos, entonces pude hacer un registro de las muestras que llevé en su momento. Tenemos aquí, bueno, estas son las imágenes de acá, corresponden a restos de hilos, en este caso ya arqueológicos, pero vemos que en realidad están bastante limpias, ¿no? A diferencia de las muestras de hilo de fibra que están hacia ese lado de allá, y hice dos tomas, una con luz normal y otra con contraste, y pueden ver los cristales, ¿no? Los cristales de sal, que son como pequeños cubitos, ¿no? Y bueno, en la imagen de luz de contraste se ven, son una maravilla estas cositas, pero lamentablemente son altamente peligrosas para los tejidos. Bien, aquí tenemos ya otras imágenes que se han tomado con microscopio electrónico de barrido. Entonces lo que se procede a hacer es siempre hacer una imagen, digamos, tomando un área, entre comillas, porque en realidad todo es re microscópico acá, así, para conocer, ¿no? La cantidad de elementos o identificar también los elementos presentes en estas áreas. Y bueno, si bien el CEN identifica los elementos que conforman la fibra en sí, como el carbono, el oxígeno, también en todas estas áreas aparecen otros elementos que forman parte de la corteza terrestre. Aquí tenemos otra imagen que nos muestra estas cositas que vemos así como piedritas que están en realidad ni siquiera están sobre la fibra, están totalmente adheridas a la fibra. Son las famosas salitas, el cloruro de sodio, que es lo más común que se están presentando en los tejidos. Y es estas imágenes realmente nos dicen, nos quieren decir los tejidos con esto, que no los toquemos, porque a veces en nuestro afán de sacar las sales utilizamos objetos punzocortantes, pinzas y queremos a toda costa retirarlos, pero es algo que no deberíamos hacer. Aquí otra imagen que nos muestra también la alita, estas sales que son, si bien son solubles, pero igual hay que tener mucho cuidado. Sobre todo también hay la práctica de humedecer los tejidos. ¿Y qué pasa? Estas sales son solubles, se van a disolver parcialmente, pero al mismo tiempo se van a extender. Y en realidad no las estamos retirando, lo único que estamos haciendo es extenderlas más y
al secarse se van a cristalizar. Entonces nuestro textil va a quedar totalmente extendidito, bien planchadito, y nosotros estamos muy contentos porque el textil está planchadito, pero eso es por acción de las sales que se están cristalizando. Aquí tenemos otro tipo de sal, que son el yeso, el sulfato de calcio. Vemos que tiene otra apariencia, es más cremoso, es más pastoso, ¿no? Y van formando cúmulos, y esto también es muy difícil de retirar. Bueno, tenemos, ese es un textil también de un periodo del precerámico, que en realidad no me atreví a hacer mucho, más que una limpieza exterior, porque estaba tan pegado que era imposible desprenderlo. Ya aquí sí pude tomar algunas muestras y pueden observar lo dañada que está la fibra y está compactada por la acción de las sales, ¿no? Y son sales que se han realmente puesto muy duras, ¿no? Es difícil, es imposible poder extender este textil. Entonces lo mejor es dejarlo como está, ¿no? Entre las sales que se han identificado está el cloruro de calcio. Además, aquí hay una novedad tecnológica. La doctora Ocharán ahora está empleando este microscopio especial que trabaja con colores, ¿no? Con un mapa de colores, y ya nos van dando referencia también sobre los elementos químicos que están presentes en estas muestras. Y pueden ver, la fibra de algodón en realidad está totalmente irreconocible, está totalmente dañada, destrozada. Aquí tenemos también ya una imagen correspondiente a la fibra, no es hilo, es solamente la fibra. Podemos ver también el contraste que se produce con este nuevo sistema de la marca Thermo Fisher, ¿no? Y podemos obtener estas imágenes que son bastante impresionantes también. Y en este caso lo que se está identificando en los tejidos, sobre la fibra, es la calcita, ¿no? Que es el carbonato de calcio, que además es muy duro también, ni mecánicamente ni con medios acuosos se retira con facilidad. Bien, cuando estuvimos haciendo este registro, y lo bonito fue que pude obtener muestras de periodos muy tempranos hasta periodos más tardíos, ¿no? Y tenemos la muestra de acá. Del lado derecho es una fibra de algodón procedente de contextos precerámicos, y la otra fibra corresponde ya a contextos más tardíos del periodo intermedio temprano. Y lo interesante de esto es que podemos ver claras diferencias en la morfología de la fibra. La fibra más temprana es sumamente fina, muy delicada, a diferencia de la fibra del periodo intermedio temprano, que en realidad viene en un contexto moche, ¿no? ¿Y a qué se debe esto? Durante el precerámico todavía el algodón estaba en un proceso de cultivo. Por esto es que los tejedores de Huaca Prieta no hilaban su hilo solamente con esta fibra, ¿no? Sino que le añadían una más. ¿Para qué? Para reforzar el hilo que estaban formando. Entonces, bueno, ya para fines del periodo inicial, el periodo intermedio temprano, ya el cultivo de algodón está más consolidada, entonces la fibra va a ser mucho más gruesa, más resistente, ¿no? Y aquí también una recomendación surge de estas imágenes, ¿no? Que hay que tener mucho cuidado cuando se intervienen los tejidos muy tempranos, porque van a ser frágiles, y algo que también se registró es que en los tejidos tempranos se van a encontrar mayor cantidad y concentración de sales, ¿no? Que a diferencia de los tejidos más tardíos. Bueno, como les comenté, también estamos haciendo análisis de las tierras que estamos colectando y que están directamente asociadas con los textiles. Tenemos aquí unas primeras análisis que hemos realizado, y ya tenemos conocimiento, por ejemplo, del pH de la tierra que está alrededor del textil. En este caso, pues el pH está casi neutro, pero en otras muestras está siendo más alcalino. Y también estamos viendo la conductividad para saber
qué tan salino es la tierra que está en contacto directo con el textil, y también todo depende de la procedencia, ¿no? Hay la muestra número 1, por ejemplo, está en el nivel de salina ligera, mientras la muestra número 2 está en el nivel de salina fuerte. Bien, ok. Solamente las conclusiones. Las muestras presentadas en esta ocasión corresponden a diferentes momentos que incluye textiles del periodo precerámico, el periodo inicial, periodo intermedio temprano. Es así que durante miles de años estos textiles, a pesar de su enterramiento, han estado sometidos a numerosos eventos fluviales de distintas intensidades. Estas lluvias provocaron la movilización de las sales hacia las capas inferiores, provocando su acumulación sistemática. Es así como el agua se considera como un vehículo que transporta las sales, convirtiéndose en un factor salinizador. Esto es lo que ocurre en el subsuelo, mientras en el laboratorio o el almacén es la humedad la que actuará como agente salinizador, pero en este caso, al no haber condiciones para la movilización del agua, es cuando se concentran, ¿no? Y las recomendaciones son realizar un protocolo de recuperación de las evidencias arqueológicas, así como también de los materiales del contorno, ya sea tierra, para que estos sean analizados, ¿no? Realizar mediciones medioambientales, humedad y temperatura, ¿no? No solamente del ambiente donde están, sino también al momento en que se hace la recolección. Y evitar todo tipo de intervención, en especial aquella que incluye la aplicación de humedad, no sin antes haber realizado una identificación de las sales. Los análisis por CENEDAS revelan una clara diferencia en las dimensiones de la fibra de algodón entre aquellos de precerámico y los de periodo intermedio temprano. Es aquí donde va mi recomendación y la vuelvo a señalar, ¿no? Hay que tener mucho cuidado cuando trabajamos con tejidos de precerámico y de periodo inicial. Esto porque son bastante frágiles, ¿no? Okay. Sí. Gracias. Bueno, aquí las personas que han hecho posible este trabajo y que también me han apoyado y enseñándome mucho sobre esa técnica de microscopía electrónica, ¿no? A Gladys Ocharán, un agradecimiento especial, al doctor Ronan Le Boulanger de la Universidad de Rennes, al doctor al ingeniero Francis Gutefangueas, que también hizo el análisis de microscopía electrónica, a mi profesor Ramiro March de la Universidad de Rennes, y a Gabriel Prieto, que también me ha permitido acceder a su colección para tomar muestras y también hacer uso de los equipos que él tiene en su laboratorio. Muchas gracias. Bueno, es un poco ridículo, pero ahora me toca a mí y me autopresento, pero como es la tarea de técnica aquí es tan pesada, no quería dejarle a otra persona la pesadilla de estar aquí pendiente de todo lo técnico. Bueno, yo voy a hablar de un trabajo que hicimos junto con Cinzia Oliva sobre, bueno, no sé cómo se hace, ya, sobre una pieza de la colección del MUDEC y las decisiones que tomamos al tenerla en el museo y a tratar de recuperarla de alguna forma. El trabajo se hizo con Cinzia a cargo de todo. Estuvimos en la reflexión acerca de cómo hacer con esta pieza y todos los análisis científicos fueron a cargo de dos grupos de químicos, uno de la Universidad de Torino y el otro de la Universidad del Piemonte Orientale. Bueno, en el 2010 el núcleo tutela beni culturali del Ejército y Carabinieri secuestraron a raíz de un expertise mío un lote de objetos prehispánicos. Entre ellos se encontraba una prenda chuquibamba. Esta prenda fue objeto de un proyecto de restauración en ocasión de su exposición a una muestra que tuvimos aquí en el 2021 que se llamaba Capacñán, la Grande Estrada Inca.
La pieza presentaba los problemas típicos de los objetos que vienen del mercado anticuario, que todo el mundo tenemos en los museos, ¿no? Estaba compuesta de un conjunto incoherente de fragmentos procedentes de un mismo objeto, pero cosidos sin respetar nada de lo que era la estructura original, ni del punto de vista decorativo y tampoco desde el punto de vista mecánico. Bueno, para estar todos, digamos, en lo mismo, quiero hacer un pequeño resumen de lo que son los textiles Chuquibamba, para los que no son especialistas del área. La zona es un distrito ubicado en los altos de altura de Arequipa. Se desarrolla un estilo aquí que data al periodo intermedio tardío y llega hasta la época inca, que fue reconocido por Kröber, y la textilería fue muy trabajada por Mary Frame, que publicó un artículo muy importante en el 1999 sobre estos textiles. Estamos hablando de un textil de sierra, mayormente hecho con fibra de camélido. Generalmente la urdimbre y la trama están hiladas en seda y dobladas en S. Mary Frame hizo toda la investigación sobre cómo se hacía este tipo de prendas, que básicamente estaban tejidas en un telar vertical con las urdimbres enganchadas a una barra superior. Estamos hablando de tapices faz de trama, a menudo hechos con bloques de diferentes colores, entrelazados con los hilos de trama, como es común en diferentes culturas de la sierra. Y también otra estructura muy utilizada, sobre todo cuando hay bloques, es las tramas complementarias con sustitución de color. En este caso tenemos una tela que no es de doble cara, sino es solamente con una faz, dependiendo pero solamente en los bloques, digamos, de decoración tridimensional, mientras que es de doble cara cuando no hay el bloque de decoración. Ahora, una cosa muy importante es que según el tipo de prenda masculina o femenina, las urdimbres se llevan verticalmente en el caso de prendas femeninas o horizontalmente en el caso de prendas masculinas. La iconografía también es bien conocida. Todo el mundo, cuando piensa en Chuquibamba, piensa la estrella de 8 puntas, pero este es un icono que se da sobre todo a partir del periodo inca, pero hay una gran variedad de iconografía que abarca temas geométricos y animales estilizados. ¿Qué clase de prendas tenemos? Son túnicas, taparrabos, fajas y bolsas, las masculinas, y vestidos, mantas, fajas, entre otras las femeninas. Vamos a ver ahora un poco la composición de nuestra prenda. Son, como hemos dicho, tramas polícromas y urdimbres sin teñir, torcidas en S y dobladas en seda. Tenemos en Z, tenemos orillos formados por 2 hilos de urdimbres y a veces con 3 cabos y una cuenta de hilo bastante fina. Estamos hablando de 9-10 hilos por centímetros, con tramas que llegan hasta los 30 hilos por centímetro. Nuestras análisis mostraron claramente que se trata de fibra de lana, los hilos originales, y por lo menos alcanzamos a analizar los hilos de color marrón de las tramas, y el mordiente, la alta presencia de aluminio sugiere el uso de mordiente de alumbre, que sabemos que es bien común por la presencia de diferentes minas en la zona de los Andes meridionales. Después, como estaba presentando muchos hilos de costura, decidimos analizar también estos hilos, ¿no? Y de hecho también hicimos carbono 14 sobre ambas tipologías de hilos, pero
no llegaron, no alcanzaron los resultados a tiempo para esta ponencia, pero los hilos de costura sí son compatibles con fibras de algodón y pensamos que son modernos, son de diferentes tipos también, y entonces están compatibles con el hecho que la composición anticuaria fue hecha juntando pedazos en diferentes, quizás también por manos diferentes y en diferentes momentos. Aquí tienen un cuadro resumen de las análisis de los hilos empleados en la costura en la parte alta y los hilos de la prenda en la parte baja, compatibles arriba con fibras de algodón y abajo con fibra de camélito. Finalmente realizamos algunos análisis sobre tintes y con CERS y FORS, ambos análisis, y las señales eran compatibles con los modos de antraquinona, de la cochinilla por los rojos, y con, para los hilos verde oscuro, con en los modos de índigo, entonces mezclado con otro tipo de colorante para llegar a un verde, ¿no? En nuestro caso. Vamos ahora a ver rápidamente la estructura, función, iconografía de la prenda. La prenda estaba compuesta por urdimbres sin teñir y tramas polícromas con bloques de diferentes combinaciones de colores, 6 en total, con un patrón muy poco reconocible debido al hecho que los fragmentos estaban colocados al azar, porque los anticuarios quisieron restituir una apariencia compacta al textil, ¿no? Es un tapiz faz de trama, con tramas suplementarias en los bloques decorativos, y detectamos de una forma muy clara que las urdimbres se llevaban en vertical, entonces indicando el hecho que se trataba de una prenda femenina, como bien lo explica Frame en su artículo. Y aquí entonces yo encontré una imagen de una mujer chiribaya de Bolivia con un textil que está llevando una prenda que posiblemente podría ayudar en la interpretación, porque en la parte superior de nuestra prenda encontramos el dibujo al revés. Cuando la prenda estaba extendida, la parte superior, el dibujo de pajaritos estaba al revés. Bueno, esto se debe a que este tipo de prenda, como el anaco o axuinca, se envolvía alrededor del cuerpo se sujetaba a los hombros y una parte se dejaba caer parcialmente sobre el pecho. Entonces, en esta forma, el dibujo al revés aquí cae en el recto, en la forma correcta, ¿no? Se ve recto. Y las mujeres tenían los hombros libres y los brazos también, y normalmente sabemos que estaban siempre cubiertos con una manta, y se han encontrado juegos con la misma decoración del vestido y de la manta. Hay la cosa, ¿no? Que un vestido que se sujeta de esta forma, acá con los tupus se malogra bastante, pero tenemos que pensar que es muy probable que una faja alta soportara parte del peso de la prenda, ¿no? Como se ve bien en esta señora chiribaya. Vamos a ver ahora rápidamente el estado de conservación pésimo del textil, que tenía una degradación química física, aunque la fibra estaba bastante bien, pero sobre todo lo que lo afectaba era la degradación mecánica, debido al esfuerzo de poner forzosamente pedazos que no pertenecían al mismo peso cosidos juntos para tener una apariencia compacta, ¿no?
para rellenar huecos, ¿no? Esta era un poco la idea. Acá ven una vista de cerca de cómo, de todos estos hilos que habían sido de remiendos para juntar estas piezas que no estaban originariamente ahí. Bueno, entonces se hizo las operaciones clásicas del trabajo de restauración, pero lo que llevó más tiempo fue la catalogación y gráficos de los fragmentos, ¿no? Porque decidimos, con un poco de pena en el alma, pero compactas, digamos, en la decisión de desmontar el textil, lo cual también es una operación que tiene sus riesgos, ¿no? Y después del desmontaje, pues pudimos cuidadosamente proceder con un lavado y la consolidación, la construcción de un soporte y la reconstrucción del dibujo general. Vamos a ver ahora cómo procedemos. Este es el textil, cómo llegó al museo. Se van a dar cuenta que hay partes que puesta de una forma muy loca, ¿no? Este es un orillo, estaba puesto adentro del textil. Y entonces realizamos un gráfico, ¿no? Esta era la única forma de salir de este rompecabezas, ¿no? Asignando a cada fragmento una letra y un número. Y lo indicamos claramente en una etiqueta de textil debajo del fragmentito. Y así, tranquilizadas por esta operación, se atrevió más bien Cinzia a desmontarlo todo y a tratar de empezar a ver lo que eran fragmentos enteros y pedazos sueltos, ¿no? Primero, el primer dato bueno era que todos los fragmentos pertenecían al mismo artefacto, lo cual no es cierto, ¿no? Porque conocemos objetos que están hechos con fragmentos de diferentes artefactos. Pero que claro, que estaba todo puesto al azar. Esto es un esquema de la situación del textil antes del desmontaje, donde ven que habían piezas colocadas a 180 grados respecto al sentido de las urdimbres o cosas que estaban al revés, a recto, bueno, un desastre. Pero cuando lo desmontamos, encontramos dos piezas grandes que estaban coherentes, que nominamos fragmento A y fragmento B, con otros fragmentos sueltos que andaban por ahí. Estas son las dos piezas grandes, digamos. Después procedimos con todo lo que fue el trabajo de limpieza, con pruebas de estabilidad de colores y sobre todo un secado en plano para tratar de reducir todas estas deformaciones que habían sido causadas por esta forzosa inserción de pedazos adentro de un contexto que no era el contexto original. Después, la tarea de reconstruir el módulo de la decoración. El fragmento A, o sea, lo de arriba, lo quisimos dejar libre para dar la posibilidad de ponerlo en posición de uso, ¿no? Resvoltarlo. Entonces fue apoyado parcialmente en un tool, solamente para poderlo resvoltar en el pecho. Y mientras que el fragmento B, fue consolidado sobre un soporte de algodón. Los fragmentos individuales fueron soportados de una forma muy liviana en tules cíngulos, de forma que se pueden mover y reubicar de una forma muy fácil si es que en futuro vamos a cambiar idea. ¿Y cómo lo colocamos? Lo colocamos observando la decoración, que es un patrón muy típico que van a ver ahora, y el tamaño, porque cada fragmento tiene su tamaño. Entonces, de acuerdo a las medidas observadas, pues decidimos y pensamos que
mucha probabilidad la colocación sea esta que ven acá. Estos dos fragmentos, en cambio, no lo pudimos colocar exactamente, entonces lo pusimos a un costado. Ok, esto es cómo ha quedado la prenda después del trabajo. Van a ver lista para la exposición con su rollo y con la parte de arriba revoltada para comunicar la forma en que se usaba. Y las partes que faltaban se han completado parcialmente con inserciones extraíbles de bloques decorativos. Escaneamos el dibujo original, hicimos una impresión en tela con una opacidad rebajada para que quede claro que claramente son pedazos modernos, pero para transmitir el sentido del dibujo en diagonal que casi se perdía completamente cuando, por el hecho que faltan bastantes módulos decorativos, ¿no? Pero por lo menos ahora lo que están en la posición correcta. Bueno, muy rápidamente las conclusiones. La intervención nos permitió, en primer lugar, comprender qué tipo de prenda era, una prenda femenina, y esto fue un avance muy importante, y realizar una conservación para el futuro. Y sobre todo, la reconstrucción de los módulos que faltaban y la reubicación de los fragmentos en el lugar adecuado abren hipótesis sobre la verdadera extensión del tejido, lo cual también es un tema muy importante. Y hemos podido completar este claro patrón de dibujos diagonales y así hemos llegado a pensar que posiblemente falta un módulo completo de 3 bloques de decoración en el sentido vertical y uno más un pedacito en el sentido horizontal. De esta forma, el textil tendría medidas comparables con ejemplares similares. Y si además añadimos la parte de la faja decorativa inferior, estas medidas se acercan aún más a los pocos ejemplares completos que tenemos por ahí. Ahora nos divertimos con un juego que es, aquí es el textil original con los fragmentos ubicados en su posición que pensamos sea la correcta. Y aquí nos divertimos a completar idealmente con un copy and paste los módulos decorativos para comunicar por lo menos visualmente a ustedes, este increíble patrón diagonal tan lindo que se aprecia en muy pocos textiles chuquibambas, entre ellos el famoso vestido completo que se encuentra en el Metropolitan Museum of Art, que tiene un módulo de decoración un poco diferente, pero bien comparable con lo que tenemos nosotros. Pero ¿por qué es tan importante? Y tuvimos un poco la obsesión de estar ahí reconstruyendo la totalidad del textil, no solamente para comunicar la belleza y el impacto visual de este tipo de materiales, pero sabemos que los textiles chuquibamba tenían una función altamente simbólica. Sabemos que han sido estudiados como textiles utilizados como calendarios. No es el caso de nuestro textil, que no pensamos sea un calendario porque no tiene números comparables, pero no lo sabemos y la idea es que el trabajo que estamos presentando es una base valiosa para futuras investigaciones en este sentido de carácter iconográfico y sobre todo de carácter iconológico sobre lo que puedan representar este tipo de textiles. Muchísimas gracias. Bueno, ahora presentamos el trabajo de
para casi terminando esta primera sesión de conservación, de Miriam Elizabeth Castro Rodríguez, Gloria Marta Sánchez Valenzuela y Orlando Martínez Zapata, sobre proceso de retejido por medio de hilos de papel japonés en una bolsa procedente de la Cueva de la Candelaria, Torreón, Coahuila, México. Muchas gracias por compartir su pantalla. Bueno, muchas gracias, Federica. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estoy intentando prender mi cámara, pero no me deja. Entonces, no sé si tú puedas prender la tuya, Miriam, y poner la presentación. Ya, perfecto. Bueno, disculpen porque no se prende mi cámara, no sé, las técnicas, pero bueno, mientras me escuchen, que es lo importante, vamos bien. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí, ¿mi cámara sí se puede ver o tampoco? Tampoco, no sé por qué no se pueden ver. Tampoco, bueno, pero las escuchamos con mucho interés. Bueno, pues muchísimas gracias a todo el comité organizador, ¿no? De hacer posibles estas jornadas internacionales y sobre todo, pues en las dos vías, presencial y virtual, lo cual nos ayuda a muchos de los ponentes que no podemos asistir ahí con ustedes y que lamentamos mucho. Pero bueno, como vamos un poquito retrasados de tiempo, pues vamos a darnos un poquito de prisa. Como ya les comentaba Federica, Miriam Elizabeth y una servidora vamos a presentar los procesos de retejido por medio de hilos de papel japonés en una bolsa procedente de la Cueva de la Candelaria de Torreón, Coahuila, México. La siguiente, por favor. La Cueva de la Candelaria está localizada en el estado de Torreón, Coahuila, al norte de la República Mexicana, en el Valle de las Delicias, dentro del bolsón del Mapimí. La que sigue. Su hallazgo tuvo lugar en 1953, siendo el primer proyecto interdisciplinario al norte de México programado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, donde participaron el arqueólogo Luis Abeleira Arroyo, el geólogo Manuel Maldonado Crodwell, el paleontólogo Arturo Romano, el antropólogo físico Francisco González Rull y Pablo Martínez Elvio. Esta cueva es de tiro, donde hay que descender 9 metros para llegar a la primer cámara mortuoria, donde se localizaron todos los depósitos funerarios. En esta cueva mortuoria se depositaban los cuerpos en posición fetal, envueltos en grandes mantos, a los cuales les adjuntaban los objetos que les habían pertenecido en vida, y estos eran colocados directamente sobre la tierra sin ninguna estratigrafía definida. Este depósito recuperó una gran cantidad de patrimonio orgánico gracias a las características de cueva seca, donde las condiciones de humedad y temperatura son muy estables, ya que es una región semidesértica. La que sigue, por favor. Dentro de estos materiales recuperados, elaborados con fibras vegetales, encontramos elementos utilitarios que se utilizaban para sus actividades cotidianas de caza y pesca, ya que eran grupos de cazadores-recolectores que habitaban en la laguna. Dentro de ellos encontramos nazas, garlitos, redes, flechas, cuchillos, bolsas, cestas, yaguales, petates, entre muchos otros. Dentro de los elementos de vestimenta, pues encontramos los grandes mantos textiles que ya fueron estudiados en 1970 por la doctora Johnson, así como faldellines, sandalias o bien elementos ornamentales como pueden ser orejeras, collares, elaborados de semillas, conchas y huesos de diversos animales, tocados de cabeza, elaborados con cordelería diversa, con diversos colores. Están fechados entre el 1900 y el 1300 de nuestra era. La que sigue, por favor. Dentro de los bienes recuperados hay un pequeño objeto de llamar la atención que es motivo de la presente ponencia, ya por su técnica de manufactura, sus dimensiones y sobre todo también con la similitud que tiene con un objeto encontrado junto con el hombre de Otzi como parte de su indumentaria. Este hombre de Otzi fue localizado en los Alpes italianos, que tiene más de 5.000 años de antigüedad. Y la semejanza entre este objeto pequeño que va portando en su cintura, que es para portar un cuchillo, vamos a ver que las técnicas, independientemente de la ubicación geográfica, van a perdurar a través del tiempo. A continuación, le cedo la palabra a mi compañera Miriam Castro, quien les hablará precisamente de este pequeño objeto al que denominaremos bolsa. Miriam, le cedo la palabra. Sí, gracias. Hola, buen día a todos. Yo les voy a enfocar un poquito más el tema hacia el objeto en cuestión, que es esta bolsita que se puede ver en esta imagen.
Bueno, durante los años que lleva activo el proyecto de conservación de la Cueva de la Candelaria se han trabajado varias bolsas. La mayoría de estas fueron elaboradas con técnica de gasa, que es un tejido que es de un solo elemento. Sin embargo, en 2017 se seleccionó una bolsa de pequeñas dimensiones, la cual posiblemente fue utilizada para contener elementos pequeños, que pueden ser como puntas de flecha o anzuelos. Para su confección se utilizaron cordeles hilados fabricados a partir de fibras vegetales de color café rojizo, posiblemente de alguna gabácea de la región. Esta pieza, a diferencia de las otras bolsas de la misma colección, presenta un tejido de urdimbres enlazadas, creado a partir de tramas y urdimbres. Bueno, como ya se mencionó, esta bolsa presenta características de tejido similar a la bolsa encontrada junto a Otzi, el hombre de hielo. La similitud entre estas dos piezas es la técnica de manufactura, ya que las dos presentan un tejido enlazado. A simple vista, estas dos piezas no parecen muy similares, pero realizando una revisión detallada se puede observar que sus tramas se encuentran conformadas por dos cordeles activos que pasan por cada una de las urdimbres, enlazando cada una de ellas. Bueno, para entender un poquito más la técnica del enlazado, la técnica de enlazado es un tejido que se compone de dos elementos, que es la trama y la urdimbre. La trama se conforma de dos elementos activos que van envolviendo las urdimbres por ambos sentidos y cruzando entre ellos. Este tipo de una gran diversidad de estos que están aquí en la imagen. Algunos son fabricados con fibras suaves, como los faldellines, morrales y bolsas. Otros con fibras más rígidas, como pueden ser las nazas, que son trampas de pesca pasiva, como la que se encuentra a la donde mordelería. Bueno, ya que se puede entender un poquito más que la técnica de enlazado se puede encontrar en diferentes objetos que en un principio no tienen nada de similitud, pues ya podemos entender un poquito más esto. Esta imagen nos permite ver de manera esquemática la técnica de manufactura de las dos piezas. Como podemos ver, los dos tejidos cuentan con los dos elementos o tramas. La presión de las tramas, en los dos casos, fueron unidas por la parte inferior por medio de un enredo de hilos de fibras vegetales para evitar su desplazamiento, al igual que con esta forma se genera el fondo de las dos bolsas. Bueno, pasando ya un poco al tema de la restauración de la pieza, comenzaré por mencionar los criterios de intervención que han sido la base para este proyecto. El trabajo realizado con la colección de la Cueva de la Candelaria se ha extendido por varios años, lo que ha permitido consolidar una línea de trabajo que se encuentra basada en 4 criterios de intervención, los cuales han sido fundamento para el desarrollo de las propuestas. Bueno, estos 4 son: 1. La denotación de la intervención. La intervención siempre debe ser sutil para mezclarse, pero debe identificarse al observarlo detalladamente. 2. La compatibilidad de los materiales. En cada una de las intervenciones debe existir compatibilidad química, estética y de fuerzas entre el material original y los materiales agregados. 3. La reversibilidad de las intervenciones aplicadas.
Se debe buscar la posible reversibilidad de las intervenciones sin causar daño o deterioros posteriores. Y 4, la proyección estética para exposición en sala de museos. La intervención debe ser apta para restaurar la integridad visual del bien siempre que se encuentre suficiente evidencia original. Y bueno, estos criterios se toman en cuenta en cada uno de los casos trabajados para tener una línea de trabajo constante para todo el proyecto. Cotidiano y contexto lograron un alto nivel de debilitamiento de las fibras, al igual que pérdida de material constitutivo, logrando un faltante aproximado de un 20%. Este porcentaje afectaba estructuralmente dimensiones, de los tejidos. Al comenzar con la intervención, los materiales constitutivos se encontraban sumamente friables, por lo que se procedió con el reacondicionamiento del tejido. Como primer paso, la pieza fue colocada dentro de una cámara de humectación con el fin de estabilizar las condiciones de humedad de manera paulatina, monitoreando hasta lograr la estabilidad. Al ser una pieza volumétrica, se propuso el uso de un soporte auxiliar que permitiera mantener la forma y volumen original. Esto nos permitió identificar las dimensiones totales, forma y tejido, y de igual manera permitió observar detalladamente los deterioros presentes y trabajar sobre ellos, sobre todo la parte del faltante que tenía. Y bueno, como ya se mencionó, la pieza presentaba faltantes que ponían en riesgo su estabilidad, por lo que fue necesario buscar opciones para la reintegración del tejido faltante. Como respaldo de intervenciones similares previas, se optó por el uso de hilos de papel japonés para reponer los elementos faltantes. En este caso, los hilos se fabricaron simulando el grosor, torsión y número de cabos según las características de la trama y la urdimbre. Por ello, fue de suma importancia generar un registro detallado de la técnica de manufactura. Para lograr esto, se cortaron tiras de papel japonés, las cuales fueron torcidas a mano sobre el muslo para generar cordeles de 2 cabos y posteriormente fueron teñidos. Esta es una técnica que ya se ha utilizado en varios objetos de la colección y se ha logrado mantener un monitoreo de los resultados por varios años, al igual que se han realizado pruebas de resistencia que permitieron comprobar que estos cordeles no solo funcionan como agregado estético por la alta similitud que se logra, sino que también pueden ser utilizados como elementos estructurales por su resistencia. Bueno, ya que se tenían los hilos para el retejido, se decidió realizar una probeta de técnica de manufactura para poder entender y practicar la técnica, logrando un trabajo de mayor precisión y menor manipulación sobre el tejido original. La elaboración de probetas nos ha permitido entender la utilidad, modo de elaboración de los objetos y la inversión de tiempo de los tejedores mediante la replicación de sus tejidos. Las probetas pueden elaborarse con materiales similares a los originales o con los materiales con los que se llevará a cabo la intervención. En este caso, utilizamos papel japonés, permitiendo replicar las características del tejido, obteniendo un mejor resultado al reintegrar los fragmentos, evitando pasar por la prueba y error sobre el tejido original, que suele estar bastante deteriorado en este tipo de objetos.
Bueno, pasaré pues ya como al proceso de reintegración formal, que es el retejido de las secciones faltantes. Ya que se habían fabricado los cordeles y se habían realizado las probetas de técnica, se prosiguió con el retejido sobre la pieza. Anteriormente ya se habían identificado el número de las tramas que faltaban y entonces fueron fabricadas con un excedente en la longitud para poder ajustar a las medidas necesarias. A diferencia del tejido original donde el trabajo se inicia con las urdimbres, en el retejido se optó por comenzar con el retejido de las tramas. Esto para tener mayor control al ajustar las medidas del diámetro de la bolsa. Después se continuó con el acomodo de las urdimbres sueltas. Muchas de las urdimbres que estaban sueltas originales pues quedaron como un poco perdidas, entonces después de haberlas humectado pues ya se pudieron como manipular más y lograron colocarse dentro de las tramas como el tejido original hasta donde la extensión lo permitía. Posteriormente, como se pueden ver en la imagen 3, se colocaron extensiones de hilo de papel japonés para lograr la extensión completa y estas se pasaron entre el tejido de las tramas, logrando el tejido original. Bueno, esto pues tuvimos que estar abriendo como la trama y pasarlo ayudándonos con unas pinzas y logrando que quedaran envueltas. La razón para utilizar los hilos de papel japonés es que ya es un material estudiado y utilizado en otros ámbitos de la restauración. Nos permite una similitud muy precisa y además permitió que se utilizaran cantidades mínimas de adhesivo, ya que los hilos fueron sujetados por el mismo tejido. Esto se puede ver principalmente en la segunda imagen, donde se está agregando una extensión a una trama y en lugar de pegar con adhesivo, más bien con el mismo tejido se logró la extensión. Entonces esto nos permite que la intervención pueda ser reversible sin haber agregado materiales que puedan como agregar dureza al material original. Bueno, este fue el resultado de la reposición de los faltantes. Como se puede ver, se logró estabilizar la estructura mediante el reacondicionamiento de los materiales y la aplicación de reposiciones con función estructural. Estos son puntos importantes ya que estos procesos fueron suficientes para lograr que la pieza mantuviera su forma original. La preservación de las piezas. Dentro del proyecto se ha puesto gran interés en realizar embalajes con las medidas precisas para cada objeto y se utilizan materiales estables e inertes que no reaccionan con los materiales de la pieza. Esto permite la preservación y de las intervenciones, además de que la pieza siempre tendrá un lugar específico donde resguardarse cuando no se encuentre en exhibición. Y bueno, aquí podemos ver una imagen de cómo llegó la pieza al laboratorio y cómo terminó después de la intervención. Y bueno, pues ya como conclusión, pues a través de la ejecución de esta intervención se puede demostrar la importancia del cuidado de los materiales de origen orgánico, que por sus características sufren deterioros que comúnmente se ven potencializados por la manipulación, exposición y almacenamiento.
Si no son atendidos y cuidados debidamente, sus características de constitución y contexto terminan por ser un factor de deterioro grave para su estructura. La continuidad de este proyecto ha permitido la evaluación de la intervención de esta pieza durante cada visita anual al Murel, encontrando resultados satisfactorios en los trabajos realizados en 2017. Es decir, ya lleva varios años y la intervención sigue intacta. En este caso de estudio permitió realizar una comparación sobre la similitud de las técnicas de manufactura de dos objetos de uso cotidiano encontrado en dos regiones muy distantes, como es la bolsa de la Cueva de la Candelaria en México y la bolsa de Otzi, el hombre de hielo, en los Alpes de Ötztal. Estas dos piezas se pueden comparar en tamaños y técnica de manufactura y uso. Es de gran interés poder observar cómo, sin importar geografía o temporalidad, el ser humano ha desarrollado las mismas técnicas de uso y manufactura para lograr cubrir sus necesidades haciendo uso de elementos encontrados a su alrededor, como lo es la vegetación, que aun siendo diferente en cada región, se logran identificar sus propiedades físicas y por medio de trabajo manual se desarrollan técnicas y tejidos similares para fabricar objetos y utensilios. Y eso es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, muy interesante. Pasemos ahora a la última presentación de esta tarde, que está a cargo de Amaranta, con un gran resfriado, pero que junto con Gloria Marta Sánchez Valenzuela, Amaranta González Hurtado nos va a presentar un estudio, análisis e intervención de las sandalias procedentes de la colección Frisell, Oaxaca. ¿Es questa? ¿Puede ser? Ahorita comparto. Sandalias Frisell. Bueno, gracias. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Agradecemos de entrada al comité organizador por permitirnos presentarles esta disertación sobre un tema de interés común que es el calzado mesoamericano, los pocos ejemplos de calzado mesoamericano que se encuentran y la forma en que han sido intervenidos desde el Laboratorio de Conservación de Materiales Orgánicos de la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural del INAH. Vamos a tener el día de hoy va a ser una sesión bastante dinámica. Vamos a estar presentando los dos lados del Atlántico. Entonces, bueno, vamos a empezar esta sesión con Gloria Marta. Gracias. Muchas gracias. Bueno, la colección Frisell la formó un coleccionista americano que llegó a mediados del siglo XX a la República Mexicana y llegó a vivir directamente en el municipio de Mitla del estado de Oaxaca, que se ubica en el sureste de la República Mexicana. Esta colección es la más importante de arte zapoteca, con más de 40,000 objetos, principalmente de cerámica, que cuenta con un pequeño acervo de materiales orgánicos con fragmentos textiles y 5 sandalias que son motivo de esta presentación. Lamentablemente, se desconoce su procedencia o contexto arqueológico. Sin embargo, podemos presuponer que pudieron ser extraídas de algún abrigo rocoso de los valles centrales de Oaxaca. La siguiente, por favor. Las 5 sandalias cuentan con características morfológicas semejantes. Todas ellas son de pequeñas dimensiones que van entre los 9 y los 15 centímetros de largo, lo cual indica que pudieron pertenecer a infantes. Ninguna cuenta con su par, es decir, son piezas que pertenecían a un solo pie, que por su desgaste en los laterales, en la parte superior lateral, podemos decir que 3 de ellas son del pie derecho. Aquí podemos ver las sandalias, que son 5, y podemos ver el desgaste en los laterales.
4 de ellas se encontraban en un buen estado de conservación, o por lo menos aceptable, donde se distinguía completamente la suela, así como algunos de sus elementos de sujeción al pie, como son los arcos laterales o frontales, así como algunos cordeles de sujeción al tobillo. Sin embargo, una de ellas, que la pueden ver en la parte superior del lado derecho, se encontraba muy deteriorada, con una gran pérdida estructural de aproximadamente un 30% de su suela, y presentaba una gran infestación de microorganismos. La que sigue, por favor. El uso del calzado en Mesoamérica, encontramos muchas referencias de los cronistas, en los cuales se menciona cómo las denominaban, a los cuales les llamaban cacles. Y Antonio Peñafiel, en su diccionario de lengua zapoteca, los denomina en par como bovienza, quela, quiti, ¿no? A sus cacles llamaban quela, quiti, y así también a los zapatos, ¿no? Como parte del trabajo de conservación, se realizó el estudio pormenorizado de cada una de las sandalias, identificando la técnica de manufactura empleada para la elaboración de las mismas, las cuales nos proporcionaron datos interesantes. Se encontraron 2 tipos de fibras semiduras extraídas de plantas monocotiledóneas, como la palma y las fibras de agaváceas conglomeradas o hiladas. La suela y la cordelería eran tejidas con fibras vegetales extraídas de plantas. Esta variedad de fibras vegetales es conocida popularmente como iscle, término empleado para la materia prima extraída de plantas del género agave, como la lechuguilla, el maguey, la yuca y el salmantoque. En cuanto a esto, podemos decir que el análisis y el estudio que realizó la doctora Johnson en los textiles determinaron que las 2 especies más utilizadas en toda la colección, perdón, me fui con la Candelaria, perdón, estamos en otro lado. Pero bueno, el iscle es una fibra que se predomina en toda la República Mexicana. Ahora sí, podemos ver en la parte media de todas las sandalias que se elaboró un tejido de esterilla con fibras de palma, dando lugar a un pequeño petatillo, sobre el cual se colocaron fibras de agaváceas en ambas caras a manera de relleno o amortiguamiento, para finalmente sujetar todos estos materiales por medio de cordeles de las fibras que estaban elaborados de 2 cabos con una torsión en Z. En la parte superior van a ver las fibras más oscuras son las que corresponden a la palma. Las fibras claras es el cordel que está sujetando, y entre ellas, en la imagen de abajo, van a ver que hay fibras sueltas. Estas eran las que se ponían a manera de relleno para dar un amortiguamiento a todo lo que es la sandalia. El análisis de la técnica a través de las diferentes radiografías pudimos observar el patrón, en la siguiente, por favor, Marta. Pudimos observar el patrón de cómo hacían esta costura para sujetar lo que era el petatillo junto con las fibras de relleno. En la fotografía de mano derecha podemos ver que se hacía una sujeción en manera concéntrica o helicoidal, iniciando por el centro hasta llegar a las orillas. Ahora sí le cedo la palabra a Amaranta para que les platique un poco de las tipologías del calzado. Muchas gracias. Bueno, pues una de las oportunidades de estudio que nos planteó el análisis y revisión directa de las 5 prendas de calzado y los procesos previos a su respectiva conservación fue su clasificación en función de las formas y elementos estructurales. En primera instancia, podemos mencionar su asignación a las tipologías por la forma de la suela. Vamos a verla aquí a mano derecha. De las que se identifican 2 variantes. La primera, una suela de perfil cuadrangular de 1,2 y la segunda, una suela de perfil curvilíneo de 1,4. La otra cualidad analizada en la diapositiva es aquella que corresponde a la forma de los elementos de sujeción que fijan la prenda al talón, es decir, al área del cálcano. Al respecto, se hallaron vestigios de fibras colocados en la zona lateral que correspondían a la tipología de cuartos, es decir, segmentos pareados que van al interior y exterior del talón a cada lado del pie, bajo los maleolos, y que en este caso corresponden a la subcategoría de cuartos de arco, un par de bucles que permitían colocar las lacerías con que se fija a la garganta del pie portador.
A continuación, se reporta la característica mesoamericana que exhiben algunas de las sandalias de la colección y que comprende la doble estructura de sujeción frontal que en 2 puntos de la disposición entre las falanges sostiene la prenda. En 2 ejemplares se preservó la sección frontal que muestra una doble sujeción de tipo de arco. Como pueden ver en la imagen a la derecha, se logró reforzar este elemento móvil que intercalaba entre los dedos del pie. A la izquierda se puede observar la forma en que las lacerías solían colocarse sujetando este arco frontal y que se encuentran retratadas en diversos bienes arqueológicos del contexto zapoteca y mixteca de Oaxaca. Es relevante hacer énfasis en esta cualidad estructural y ergonómica que fue compartida en tiempos precolombinos por las diversas culturas de Mesoamérica, los pueblos del norte de México, el sureste de los Estados Unidos y que llegaba en la parte sur hasta la Amazonia. En el caso del arte de Oaxaca, se preservaron ejemplos de la doble sujeción en piezas cerámicas como los braseros efigie, como el que vemos aquí, las vasijas de tipo patojo, es decir, estos vasijas contenedoras en forma de pie, y asimismo en murales como los hallados en las tumbas de Monte Albán. Adelante. Gloria. Perdón, el micrófono. Además de realizar el análisis de la técnica de manufactura, pues al igual que todo trabajo de conservación, se realizó un registro puntual de cada uno de los deterioros en cada uno de los bienes de la colección, donde la ficha, pues además de incluir la descripción general de nuestro bien, pues se hace el registro del color de las fibras, se hace el análisis de sales, de los elementos adheridos a superficie, donde en muchas de ellas encontramos, pues evidentemente sales de la tierra de contexto, pero en 2 de ellas encontramos que había impregnación de resina de copal. Bueno, aquí les vamos a explicar. La primera sandalia de la parte superior era la que se encontraba en mejor estado de conservación, donde las fibras se encontraban flexibles y únicamente tenía tierra en superficie y algunas fibras sueltas en los orillos. Y como podemos ver, las 2 sandalias de la parte inferior eran las que tenían presencia de restos de copal. Esto hacía que las fibras estuvieran completamente rigidizadas y algo friables, y que además tuvieran presencia de ataque de insectos o roedores que se comieron parte de las fibras. En la primera sandalia de la parte inferior podemos observar, aunque tiene muchísima tierra y sales del contexto, que todavía se conservaban parte de los cordeles de sujeción hacia la parte frontal y que la resina ayudó a que ahí se conservaran. La única que tiene en la parte central un tejido diferente de petatillo, que no es en sarga, sino en tafetán horizontal, es la sandalia de la parte superior derecha y que podemos ver cómo el uso dejaba la huella del pie. La que sigue, Amaranta, por favor. Como parte de todo nuestro trabajo, se hace un registro formal de cada uno de los deterioros a través de esquemas, se hace una vista al microscopio, ¿no? Y en este caso, el estudio de las 4 sandalias y su técnica de manufactura nos permitió pues tomar una decisión para cómo conservar la sandalia que les va a platicar Amaranta, que es la que estaba más deteriorada. Gracias. Bueno, pues como han visto, el estudio de las sandalias de la colección Frisell fue una oportunidad única en el ámbito de la arqueología mesoamericana, el cual nos permitió conocer a profundidad las tecnologías constructivas empleadas en la confección de este tipo de calzado precolombino e identificar el hábil manejo que se tenía de las materias primas textiles en técnicas mixtas de cestería con tejido de costura. En primera instancia, se realizó una revisión comparativa de las piezas en busca de las características compartidas y así poder plantear hipótesis de tecnologías constructivas en función de la evidencia material. Esta primera etapa de resultados permitió proponer cómo pudo ser la costura que estructuraba la quinta sandalia y sustentarlo en los datos recuperados de su revisión bajo el microscopio estereoscópico y la interpretación analítica de su estudio radiográfico. Aquí pueden ver con claridad dónde está la sección, o sea, la forma en que se pudieron subdividir lo que son las puntadas superiores y las inferiores respecto a la radiografía y a partir de ello establecer cuál es la línea de acomodo de la línea de costura. Bueno, pues esta primera etapa de resultados, les dije,
nos permitió entender la costura que estructuraba la quinta sandalia. Y para un siguiente paso fue importante considerar de qué manera podríamos hacer uso de estos conocimientos obtenidos para lograr la preservación material de estas delicadas prendas. Por una parte, se pudieron proponer intervenciones de conservación adecuadas a la situación particular de cada pieza. Y más adelante, poder plantear una propuesta de intervención reconstructiva que nos permitiera garantizar la conservación de los materiales originarios de la quinta sandalia. ¿Cómo? Mediante una solución creativa y resolutiva que respetara las normativas del quehacer restaurativo del patrimonio cultural en sus principios éticos fundamentales y sus criterios como los que nos mencionaron hace un momento Miriam y Gloria. A su vez, esta intervención debía servir para potenciar el entendimiento y la comprensión de esta prenda como un elemento de calzado y asimismo un integrante del conjunto de las 5 sandalias restantes, pero dando énfasis a su autenticidad documental. La elección de procesos y materiales buscaron en principio la estabilidad e inocuidad sobre los vestigios materiales originales. En esta diapositiva podemos ver que el primer proceso realizado consistió en la fumigación de contacto con una solución de Eviter, que es un nanocompuesto biocida desarrollado por el área hospitalaria y farmacológica en México y que tiene uso a nivel internacional, el cual permitió la inactivación de los microorganismos y una limpieza superficial de las colonias de hongos. El nivel de degradación, eso lo vemos a mano aquí, ¿no? O sea, aquí fue donde se hizo ese proceso. El nivel de degradación de las fibras que se mostraban friables y quebradizas, es decir, se hacía polvo con solo verla, requirió que se tomara en consideración un tratamiento de acondicionamiento y consolidación de las fibras celulósicas dañadas aplicando un compuesto de naturaleza afín, un derivado de la celulosa utilizado en la conservación frecuentemente, que es el clucel, una hidroxipropilcelulosa al 3% en alcohol etílico, que fue aplicada por goteo, como pueden ver aquí en la imagen de la derecha, con lo que se planteaba evitar el agregado de medios hidratantes que comprometieran la estructura de las fibras, específicamente por la gravedad del caso. Entonces, por eso el clucel nos daba no nada más la compatibilidad, sino además la posibilidad de que estuviera en alcohol etílico, lo cual evitaba esta hidratación. Y bueno, una vez estabilizada y recuperada la flexibilidad parcial de la sandalia, se prepararon los materiales que se pudieran integrar a la pieza y que fueran materiales de gran estabilidad y resistencia mecánica. Asimismo, que fueran similares al bien alterado en esta dinámica de la mecánica de esfuerzos que tienen las fibras. ¿Ok? Bueno, estos materiales fueron elegidos en base a su discernibilidad justamente por parte de los criterios de intervención y fueron de gran afinidad con la naturaleza misma de la sandalia. Entonces, por tanto, se escogió el uso del cordel de Ixtle, que podemos ver aquí que fue teñido al color de la pieza mediante el uso de un colorante reactivo y que fue peinado para poder trabajar la fibra a semejanza del proceso estructural que había tenido originalmente. Asimismo, se realizó la torsión de las fibras de Ixtle para poder dar el grosor de cabos y precisamente el número de torsiones por centímetro cuadrado que tenía el cordel original, pudiendo lograr esa recuperación de la forma y de la estructura. También se utilizaron monofilamento de seda para hacer las costuras directas y mallas sintéticas también teñidas, todas ellas al tono. Estos materiales teñidos tenían como función también que se diera esta integración cromática en la intervención, para que, aun cuando la naturaleza del material fuera, pues digamos, moderna y estuviera sana, tuviera una cierta cercanía y no causara una interferencia estética muy grave a la pieza que íbamos a intervenir. Bueno, pues para la recuperación del petatillo de soporte interno, se laminaron diversas hojas de papel japonés que produjeron un cartoncillo de espesor similar a la palma original. Este también fue teñido al tono y cortado al grosor de las tramas de la esterilla. Se realizaron diversos ejercicios de arqueología, como pueden ver aquí. Es literalmente la arqueología experimental de la forma constitutiva de la pieza, para poder entender la manera en que debió ser estructurado, o sea,
el cómo logró en su habilidad manual el zapatero, o bueno, el artesano, lograr amarrar las fibras entre sí y que fuera de un solo cabo, pero un cabo torcido. Entonces entendimos esta construcción de la aguja del maguey utilizada como elemento mismo del cordel. O sea, no separada, sino desde la aguja propia está el cordel armado. Me gustaría podérselos mostrar de forma más gráfica, pero bueno, esto fue muy necesario para poder entender y poder reconstruir. Y bueno, aquí vemos justamente lo que les decía de los materiales y la configuración de la sarga en las mismas dimensiones al elemento que estaba faltante o al elemento perdido. Una de las mayores problemáticas que teníamos presente, como pueden ver en la imagen superior, es todo, bueno, era todos los fragmentos separados o ya completamente perdidos, pero que teníamos a la mano. Entonces no quisimos convertirlo en material de investigación, sino darle la oportunidad de que se preservaran junto con su pieza original. Entonces se estabilizó mediante un soporte auxiliar. Este es el soporte en el que se utilizó la malla para que pudiéramos seguir teniendo acceso a la parte inferior visiblemente de la técnica de manufactura y sujetar cada uno de los elementos y cada una de las fibras presentes de la sandalia. Aquí pueden ver también que seguido de eso pudimos recuperar, o sea, a partir del ejercicio pudimos recuperar los arcos de sujeción de la parte posterior de la sandalia, lo cual nos dio pues una oportunidad para colocar refuerzos de alambre que tuvieran un haz de fibras entorchándolo, ¿ok? Esa fue una manera como de aplicar un soporte auxiliar a cada uno de estos elementos, de estos arcos. Y bueno, digamos, visto de forma consecutiva, el proceso que se realizó fue la aplicación del soporte auxiliar, después se realizó la construcción del petatillo que pudiera darnos la dimensión total del faltante. Este fue amortiguado mediante las fibras peinadas, todas ellas estructuradas mediante costura con el hilo de seda. Realmente hasta nos quedaba la duda de cómo lo habían logrado los prehispánicos, porque es un reto completo el lograr esto mecánicamente. Y una vez concluido eso, se hizo la reposición de las puntadas siguiendo exactamente el patrón que coincidiría con las dimensiones y las distancias que se tenían planteadas de la radiografía para finalmente tener esta solución de la pieza. Y bueno, Gloria. Bueno, sí, justo, ¿no? Como conclusión, cabe destacar que pese al estar descontextualizados estos objetos arqueológicos, su estudio, análisis y conservación permite conocer las técnicas de manufactura que emplearon las culturas de la región de Oaxaca antes de la conquista, donde el conocimiento y aprovechamiento de los materiales que proporcionaba el entorno se hace evidente, así como la habilidad de los artesanos que lo produjeron. Su conservación permite rescatar esta técnica perdida por el paso del tiempo, donde su difusión y divulgación se vuelve fundamental para el mejor conocimiento de la cultura mixteca zapoteca. Bueno, aquí pueden ver pues el conjunto ya de las 5 sandalias conservadas, restauradas, y pues esperamos que muy pronto regresen al Museo de Frisel y puedan ser expuestas para el gozo de todas las personas, y que hay que decirlo que son de las únicas que conocemos de la región, ¿no? Que es lo más relevante. Muchas gracias por su atención. Pues muchas gracias a todos. Pues yo quiero agradecer a todos ustedes que están todavía aquí a este último momento y no dejar de agradecerle también a mi institución por haberme dado los fondos para poder venir y estar con ustedes presencialmente y poder compartir este grandioso trabajo que pude hacer con la doctora Gloria Marta hace unos años. Muchas, muchas gracias a todos por estar aquí. Gracias a ti por venir. Bueno, hemos visto tremendos trabajos esta tarde, realmente. Entonces, tenemos algunos minutos para el debate sobre esta última sesión, antes de cerrar el día con la ponencia magistral de Claudia. Hay algunas preguntas en la sala. Creo que estamos todos sin palabras, ¿no? Este trabajo
tremendo que hicieron. Davide, el micro, sí. Sí. Una pregunta para Amaranta y Gloria Marta. Hola Gloria Marta, soy Davide, gusto escucharte. La pregunta sería, ¿esas sandalias tienen huella de uso? Es decir, ¿parecen haber sido utilizadas? Y lo pregunto porque hay una buena serie de sandalias procedentes, te lo estaba comentando antes, de unas cuevas de la Mixteca Baja, saqueadas y cuyos materiales están en decenas de museos en Europa y Estados Unidos. En la mayoría de los casos solamente se preservaron máscaras de turquesa y madera, pero ahora voy de memoria, seguramente en el Textile Museum de Washington y en Bruselas seguramente hay sandalias. Cuando voy a la casa reviso, publicamos un artículo recientemente en un volumen del Smithsonian donde viene todo el elenco de los museos y el tipo de materiales que tienen, y hay muchas sandalias y, según mi opinión, eran bultos no funerarios, sino bultos en forma de deidad con máscara de turquesa, armas, escudos, y son como bultos de ñujus, de seres, digamos, como enanitos que viven bajo suelo. Entonces tienen tamaño de niños y son sandalias chiquitas como estas. Entonces me pregunto si eran sandalias así, digamos, no funcionales, pues claramente hechas como las funcionales, pero hechas a propósito. Entonces las huellas de uso sería interesante, y les aconsejo ver esos materiales en Bruselas y en Washington, porque el trabajo que hicieron es maravilloso y ahí podrían encontrar varios otros ejemplares. Y Gloria Marta, también una sandalia estaba en la Cueva del Lazo. Estaba comentando ahora, no sé dónde, si estará en San Cristóbal y en Tuxtla, pero una sandalia igual de un niño estaba en la Cueva del Lazo en Chiapas. Gracias, David. Igual un gusto escucharte. Pues mira, de la sandalia de la Cueva del Lazo, la verdad desconozco cuál es su paradero. Dentro de los materiales que nos llegaron, pues no la tenemos registrada. Esperemos que esté todavía en el depósito de Chiapas o en Santo Domingo, no lo sé. Estas sandalias, mira, te puedo decir, la única que no tenía el centro en tejido de esterilla o de sarga, se ve perfectamente la huella de uso, ¿no? Del talón y de los dedos, que además se marca con la mugre, ¿no? Y la grasa que va dejando el pisar, ¿no? Y también la suela por la parte posterior se encontraban muy desgastadas. Una de ellas estaba completamente impregnada de copal, por lo que yo presuponía que podría ser de uso ritual, porque estaba impregnada en su totalidad. Sin embargo, no se conservaban los cordeles de sujeción, nada más se conservaba la suela y algunos restos de lo que venían siendo los arcos laterales y el frontal, pero lo que era para sujetar hacia el tobillo no lo tenía. La otra, que también tenía restos de copal, pero no estaba impregnado, estaba nada más en superficie. Y las partes de lo que viene siendo la parte inferior o de contacto al piso son las que tenían mayor desgaste, por lo que podemos presuponer que sí fueron utilizadas. Sí tenemos muchas referencias que se hacían este tipo de sandalias, no solo con material discre, sino con papel, y justo para hacer este motivo ritual y depositarlos en las cuevas. Lamentablemente, pues lo que pasaba con esta colección de Freezer, pues es que no sabemos de dónde vienen, ni cuál fue su contexto, ni a qué estaban asociados. Están completamente descontextualizadas, por lo cual presuponer algo pues es muy, muy difícil. Y sí sabemos que hay pues muchas sandalias que están fuera de la República Mexicana en colecciones o en museos, pero que muchas veces igual son producto de saqueo y que no sabemos cuál fue su contexto en específico para darle una connotación real arqueológica, ¿no? Que eso es pues lo lamentable que pasa pues mucho en nuestro país, ¿no? Que hay muchísimos abrigos rocosos donde se pueden encontrar este tipo de elementos y que, bueno, han salido por diversas causas y que en las excavaciones actuales pues se ha encontrado poco, ¿no? Muy poco,
y que hasta mis manos pues no había tenido la oportunidad de trabajar este tipo de materiales, ¿no? Hasta muy recientemente. Amaranta, Bueno, no sé si quieras Sí, complementar. nada más, efectivamente es muy interesante ver que sí tengan huellas de uso las 5 sandalias. Sin embargo, el mismo hecho de que hayan aparecido entre los materiales que obviamente estos saqueadores le llevaban de oferta al señor Erwin Friesel, que fueran piezas únicas, no pares. Esto a mí me parece muy significativo, obviamente dentro de este uso ritual, porque precisamente lo mismo sucede con los materiales que aparecen cuando se hace el saqueo del Códice Grolier, hoy en día Códice Mexicano, bueno, Códice Maya de México, en el cual se supone que también aparecen junto con una sandalia. O sea, el códice completo está junto con una sandalia en la cueva. Solamente añado una cosa. En cuanto a lo que decías, Gloria Marta, de que son saqueadas y entonces desconocemos el contexto, quiero señalar que Martin Berger de Leiden trabajó sobre la misma colección sobre la cual trabajé yo, la que te estaba hablando, y él hizo un trabajo excepcional de reconstrucción del mercado anticuario, de las personas que vendieron. Básicamente es un comerciante que vendió esas piezas por todo el mundo. Y sí ambos pudimos comparar los contextos saqueados con contextos excavados en Cueva Cheve, en Santana Telostoc, en una serie de cuevas excavadas arqueológicamente que nos proporcionan, digamos, el modelo para entender los contextos saqueados, ¿no? El artículo que salió, se los voy a pasar, es justamente sobre ese tema. Y sí, la sandalia de la semana entrante voy en Los Ángeles a la conferencia sobre el Códice Maya de México y su contexto, entonces ahí hablaremos de la sandalia. Gracias. Victòria. Buenas tardes, Marta Gloria. Soy Victòria Solanilla. Yo recuerdo que en el 18, cuando vine en octubre a México, te vine a ver y me las enseñaste, estas sandalias, las empezabas a trabajar. Y en concreto lo que ha dicho David de que se tienen que buscar paralelos y tal, yo puedo asegurar que las que están en el Museo Royal d'Art Histoire de Bruselas están publicadas por la señora Julia Montoya, investigadora independiente de Bélgica, y que está publicado, si no recuerdo mal, en las actas de las 8ª jornadas internacionales. O sea, como estas, las anteriores, están publicadas. Ya le daré la referencia o te la envío a ti para que podáis seguir lo que os comentaba. ¿De acuerdo? Muchas gracias, Victoria. Muchas gracias. Si no hay otras preguntas, hacemos un rápido descanso de 10 minutos para arrancar después con la última. La última ponencia del día, que es una ponencia magistral a cargo de Claudia Rocha, es sobre las estrategias posibles para la protección de las memorias y patrimonios textiles de la región huasteca de México, después de la pausa, en 10 minutos. Gracias.
Terminamos el día con la ponencia magistral de nuestra invitada Claudia Rocha Valverde, que nos va a contar sobre las estrategias posibles para la protección de las memorias y patrimonios textiles de la región Huasteca de México. Muchas gracias, Claudia, por acompañarnos. Concludiamo la giornata con la Lectio Magistralis di Claudia Rocha Valverde. Buenas noches. Para mí es un gran honor estar con ustedes en este encuentro que realizan las 9ª Jornadas Internacionales de Textiles Precolombinos y Amerindianos. Agradezco muchísimo la invitación que me hicieron las organizadoras y organizadores, el Comité Técnico y el ILA. El texto que voy a exponer tiene el propósito de plantear algunas reflexiones que me ocupan en el último par de años en cuanto al trabajo que hago como investigadora interdisciplinaria. Desde hace varios años me he interesado en los textiles tradicionales como artefactos que expresan las dinámicas de vida de los pueblos y creo que sirven también para entender en parte la construcción de género femenino desde nuestra cultura occidental e indígena. Buonasera, è un grande onore essere qui con voi in questo incontro nell'ambito della 9ª Conferenza Internazionale sui Tessuti Precolombiani e Amerindi. E quindi ringrazio le organizzatrici che mi hanno invitato, ringrazio anche il Comitato Tecnico e l'ILA. Il testo che vi esporrò ha lo scopo di proporre alcune riflessioni di cui mi sono occupata negli ultimi 2 anni e vi parlerò del lavoro che ho svolto come ricercatrice interdisciplinare. Da diversi anni, infatti, mi sono interessata ai tessuti tradizionali come manufatti che esprimono le dinamiche di vita dei popoli e credo che possano servire anche per capire in parte la costruzione del genere femminile nella nostra cultura occidentale e indigena. Aquí pueden apreciar observar algunas palabras que yo menciono como vocabulario clave, que tiene que ver con la región de estudio, que es la región huasteca, los pueblos Nahua y Tenec, los Tenec también son llamados huastecos, la tierra que está asociada a la madre, que en lengua Tenec se llama Min Zabal, que es también terruño, pueblo, Dipac, que es el dios maíz, centro ceremonial de Tamaletón, Bixomtiu, comunidades indígenas nahuas de Uxtuapan y Ahuehueyo, del municipio de Xilitla, prendas emblemáticas de origen mesoamericano de la Huasteca, que son Quexquemetl en lengua náhuatl y Zayem en lengua Tenec. In questa slide potete vedere alcune delle parole chiave di cui farò uso in questa presentazione. Innanzitutto la regione Huasteca, i popoli Nahua e Tenec, o Huastecos, la terra madre, e le parole terreno, popolo, Dipac, che è il dio del grano turco, il centro cerimoniale di Tamaletom, Bixomtvi, le comunità indigene Nahua di Uxtupan e Ahuehueyo del comune di Xilitla, e poi parleremo di alcuni indumenti emblematici di origine mesoamericana del popolo Huasteca. He podido andar la región Huasteca de México de manera particular, la que corresponde al estado de San Luis Potosí, a través de lo cual me he acercado a la indumentaria de las mujeres de los pueblos Tenec y Nahua. Y entre mis estudios también está un ritual llamado la danza del volador. Pero es sobre la tradición textil que vuelvo a centrarme para destacar el camino largo de sus mestizajes e hibridaciones. Los pueblos indígenas no solo han producido objetos estéticos irrepetibles, insertos aún en el debate de si debemos llamarlos arte indígena o artesanía. Estos objetos culturales son expresiones del patrimonio si con ellos se entiende y se dimensiona la totalidad de los procesos que involucran a los individuos que son portadores y reproductores de una cultura que ha tenido una larga transmisión intergeneracional.
dicho de manera más llana. Ho avuto l'occasione di percorrere la regione Huasteca del Messico, in particolare quella che corrisponde allo stato di San Luis Potosí, e questo mi ha permesso di avvicinarmi agli indumenti delle donne dei popoli Tenac e Nahua. Fra i miei studi c'è anche un rituale che viene chiamato la danza del volador, la danza del volante. Ma soprattutto sono tornata a concentrarmi sulla tradizione tessile per osservare la larga strada, il largo cammino di incroci, mescolanze e ibridazioni. I popoli indigeni non solo hanno prodotto degli oggetti estetici irripetibili, che fanno ancora parte del dibattito se dobbiamo chiamarli arte indigena o artigianato, ma questi oggetti culturali sono espressione del patrimonio, se con questo intendiamo tutti i processi che coinvolgono le persone che sono portatrici e riproduttrici di una cultura che è stata oggetto di una lunga trasmissione intergenerazionale. Sabemos que la investigación textil no se agota en lo técnico ni en lo estético. Hay quienes los miran también como posibilidad didáctica para el aprendizaje de las matemáticas y la geometría. Sirven además para analizar cómo se construye y resignifican las identidades culturales de los pueblos, tanto en su vida cotidiana como ceremonial. Asimismo, podemos estudiar los textiles como parte de dinámicas económicas a lo largo de su historia, lo que me parece un universo complejo y muy interesante en cuanto a cómo ha sido el trasiego de los productos textiles desde la antigüedad que propiciaron importantes intercambios mercantiles. Sappiamo infatti che la ricerca tessile non si esaurisce nella parte tecnica né in quella estetica. Ci sono persone che la considerano anche una possibilità didattica per l'apprendimento della matematica o della geometria. E servono anche ad analizzare come si costruiscono e si ridà significato alle identità culturali dei popoli, sia nella vita quotidiana che nei cerimoniali. Inoltre possiamo studiare i tessuti anche come parte di dinamiche economiche nel corso della storia. Quindi mi sembra un universo molto complesso e sicuramente molto interessante, perché ci spiega anche come è avvenuta la trasmissione dei prodotti tessili dall'antichità, che hanno dato luogo a importanti scambi mercantili, commerciali. Una aproximación a la historia de los textiles, ya fueran en forma de telas, prendas de vestir, simples envoltorios, ya fueran de mala calidad o de buena, han sido mercancías de intercambio o venta constante. Esto lleva a pensar en la idea de mercado. Sí, un lugar físico de características definidas que también permite la construcción del espacio para la confluencia flotante de la interculturalidad. Pensemos en el concepto de ágora griego, por ejemplo, o el Parián de Manila en la Ciudad de México y en las Filipinas en el periodo novohispano. Estos no solo fueron grandes centros de acopio y de intercambio mercantil, pues en definitiva fueron caldo de cultivo para la interculturalidad y las apropiaciones y transferencias culturales de muchos pueblos del mundo. Quindi un avvicinamento alla storia dei tessuti, che fossero tele, indumenti o semplicemente avvolgimenti, e che fossero di buona o di cattiva qualità, hanno costituito sempre una merce di scambio e oggetto di una vendita costante. Questo ci fa pensare anche all'idea di mercato, quindi proprio mercato come uno spazio fisico dalle caratteristiche definite, che permette però anche la costruzione dello spazio per la confluenza dell'interculturalità. Pensiamo al concetto dell'agora greca, ad esempio, o al Parián de Manila, a Città del Messico, nelle Filippine, nel periodo novoispanico. Questi non sono stati solamente dei centri in cui le persone andavano per fare provviste e quindi per uno scambio commerciale, ma essenzialmente sono stati anche terreno fertile per l'interculturalità e per l'appropriazione e il trasferimento culturale di molti paesi, di molti popoli al mondo. Si miramos la historia de las producciones textiles a nivel global, es posible ver estos artefactos cómo han servido al poder político y económico de distintas sociedades, moviendo así importantes capitales de la humanidad desde su valor suntuario como utilitario. Así como la producción textil y su comercio han sido muy relevantes en los sistemas de mercado, también han sido parte sustantiva en la conformación histórica de los estratos sociales. Pensemos, por ejemplo, en las condiciones de esclavitud de las personas que fabricaron las velas
de algodones y cáñamos de los galeones, o quienes producían unas mercancías más preciadas en estas naves, que fueron las sedas europeas y chinas, las alfombras, la tapicería, etc. Durante el periodo prehispánico, muchos pueblos sometidos, la región huasteca no fue la excepción porque fue gran productora de algodón, fueron tributarios de mantas, prendas de algodón, entre otras cosas, a la Triple Alianza durante el periodo mexica liderado por Moctezuma, aproximadamente 1506. Esto está bien documentado en el Códice Mendocino de 1541, más o menos, llamado también Matrícula de Tributos. Un ejemplo de esto, como describe una glosa del códice, voy a citar, però antes. Quindi se guardiamo la storia delle produzioni tessili a livello globale, possiamo vederli come dei manufatti che sono stati al servizio del potere politico ed economico di diverse società. E in questo modo hanno mosso grandi capitali dell'umanità, legati al loro valore sia superfluo che utilitario. Ed è così che la produzione tessile e il commercio dei tessuti ha avuto una grande rilevanza in tutti i sistemi di mercato. Ed è stata anche parte integrante della formazione storica degli strati sociali. Pensiamo ad esempio alla condizione di schiavitù delle persone che producevano le vele di cotone e di canapa dei galeoni, o di quelli che producevano merci ancora più pregiate di queste navi, come erano le sete europee e cinesi, i tappeti, gli arazzi, eccetera. Durante il periodo preispanico, molti popoli sottomessi, e la regione Huasteca non è stata un'eccezione perché anche questa era una grande produttrice di cotone, sono stati fornitori appunto di coperte, di abiti di cotone alla Triple Alleanza durante l'impero Mexica, che era sotto il governo di Montezuma. Nel codice mendocino, questo è ben documentato, si chiama appunto codice mendocino o matricola dei tributi. E adesso vedremo un esempio di questo in una glossa del codice que ahora vi citerò. La glosa más o menos lo que describe es lo siguiente: 400 cargas de nahuas, que eran faldas, más o menos huipiles, muy ricos, 400 cargas de mantas ricas de esta labor, 400 cargas de nahuas de esta labor, águila viva, que cada tributo traían, unas veces 3, otras 4, más o menos, 400 cargas de mantas de esta labor, 400 cargas de mantillas de labor ricas. Esto es lo que dice el Códice Mendocino. Esta forma de extracción de los productos de los pueblos subyugados después fue bien aprovechada por los españoles, exponiendo con esto una práctica de larga duración en la que la mano de obra indígena ha sido gratuita o al menos muy barata. En el México prehispánico no era lo mismo ser macehual, que es gente del pueblo, que de la nobleza, y esto lo indicaba muy bien las vestimentas de la época. El mercado globalizado tiene un largo pasado que apunta a la época grecolatina, pero uno de los periodos culmen se da cuando al llegar los europeos, herederos de estas ideologías occidentales, a lo que llamaron América, se abrieron las 4 partes del mundo, como tituló su obra Serge Grusinski, donde se refiere a la rápida apropiación de las técnicas europeas por parte de los indios de la siguiente manera. Se acostumbran a gestos, formas de trabajo y modos de vida que no conocían. En algunos casos, los nuevos oficios invierten la repartición sexual de las tareas. El tejido deja de ser una ocupación exclusivamente femenina para confiárselo a hombres que saben utilizar los telares importados del otro lado del Atlántico. Quindi la glossa parla di un carico di 400 gonne, 400 coperte, 400 caricamenti di naguas, un'aquila viva, un altro carico di mantelle e un altro oggetto con piume, perché questa era la modalità di riscuotere i tributi sotto forma di prodotti nel caso dei popoli sottomessi, che questa è una modalità che è stata poi ben sfruttata anche dagli spagnoli.
che hanno quindi instaurato questa pratica di lunga durata in cui la manodopera indigena è risultata praticamente gratuita o comunque molto economica. Nel Messico preispanico non era la stessa cosa essere un popolano, detto Matehual, o un nobile, e questo si vedeva chiaramente nei vestiti dell'epoca. Il mercato globale quindi ha un lungo passato che risale all'epoca grecolatina, ma uno dei periodi culmine è stato quando all'arrivo degli europei che avevano ereditato queste ideologie occidentali e che hanno chiamato questo paese America, si sono aperte le 4 parti del mondo, come disse Serge Gruzinski, facendo riferimento alla rapida appropriazione delle tecniche europee da parte degli indios. E cito: si abituano a gesti, modalità di lavoro e modalità di vita che non conoscevano. In alcuni casi i nuovi mestieri invertono la suddivisione sessuale dei compiti, quindi il tessuto smette di essere un'occupazione esclusivamente femminile per essere affidato agli uomini, che sono quelli che sanno utilizzare i telai, importati dall'altra parte dell'Atlantico. El México de la conquista y su largo periodo novohispano de casi 300 años fue un gran laboratorio para el mestizaje de los imaginarios textiles, de su uso suntuario y ceremonial, las tecnologías, la materia prima, entre otras muchas cosas. El intercambio y los mercados estuvieron fuertemente regulados por las clases hegemónicas, la iglesia y la corona a través de un virrey. Il Messico della conquista e il lungo periodo novoispanico di quasi 300 anni è stato un grande laboratorio per la mescolanza dell'immaginario tessile, sia per l'uso superfluo che cerimoniale, le tecnologie e le materie prime, fra le altre cose, e lo scambio e i mercati erano severamente regolati dall'egemonia, dalla Chiesa, dalla corona per mezzo di un viceré. La actualidad de una herencia textil. Como pueden observar, esta imagen corresponde al mapa de la región en donde yo trabajo. México es un país que está dividido en entidades federativas, llamadas también estados, y la región huasteca es esta área verde que se ve, bueno, muy cercana a las culturas del Golfo. Está atravesada por la Sierra Madre Oriental, que a lo largo de su historia ha tenido importantes intercambios con las culturas del Golfo de México. Esta región está compartida en la actualidad por 6 entidades federativas o estados de la República, y lo que corresponde a mis estudios se está centrando en el estado de San Luis Potosí, por lo que se denomina la Huasteca Potosina. In questa diapositiva volevo farvi vedere una mappa della regione su cui si è concentrato il mio lavoro. Come forse saprete, il Messico è uno stato federale e quindi ci sono diversi stati che vengono chiamati questi organismi federali, fra cui la regione Huasteca, che si trova nella parte nord-orientale del Messico ed è attraversata dalla Sierra Madre Oriental, che nella storia ha sempre avuto importanti scambi con le culture del Golfo del Messico. E questa regione attualmente è composta da 6 organismi federali o stati della Repubblica Messicana. La parte su cui ho concentrato i miei studi è proprio lo stato di San Luis Potosí, per questo la chiamiamo Huasteca. En la antigüedad, mismos que han ido desapareciendo con el tiempo, y los que han prevalecido quedaron repartidos en la geografía del territorio conforme a los cambios de la tenencia de la tierra que se dieron durante el periodo novohispano y posterior a este. En la actualidad, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía e Informática de México, el estado de San Luis Potosí está conformado en un 15% por población indígena, que corresponde de mayor a menor
Erano molti i popoli che si erano insediati in questa regione anticamente. Alcuni sono scomparsi con il passare del tempo e quelli che sono risultati vincitori si sono suddivisi la geografia del territorio, conformemente ai cambiamenti di possesso della terra che sono avvenuti nel periodo novoispanico e successivo a questo. Attualmente, stando ai dati dell'Istituto Nazionale di Statistica, Geografia e Informatica del Messico, lo stato di San Luis Potosí è formato da un 15% di popolazione indigena, che corrisponde più o meno in più o meno proporzione ai popoli Nahua, Tenec e Pames. Fra questi, inizialmente mi sono avvicinata nel mio lavoro soprattutto ai Tenec, dopo ai Nahua e più recentemente ai Pames. Da più di 15 anni continuo a visitare tutte le comunità della regione, facendo un lavoro di tipo etnografico di lunga durata che con il passare del tempo è stato anche modificato, assecondando le modifiche necessarie a livello di università, ma anche alla vita delle persone di questi popoli. E sono cambiati anche l'oggetto dei miei studi e le metodologie, gli interlocutori e le interlocutrici. Mis investigaciones se han dirigido a tradiciones de origen mesoamericano vigentes en muchos lugares. Voy a referirme de manera más amplia al sistema indumentario que conservan las mujeres del pueblo Tenec y tangencialmente haré alusión a la danza ritual del volador. Esto lleva a referirme a la comunidad de Tamaletón, que está dividida en 3 secciones, entre las cuales mi trabajo ha sido en la primera sección, que a la fecha no cuenta con más de 200 habitantes. De entre estos, unos 30 aproximadamente, mujeres y varones de distintas edades, se organizan alrededor del llamado Centro Ceremonial Bishomtiu del Gavilán. Eso es lo que quiere decir Bishomtiu. Lleva este nombre debido a un ritual que tiene una parte majestuosa en el vuelo de los hombres, que atados a cuerdas se lanzan desde la parte superior de un mástil, emulando al vuelo de las aves. Esta práctica ancestral se vincula a la fertilidad agrícola. Es importante mencionar que este ritual sí, en su práctica incluye otros conocimientos y entre lo que yo tengo que mencionar más adelante, cómo se involucra la vestimenta de las mujeres. Dunque, le mie ricerche si sono rivolte soprattutto a tradizioni di origine mesoamericana in vigore in molti luoghi. E adesso parlerò in modo più ampio del sistema di abbigliamento che conservano le donne del popolo Tenec. E parlerò in parte, farò qualche allusione anche al rituale della danza del volante. Questo mi porta a fare riferimento alla comunità di Tamaletón, che si divide in 3 sezioni. Il mio lavoro si è concentrato soprattutto sulla prima sezione, che attualmente conta solamente 200 abitanti. Fra questi, una trentina, uomini e donne di varie età, si organizzano intorno al centro cerimoniale Bishomtiu, che vuol dire dello sparviero, e porta questo nome a causa appunto di un rito che ha una parte molto maestosa con il volo degli uomini che sono legati con delle corde e si lanciano dalla parte superiore di un albero, imitando il volo degli uccelli. Questa pratica ancestrale è legata alla fertilità agricola ed è importante ricordare questo rito perché nel centro cerimoniale sono poi messi in atto anche altre conoscenze legate all'abbigliamento delle donne. Tamaletón es un espacio minúsculo en el mapa global. 30 personas que desde hace muchas generaciones han logrado transmitirse saberes que constituyen y reafirman la identidad. Mucho de esto es debido a que el centro ceremonial se erige como una suerte de microcosmos donde se recrea la vida pasada y presente en contacto con las deidades de las 2 tradiciones, la católica y la indígena. Igual que rezan a la Virgen de Guadalupe, que a la Madre Tierra, Minzabal, o al Cristo católico, que es la advocación de Vipak, Dios del maíz, presentes todos en los rumbos del universo. En 2008, los voladores de Tamaletón y otras partes de México, junto con Guatemala, ingresaron a la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, PCI, de la UNESCO. En 2017 lograron la declaratoria de PCI en el Congreso del Estado de San Luis Potosí. Esto lleva a reconocer que ante la espectacularidad del vuelo, que es la parte final,
el ritual del volador es muy complejo al constituirse de muchos otros eventos que se manifiestan a lo largo de 9 días. Si bien las declaratorias patrimoniales sirven para reconocer estos procesos como de interés público, pueden ser también herramientas que visibilicen e informen a la sociedad sobre estos saberes que están convirtiéndose en mercancías. En este sentido, podemos afirmar que hay muchas declaratorias en los congresos de los Estado-Nación, pero son eso, solo declaratorias. El desafío está en implementar el plan de salvaguardia que debe acompañarlas, donde se establece cómo serán protegidas las totalidades de las formas de patrimonio, mirando cada una de las partes sin fragmentarlas, pero sobre todo se trata de atender la necesidad humana del derecho a la propria cultura. Dunque, Tamale Tom è uno spazio minuscolo se lo guardiamo sul planisfero. Sono 30 persone che da diverse generazioni sono riuscite a trasmettere dei saperi che costituiscono e che riaffermano la loro identità. E molto di questo si deve al fatto che il centro cerimoniale è diventato una specie di microcosmo in cui si ricrea la vita passata e presente in contatto con le divinità delle due tradizioni, quella cattolica e quella indigena. Quindi allo stesso tempo in cui pregano la Madonna di Guadalupe, pregano anche la Madre Terra, o il Cristo cattolico e le avocazioni di Pac, il dio del grano turco. Nel 2008 i volanti di Tamale Tom e di altre parti del Messico, insieme al Guatemala, sono entrati a far parte del patrimonio culturale immateriale dell'umanità dell'UNESCO. Quindi nel 2017 è stata esposta una dichiarazione appunto dichiarandolo patrimonio immateriale dell'UNESCO nel congresso dello Stato di San Luis Potosí, e questo ha portato a riconoscere che al di là della parte spettacolare del volo, che è solo la parte finale, in realtà il rituale dei volanti è un rito molto complesso che si unisce a molti altri eventi che durano circa 9 giorni. Anche se le dichiarazioni di patrimonio servono per riconoscere questi processi come qualcosa di interesse pubblico, possono essere anche degli strumenti che danno più visibilità e che informano la società su questi saperi che stanno diventando però una merce. In questo senso possiamo dire che sì, ci sono molte dichiarazioni nei congressi dello Stato-Nazione, però quello rimangono solo delle dichiarazioni. La vera sfida consiste nell'attuare un piano di salvaguardia che dovrebbe accompagnarle, in cui si definisca come tutelare tutte queste forme di patrimonio, che tengano in considerazione tutte le parti senza frammentarle, ma soprattutto dobbiamo capire come soddisfare il bisogno umano del diritto alla propria cultura. Este centro ceremonial no solo se compone de voladores, es un conjunto que, bueno, es un espacio que conjuga muchos saberes de prácticas de tanto de mujeres como de hombres, de todas las edades. El periódico oficial del Estado de San Luis Potosí, en el numeral 1, dice impulsar y revitalizar, bueno, es el periódico en donde aparece publicada la declaratoria, que lo que intenta promover o reforzar las declaratorias son esto: impulsar y revitalizar las actividades del centro relativas a los voladores, la medicina tradicional, herbolaria, el bordado, los instrumentos musicales, la danza, la gastronomía, la sabiduría indígena y las diversas artes indígenas. Este texto se refiere a los bordados y no a la indumentaria. Falta además mencionar la importancia de la protección al entorno natural. Las declaratorias son documentos técnicos, a veces, bueno, de contenido un poco pobre, ¿no? Contenido y redacción. Es en esta parte donde la investigación académica puede llenar los huecos sobre el universo de las prácticas culturales de larga duración. Lo que se ha reconocido como PCI en muchos casos se trata de patrimonios bioculturales y no están señalados como tal. Antes de mi trabajo sobre la historia cultural del ritual del volador, me dediqué a investigar la historia y simbolismo de la práctica textil de las mujeres indígenas de la Huasteca. Esto me llevó a muchas comunidades de diferentes municipios. Así se organizan los estados. Y como sucede en muchas partes de México, con herencias indígenas, pensé que hallaría telares de cintura como se ve todavía en Oaxaca, Chiapas, Michoacán y otros estados de la República Mexicana.
Recordemos, adelante, sì. Quindi in questo centro cerimoniale non solo ci sono questi volanti, ma si tratta di uno spazio che coniuga i saperi e le pratiche di donne e di uomini di tutte le età. Nella Gazzetta Ufficiale dello Stato di San Luis Potosí, la dichiarazione, dove è stata pubblicata la dichiarazione, dice: stimolare le attività del centro cerimoniale relative ai volanti, alla medicina tradizionale, all'erboristeria, al ricamo, agli strumenti musicali, la danza, la gastronomia, il sapere indigeno e le varie arti indigene. Questo testo fa riferimento appunto ai ricami e non all'abbigliamento. E inoltre manca anche una citazione relativa all'ambiente naturale. Le dichiarazioni sono degli strumenti tecnici e a volte sono un po' carenti per quanto riguarda il contenuto e la redazione, ed è qui che può sopperire invece la ricerca accademica per andare a colmare le lacune sull'universo delle pratiche culturali di lungo percorso. Quindi quello che è stato molte volte riconosciuto come patrimonio immateriale in realtà è un patrimonio bioculturale e non è stato indicato come tale. Il mio lavoro sulla storia culturale del rituale del volante mi ha portato a ricercare la storia e il simbolismo della pratica tessile delle donne indigene della Huasteca. E questo mi ha portato in diversi comuni. Come succede in molte parti del Messico con eredità indigena, pensavo di trovare dei telai a cintura, come quelli che si trovano a Oaxaca, Chiapas e molti altri posti. Recordemos que la indumentaria femenina de origen prehispánico en México tiene dos prendas emblemáticas, el quexquemetl y el huipil. Entre las mujeres tiene que sorprendente el vacío de memorias de tejido en el telar de cintura desde hace 3 generaciones o más. He hecho diversas entrevistas y lo que manifiestan es que esta tecnología no la conocen, ni la han visto, ni han visto un tejido elaborado con el telar de cintura, salvo algunos casos, muy pocos diría yo. Cuando empecé mi primera investigación formal me hice preguntas que logré responder, y cuando tuve la oportunidad de publicar mi trabajo titulado Tejer el universo, el Fayem mapa cosmológico del pueblo Tenec, me di cuenta de que tenía más preguntas que no sé si aún algún día podré responder. Desde que abordé el contexto prehispánico de donde viene la indumentaria de las mujeres de este grupo cultural, parecido a otros pueblos de México, tomando en cuenta su raíz mesoamericana, hubo un momento en el que faltó un eslabón, o muchos, o varios, de la cadena histórica cultural, que me permitiera advertir desde cuándo y por qué entró en desuso el telar de cintura, como para que a la fecha se tenga tan poca memoria colectiva de eso. Me llama la atención que en la gran región huasteca y los estados que la conforman, que son Puebla, Veracruz, Hidalgo y Querétaro, donde todavía hay tejido de telar, es en San Luis Potosí y Tamaulipas, donde la tecnología tradicional de la indumentaria ha desaparecido prácticamente. Ricordiamo che gli indumenti femminili di origine preispanica in Messico sono costituiti soprattutto da 2 indumenti emblematici, il quechquemetl e huipil. E fra le donne Tenec è sorprendente il vuoto di memoria legato al telaio a cintura da 3 generazioni o anche di più. Ho fatto diverse interviste e tutte mi hanno confessato che questa tecnologia non la conoscono, non hanno mai visto un tessuto elaborato in questo modo, con pochissime eccezioni, devo dire. Quando ho iniziato la mia prima ricerca formale mi sono fatta alcune domande che poi ho avuto l'occasione di rispondere appunto in occasione della pubblicazione del mio lavoro dal titolo Tessere l'universo. E mi sono resa conto che ci sono delle domande ancora aperte. Da quando ho iniziato ad affrontare il contesto preispanico da dove viene questo abbigliamento delle donne di questo gruppo culturale, simile ad altri di altre parti del Messico, tenendo presente la radice mesoamericana, c'è stato un momento in cui è come se mancassero degli anelli della catena storica culturale, che mi permettesse di capire da quando e perché è caduto in disuso questo telaio a cintura, così tanto che attualmente non c'è una memoria collettiva di esso. E mi ha attirato la mia attenzione il fatto che nella regione huasteca più ampia, negli stati che ne fanno parte, che sono Puebla, Veracruz, Hidalgo e Querétaro, dove è ancora presente questo tipo di tessitura,
È solo a San Luis Potosí e Tamaulipas che questa tecnologia tradizionale è scomparsa quasi del tutto. Ahora bien, en la región donde hago mi investigación, encuentro el uso de un sistema indumentario que aún a pesar de haber quedado distanciado en el tiempo de las tecnologías tradicionales, siguen confeccionando y usando aún con todo tipo de materia prima sintética. Encuentro además que entre una generación y otra está presente un discurso sostenido de que la indumentaria ha tenido básicamente uso ceremonial. En la comunidad nadie cuestiona el hecho de elaborarla con telas de tipo industrial, ni que los bordados de las prendas emblemáticas se elaboren con fibras de acrilán. Simplemente no lo conocen. En esta imagen de la primera mitad del siglo pasado, puede advertirse cómo era la indumentaria tejida en telar de cintura de las mujeres del pueblo Tenec del lado izquierdo y las mujeres y una joven nahua del lado derecho. Acá hay otro ejemplo, perdón, es Tenec, ambas fotografías, y son más o menos entre el 1928 y 1900 y los 30. ¿Quieres hablar? Però nella regione su cui si sono concentrati i miei studi ho trovato l'uso di un sistema di abbigliamento che nonostante il passare del tempo e la distanza dalle tecnologie tradizionali continua ad essere utilizzato con vari tipi di materie prime anche sintetiche. Tra l'altro ho scoperto che tra una generazione e l'altra si parla del fatto che gli indumenti abbiano avuto un uso praticamente essenzialmente solo cerimoniale e nella comunità nessuno mette in discussione il fatto di elaborarle con tele di tipo industriale, neanche il fatto che i ricami di questi indumenti così emblematici vengano fatti con fibre di acrilico. In questa immagine, che risale alla prima parte del secolo scorso, potete vedere com'erano gli indumenti fatti al telaio da donne del popolo Tenac e dei Nahua. Queste immagini risalgono agli anni 1928-1930. En la investigación Tejer el Universo planteo que esta vestimenta es una representación del cosmos, por la forma que tiene y los elementos figurativos bordados en campos decorativos específicos. Aquí hay un comparativo con el quincunce mesoamericano, que es lo que representa los 4 rumbos del universo, y el centro, que es donde regularmente mencionan la presencia de la Madre Tierra. En cuanto a cómo luce en la actualidad, estas imágenes son momentos importantes que sirven para identificar el valor simbólico del uso de la vestimenta en danzas de contextos ceremoniales. Vemos cómo en ambos casos el despliegue figurativo bordado está en la prenda que usan sobre los hombros, y sobre el torso, ¿no? Y a veces en la falda de las mujeres nahuas, como se puede apreciar en esta fotografía del lado derecho. Ahora bien, con excepción de la danza de voladores que mantienen la indumentaria sin bordados ni tejidos, son principalmente las mujeres las que conservan el atuendo. Es importante mencionar que la indumentaria en su conjunto se relaciona con su idea del universo. Se trata de los árboles que lo sostienen. Para los Tenec, la ceiba es un árbol sagrado. Esto se debe también a su reminiscencia, a su pasado mayense. Los rumbos cósmicos, las estrellas, el dios maíz, que también está representado en estos bordados, donde también ellas hacen referencia a las cuevas sagradas y a los manantiales. Las mujeres, al llevar su vestimenta y en particular su Zayem o Keshkemetl, están más próximas a los dueños del universo, por eso su carácter sagrado, como algunas señalan. Dunque, nel mio lavoro dal titolo Tessere l'universo propongo l'idea che questi abiti siano una rappresentazione del cosmo, per la forma che hanno e per gli elementi figurativi ricamati su campi decorativi specifici. E qui possiamo fare un confronto con il Kigunse, in cui si vedono le 4 direzioni dell'universo e si fa riferimento anche alla madre terra. Attualmente possiamo vedere che in queste immagini ci sono dei momenti importanti che servono a individuare il valore simbolico del vestito in alcune danze in contesti cerimoniali. Vediamo che in entrambi i casi il dispiegamento figurativo ricamato
si trova soprattutto nella parte delle spalle o del torso, a volte invece nella gonna delle donne Nawa, come potete vedere in questa foto. Dunque, con l'eccezione della danza dei volanti che conservano i loro abiti senza ricami, senza tessuti particolari, sono soprattutto le donne quelle che conservano gli abiti tradizionali. E dobbiamo anche ricordare che questi completi, questi abiti sono legati alla loro idea dell'universo. Quindi ci sono gli alberi che lo sostengono, e ricordiamo che per i Tenec la ceiba è l'albero sacro, poi ci sono le direzioni cosmiche, le stelle, il dio del grano turco, ci sono riferimenti anche alle grotte sacre e alle sorgenti. Le donne, quando indossano i loro abiti, in particolare il zayem o il keshkemetl, sono più vicina ai signori dell'universo, ai padroni dell'universo, appunto per il loro carattere sacro. Para ellos, las fuerzas de la naturaleza tienen dueños, entre los que están el dios del rayo, el dios del maíz. De esta forma, una cueva sagrada es uno de los espacios de la Madre Tierra, que representa las propias entrañas de una entidad femenina que en el pensamiento mesoamericano eran espacios de condición fría y húmeda. Esto recuerda lo que María Zambrano refiere en su libro El hombre y lo divino. Cito: es preciso recordar cómo en las viejas culturas, cuyos rastros se conservan hoy en la mente de algunos pueblos al margen de la civilización, todo color, todo ser viviente, animal o planta, las piedras, lo que nosotros civilizados llamamos cualidades, colores, perfumes, pertenece a un dios. Saber para estas gentes es conocer a qué dios pertenecen las diferentes clases de seres, de cosas y de cualidades. Todo tiene un dueño. Detrás de lo sagrado se prefigura un alguien, dueño y posesor. Fin de la cita. Per questo le forze della natura hanno dei padroni, fra cui troviamo il dio del fulmine, il dio del grano turco e questa forma di una grotta sacra che è uno degli spazi della madre terra, che rappresenta l'interiore di un essere femminile, che secondo il pensiero mesoamericano erano degli spazi umidi e freddi. E questo è ricordato anche da Maria Zambrano nel suo libro L'uomo e il divino, e qui vi cito: occorre ricordare come nelle vecchie culture, i cui tratti si conservano ancora oggi in alcuni popoli un po' al margine della civiltà, tutti i colori, tutti gli esseri viventi, animali e piante, le pietre e quello che noi civilizzati chiamiamo qualità, colori, profumi, appartiene a un dio. Quindi sapere per queste persone vuol dire conoscere, sapere a che dio appartengono le cose. Tutto ha un padrone. Dietro il sacro si prefigura qualcuno, un padrone o un possessore. El pensamiento indígena contemporáneo no implica necesariamente la conciencia de esta prehispanidad. No todos se reconocen en lo que los investigadores hemos ido desentrañando a través de testimonios y el estudio de documentos antiguos. Sin embargo, los que están más cohesionados sí se consideran herederos de importantes tradiciones que saben que provienen de los grandes abuelos. Pero, ¿de cuándo exactamente? Una pregunta para los que hemos aprendido a leer la historia de manera lineal. Lo que se aprecia es, en términos llanos, una forma particular de estar en el mundo en la que es necesario interactuar con entidades sobrenaturales en la vida cotidiana y ceremonial. Y esto implica, para algunos, desarrollar ritualidades diferentes a las católicas. Dunque, il pensiero indigeno contemporaneo non implica necessariamente la consapevolezza di questa preispanità o mesoamericanità. Non tutti si riconoscono in quello che abbiamo scoperto noi ricercatori tramite testimonianze e lo studio dei documenti antichi. Tuttavia, quelli che sono più coesi si considerano ereditieri di importanti tradizioni come quella che provengono dai loro grandi antenati. Ma da quando esattamente? E questa è una domanda per noi che abbiamo imparato a leggere la storia in modo lineare. Quindi quello che si nota è una forma particolare di stare al mondo in cui è necessario interagire con enti sovrannaturali nella vita quotidiana e cerimoniale, e questo per alcuni vuol dire sviluppare dei riti diversi da quelli cattolici. Hablaba yo de comunidades indígenas distribuidas en un vasto territorio.
lo que más bien ha derivado en fragmentaciones socioculturales e históricas. Pensemos, por ejemplo, en los habitantes de la parte alta de la Sierra Madre Oriental, de la región donde yo trabajo, quienes aún, perteneciendo al mismo pueblo, es difícil que tengan información sobre el centro ceremonial al que me he referido. Ni qué decir del interés que pueda significar la Declaratoria de Patrimonio de la Humanidad y del Estado, sobre lo que, en sentido estricto, todos los pertenecientes a este pueblo son herederos. Son solo pequeños ámbitos comunitarios donde puede darse la cohesión necesaria y el interés de mantener vigentes ciertas prácticas. Hace unas 3 décadas ha sido común encontrar algún líder cultural más informado de sus propias herencias. Vale la pena mencionar ciertas formas de empoderamiento femenino, más necesario que voluntario en una primera etapa, debido a que muchas mujeres enfrentan solas la manutención de la casa y los hijos. Al día de hoy también destacan lideresas interesadas en reforzar su cultura, y pocos son los casos, pero los hay, de quienes tienen cargos políticos. Para entender la naturaleza de una comunidad más o menos cohesionada, vuelvo al caso del centro ceremonial, para explicar cómo desde este espacio emblemático opera esta forma de organización que, además de suponer reglas de organización respecto a los bienes y participación común, lo planteo desde la importancia que tiene el espacio biofísico, che también es simbolico ritual. Parlavo di comunità indigene distribuite su un territorio vasto. Quindi ovviamente ci sono frammentazioni socioculturali e storiche. Pensiamo ad esempio agli abitanti della parte alta della Sierra Madre Orientale, dove si è concentrato il mio lavoro. Anche se fanno parte dello stesso popolo, è difficile che siano informati sul centro cerimoniale di cui parlavo. E neanche saranno a conoscenza del significato della dichiarazione di patrimonio dell'umanità e dello Stato. Di cui tra l'altro sarebbero comunque ereditieri, ma solo negli ambiti più ristretti può esserci la coesione necessaria e l'interesse per mantenere vive certe pratiche. Circa una 30 d'anni fa era comune trovare dei leader culturali delle comunità che fossero informati sull'eredità culturale. Vale la pena di ricordare che certe forme di emancipazione femminile, che erano state più necessarie che volontarie in una prima tappa, perché molte donne si trovavano da sole nella gestione dei figli e della casa. Oggi però ci sono ancora alcune donne leader che sono interessate a consolidare la loro cultura. Sono pochi questi casi, ma sono anche pochi i casi di donne che hanno delle cariche politiche. Per capire la natura di una comunità più o meno coesa, torno al centro commerciale, perché questo spazio emblematico è diventato una specie di una forma di organizzazione che, oltre ad avere delle regole per quanto riguarda i beni e la partecipazione comune, ha anche ha visto tutta la questione dal punto di vista dell'importanza che ha lo spazio biofisico, che è anche simbolico e rituale. Para referirme al concepto de comunidad, tomo como referencia lo que dijo el antropólogo indígena Mije, Floriberto Díaz, a quien cito: la comunidad debe contar con una historia común que circula de boca en boca y de generación en generación. Una variante de lengua del pueblo a partir de la cual identificarnos con un idioma común. Un sistema comunitario de procuración y administración de justicia. El consenso en asamblea para la toma de decisiones. El servicio gratuito como ejercicio de la autoridad. El trabajo colectivo como acto de recreación. Los ritos y ceremonias como expresión del comunal, la tierra como madre y como territorio. A sostegno di quello che ho detto prima, prendo come riferimento l'antropologo indigeno Floriberto Díaz, che cito: la comunità deve poter contare su una storia comune che viene trasmessa con il passaparola da una generazione all'altra. Una variante della lingua o dialetto in cui ci identifichiamo con una lingua comune, un sistema comunitario di amministrazione della giustizia, il consenso nell'assemblea per prendere decisioni, un servizio gratuito come esercizio dell'autorità, il lavoro collettivo come atto di ricreazione, i riti e cerimonie come espressione di quanto abbiamo in comune e la terra come madre e come territorio. Estas formas comunitarias de organización tienen importantes resabios mesoamericanos, que aún son observables en la actualidad con todo y sus tensiones y transformaciones. La palabra tierra, por ejemplo, o terruño, significa todavía algo más entrañable y no solo un pedazo de tierra.
ya que representa también la pertenencia a una cultura que a la vez designa a un pueblo en posesión de un espacio físico biocultural simbolizado. El sociólogo Gilberto Jiménez se refiere a ello de la siguiente forma, cito, la tierra de los antepasados como recinto sagrado, como repertorio de geosímbolos, como reserva ecológica, como bien ambiental, como patrimonio valorado, como solar nativo, como paisaje al natural, como símbolo metonímico de la comunidad o como referente de la identidad de un grupo. Al referirme al Centro Ceremonial de Tamaletón como comunidad emblemática, es que la forma de organización de quienes lo integran resulta cada vez más atractivo para académicos, funcionarios públicos y promotores de la cultura, que encuentran una suerte de conglomerado representativo de las prácticas tradicionales indígenas de este pueblo. Recordemos que en la declaratoria de PCI que impulsaron quienes integran el centro, se reconoce el ritual del volador, pero también las otras danzas de tierra, la gastronomía tradicional, los bordados, la medicina, etcétera. Hay muchos saberes praticados in este microcosmos. Queste forme comunitarie di organizzazione si basano su uno sfondo mesoamericano che ancora si può osservare attualmente nonostante tutte le tensioni e trasformazioni. Ad esempio la parola terra o terreno ha un significato più intimo, non è solamente un pezzo di terra, perché rappresenta anche l'appartenenza ad una cultura che designa a sua volta un popolo che possiede uno spazio fisico, bioculturale e simbolico. Il sociologo Gilberto Jiménez ne parla in questi termini, cito, la terra degli antenati come recinto sacro, come repertorio di geosimboli, come riserva ecologica, come bene ambientale, come patrimonio valorizzato, come terreno nativo, come paesaggio al naturale, come simbolo metonimico della comunità o come riferimento dell'identità di un gruppo. Quando mi riferisco al centro cerimoniale di Tamaletón come una comunità emblematica, perché la forma di organizzazione dei suoi membri risulta sempre più interessante per gli accademici, i funzionari pubblici e i promotori della cultura, che trovano qui una specie di agglomerato rappresentativo delle pratiche tradizionali indigene di questo popolo. Ricordiamo che la dichiarazione di patrimonio immateriale dell'UNESCO riconosce il rito del volante, ma anche altre danze come a terra, la gastronomia tradizionale, i ricami, la medicina, eccetera. Quindi ci sono molti saperi che sono messi in pratica in questo microcosmo. Mi acercamiento con las mujeres de este centro esta vez fue no para entrevistarlas, sino para plantear una actividad colaborativa en la que fuera posible revisar el tema del plagio patrimonial de elementos textiles. Quería saber su opinión y acercarme al análisis de por qué está normalizada la apropiación cultural en las localidades, y esto lo propongo así llanamente, como el hecho de usar el trabajo, las ideas o las palabras de otra persona como si fueran propias, sin acreditar de manera explícita de dónde proviene la información. También quería propiciar la reflexión sobre qué son los patrimonios, cómo se entiende este lenguaje institucionalizado y cómo se interpreta en su propia lengua. Para mí era importante abordar la idea de lo patrimoniable y las memorias colectivas en femenino desde su propio lenguaje, pero sobre todo quería saber qué piensan ellas sobre cómo proteger lo que hacen, apoyadas en el argumento de lo sagrado, de los saberes de antes, de la necesidad de obtener recursos económicos, del conocimiento heredado de los ancestros. ¿Cómo es que manejan toda esta sacralidad en el momento de ofrecer a los mercados de artesanías o vender por cuenta propia cuando la ocasión lo permite? Para ellas, esta dicotomía no existe. Aunque ofrezcan sus bordados a la venta, siguen siendo sagrados. Sin embargo, el desafío de la venta es tremendo. Questa volta mi sono avvicinata alle donne non per intervistarle, ma per proporre un laboratorio collaborativo in cui si potesse parlare della questione del plagio patrimoniale degli elementi tessili. Volevo sapere cosa ne pensavano e avvicinarmi all'analisi di perché questa prassi è accettata, questa prassi dell'appropriazione culturale.
lo descrivo come il fatto di utilizzare il lavoro, le idee o le parole di un'altra persona come se fossero proprie, senza dichiarare esplicitamente da dove vengono. Volevo anche stimolare una riflessione su che cosa sono i patrimoni, che cosa si intende con questo linguaggio istituzionalizzato e come si interpreta, come viene interpretato nella loro lingua. Per me era importante affrontare il concetto di quello che può diventare patrimonio e memoria collettiva dal punto di vista femminile nella loro lingua, ma soprattutto volevo sapere che cosa pensano loro su come si potrebbero tutelare queste cose sulla base della questione del sacro, dei saperi antichi, del bisogno di ricevere anche delle risorse economiche e della conoscenza che hanno ereditato dagli antenati. Come gestiscono tutta questa sacralità quando vanno poi ad offrire nei mercati artigianali o vendono comunque in proprio questi oggetti quando ne hanno l'occasione. Per loro non esiste questa dicotomia, anche se mettono in vendita i loro ricami, continuano ad essere sacri. Eppure, dal punto di vista della vendita, si tratta di una questione enorme. Bueno, esta siguiente parte la he titulado De la cueva sagrada al mercado de artesanías. Otra de las sesiones del taller consistió, bueno, del encuentro, consistió en identificar las problemáticas que enfrentan el mercado de lo que ellas mismas definen como artesanías. Y esto es todo lo relativo a los bordados aplicados en distintos soportes. De la indumentaria, el fayem y la bolsa son bordadas para el uso ceremonial, pero también para los sistemas de mercado locales en los que se ven productos como los de esta imagen y esta otra. Cabe decir que esta oferta de fayem, de cosas sagradas y otros objetos bordados para el público es una dinámica que también han impulsado las instituciones del gobierno, organizando ferias regionales y estatales con el objeto de impulsar la economía. Esto ha llevado a las mujeres que aún sin el permiso del esposo salgan de sus casas para promover los artículos que hacen, ya que en sus pequeñas localidades hay más competencia. Y es que es cierto, el que las mujeres salgan de sus espacios es muy complicado. Entonces, por eso yo hablaba de un empoderamiento involuntario, pero del cual empiezan a ser cada vez más conscientes, ¿no? En la oferta de bordados en la región huasteca son observables fenómenos completamente naturalizados a los ojos de todos. Esto es la venta de diferentes objetos con figuras del repertorio Tenec, que yo llamo plagio patrimonial hormiga, porque se da entre localidades cercanas. Es al parecer una acción casi inocua que se refiere esto a algo que no hace daño moral ni físico. Este plagio hormiga es cuando pequeños empresarios contratan la mano de obra de las mujeres indígenas para bordar los artículos que han demostrado estar en el gusto de los turistas, en una región en donde el turismo está muy en boga. Estas fotografías las adquirí de sitios de internet porque están ofrecidas al público, es para la venta y en muchos casos tiene la leyenda de bordados auténticamente Tenec. La seconda parte di questa relazione si intitola Dalla grotta sacra al mercato dell'artigianato. Un'altra delle sessioni del laboratorio mirava a individuare le problematiche che ci sono sul mercato che loro stesse definiscono un mercato artigianale e di tutto quello che è relativo ai ricami su diversi materiali e supporti, quindi dagli indumenti al giayem, alle borsette ricamate per uso cerimoniale, ma anche appunto ai sistemi di mercati locali in cui si vendono e si vedono prodotti come quelli dell'immagine. C'è anche da dire che questa offerta di Dayem, che sono sacri, e altri oggetti ricamati al pubblico è una dinamica che è stata spinta anche dalle istituzioni governative che hanno organizzato dei mercatini e delle fiere regionali e statali per dare un nuovo slancio all'economia, e questo ha portato molte donne ad uscire di casa anche senza il permesso del marito per appunto pubblicizzare gli articoli che fanno loro nei loro paesi. C'è da dire appunto che per le donne è ancora difficile uscire di casa, per questo parlavo prima di un'emancipazione involontaria, di cui però stanno diventando sempre più consapevoli. Quindi nell'offerta di ricami
della regione Huasteca si osservano dei fenomeni che sono completamente naturalizzati agli occhi di tutti. E questa è ad esempio la vendita di vari oggetti con figure del repertorio Tenec, che io chiamo plagio patrimoniale formica, perché avviene fra località vicine e sembra un'azione quasi innocua, dal momento che non provoca nessun danno morale né fisico. Il plagio formica succede quando ci sono dei piccoli imprenditori che affidano alla manodopera femminile il ricamo di articoli che vanno incontro al gusto dei turisti, e questa è una regione in cui c'è molto turismo attualmente. Queste fotografie tra l'altro le ho trovate su siti internet e in alcuni casi la didascalia dice ricami autenticamente Tenec. Revisé con ellas estos conceptos que estoy planteando como plagio o apropiación cultural, que parecen casi sinónimos. La palabra apropiación me parece demasiado suavecita, es un eufemismo, ¿no? Pero también, bueno, es aplicable. Comencé también revisando con ellas cómo estaba el asunto de sus bordados en este tipo de productos que se están comerciando. Ellas reconocieron que en ocasiones las contratan para bordar estos objetos, pero que les pagan mal. Los contratistas de mano de obra siempre recurren al regateo, que es buscar siempre, bueno, los precios más baratos, bajarlos. En primer lugar, porque les están dando trabajo. Este es el argumento. Te estoy dando trabajo, entonces te voy a pagar poco. ¿Por qué te quejas, no? Y segundo, porque al bordar varios objetos debería de haber una reducción, como si fuera trabajo en serie, entonces lo voy a pagar a menor costo. Además del plagio hormiga, observamos que las mujeres se vuelven maquiladoras de su propia cultura. Vale la pena mencionar que hay mujeres bordadoras no indígenas que han aprendido el repertorio Tenec para eventualmente contratarse y obtener algún pago por ello. Ahora bien, hay un elemento adicional y es cuando ya ni siquiera media la contratación de la mano de obra indígena, con una fotografía basta para estampar o reproducir cientos o miles de veces un patrón de diseño de un pueblo a través de una tecnología digital. En México se llama sublimado y cualquiera en su casa puede tener una pequeña máquina. Una delle sessioni che ho fatto con queste donne consisteva appunto nell'osservare diversi casi che io avevo identificato come plagio o appropriazione culturale. In realtà la parola appropriazione culturale forse è perfino un eufemismo. Abbiamo iniziato ad osservare i loro ricami e loro hanno riconosciuto che a volte vengono appunto chiamate per ricamare questi oggetti, ma sono pagate male. I datori di lavoro tendono a trattare sempre sul prezzo, innanzitutto perché le stanno dando lavoro e quindi ne parlano come se gli facessero un favore, e poi perché ricamano magari tanti oggetti, quindi come se fosse lavoro in serie che poi diventa più facile da fare. E quindi oltre al plagio formica osserviamo anche che le donne diventano quasi sfruttatrici della loro stessa cultura. Ricordiamo anche che ci sono delle donne ricamatrici non indigene che hanno imparato il repertorio Tenec per poi trovare lavoro o per essere pagate per questi lavori. Quindi però c'è un elemento aggiuntivo, quando non si ricorre nemmeno alla manodopera indigena, perché può essere sufficiente una semplice foto da stampare o riprodurre centinaia o migliaia di volte uno stesso schema o disegno con una tecnologia digitale. In Messico questo fenomeno si chiama sublimazione ed è una macchina che chiunque può avere in casa. Bueno, testimonios de otras mujeres, fuera también de San Luis Potosí, en el estado de Puebla, así lo indican. Una de ellas, con quien he tenido bastante contacto últimamente, realiza este tipo de bordados, que también son de origen indígena. El bordado le llaman tenango, viene de un pueblo que se llama Tenango de Doria. Estas figuras han sido objeto de reproducción por medios sublimados también y motivo de debate, aún sin resolver, por el uso de los tenangos en prendas de diseñadores de alta costura internacional. Pero no solo ocurre con los tenangos, sino con muchas otras creaciones de pueblos mexicanos que se han visto dañados patrimonialmente por diseñadores mexicanos y extranjeros. De esta manera, de estas apropiaciones culturales surge lo que llamo las narrativas de la discriminación.
Con esto me refiero a las respuestas que han alcanzado a presentar algunos diseñadores cuando han sido cuestionados por el uso indebido, sin permiso y desde su posición social privilegiada. Es de manera más o menos reciente que a este tipo de práctica se le señala públicamente como extractivismo, plagio y o apropiación cultural o epistémica, veladas aún por narrativas clasistas que son necesarias de evidenciar y tipificar. Por ejemplo, una de ellas, una diseñadora francesa, voy a tratar de omitir los nombres de los diseñadores, si los quieren se los doy, incurrió no solo una vez en plagio cultural. En su colección Etoile, retoma la inspiración de las blusas tradicionales del pueblo de Santa María Tlahuitoltepec, en la provincia de Oaxaca. Otra de estas formas, de estas narrativas, es mencionar la leyenda de diseños auténticos, o como esto, la colección es inspirado en, o hecho por las manos de nuestros hermanos indígenas. Ho raccolto le testimonianze di alcune donne indigene anche di altre regioni che confinano con la regione Huasteca, ma al di fuori dello stato di San Luis Potosí, ad esempio nello stato di Puebla. Una di queste lavora su un ricamo di origine indigena che si chiama Tenango, dal nome del paese da cui ha origine. E queste figure sono state oggetto di riproduzione appunto tramite sublimazione e sono state oggetto di dibattito per l'uso dei Tenango nei vestiti di alcuni stilisti di alta moda internazionali. Ma questo non succede solo con i Tenango, ma con molte altre creazioni dei popoli messicani che hanno subito un danno patrimoniale a causa di stilisti messicani e anche esteri. Da queste appropriazioni culturali deriva quello che io chiamo la narrativa della discriminazione e faccio riferimento alle risposte che abbiamo ottenuto presentando quando alcuni disegnatori e stilisti sono stati interrogati per l'uso indebito senza permesso di questi schemi, sfruttando la loro posizione sociale privilegiata. Questa è più o meno assimilabile alla pratica che è stata descritta e chiamata pubblicamente estrattivismo, plagio o appropriazione culturale o epistemica. Tutto questo sotto la protezione di narrative classiste che ancora dobbiamo portare alla luce. Ad esempio, una di queste, una stilista francese di cui non vi faccio il nome, ma se vi interessa poi vi do anche i nomi, ha avuto diversi problemi con la giustizia per casi di plagio culturale e nella sua collezione prende l'ispirazione dalle bluse tradizionali del popolo di Santa Maria Tlahuitoltepec. E molte volte ci sono altri stilisti che citano invece nella loro stessa didascalia disegni autentici o ispirati o fatti dalle nostre sorelle indigene. Otro caso, en esto que yo menciono, las narrativas de la discriminación, dice así. La nueva colección Crucero 2020 de una muy conocida diseñadora de moda y de perfumes se inspira en unas alegres y coloridas vacaciones latinas, el amanecer de Tulum, las olas en José Ignacio, el bailar en Buenos Aires o los colores de Cartagena. El día de ayer, estando nosotros aquí en nuestro congreso, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente de México, a propósito del último plagio con los diseños de un zarape de Contla del estado de Tlaxcala, envió un mensaje por su cuenta de Facebook y dice así, cito: "Oye Ralph, ya nos dimos cuenta que te gustan mucho los diseños mexicanos, sobre todo los que elaboran las culturas ancestrales que preservan su tradición textilera. Sin embargo, al tú copiar estos diseños incurres en plagio y como sabes el plagio es ilegal e inmoral. Por lo menos reconócelo y ojalá resarzas el daño a las comunidades originarias que hacen este trabajo con amor y no con fines lucrativos millonarios". Fin de la cita. La pregunta es ¿qué sigue?
¿Cómo atenderá la Federación este último caso y todos los anteriores? Pues hasta ahora no ha habido ninguna sanción legal, ni denuncia formal por parte de las autoridades, siendo que desde principios de este año tenemos una ley nuevecita, fresquecita, llamada Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas. Y ahora, ¿quién la va a aplicar? Sobre todo si se trata de derechos comunitarios. Un altro caso, a proposito della narrativa della discriminazione, è una campagna pubblicitaria di una nota stilista che fa anche profumi, che dice: la nuova collezione Crociera 2020 si ispira a allegre e colorate vacanze latine, all'alba di Tulum, alle onde di José Ignacio, ai balli di Buenos Aires o ai colori di Cartagena. Proprio ieri, mentre noi eravamo qui, la signora Beatriz Gutiérrez Müller, che è la moglie del presidente del Messico, parlando dell'ultimo plagio con i disegni di una mantella di contra dello stato di Oaxaca, ha pubblicato un messaggio sul suo profilo di Facebook che dice: senti Ralph, abbiamo già capito che ti piacciono molti disegni messicani, soprattutto quelli che elaborano culture ancestrali che preservano la nostra tradizione tessile. Però quando copi questi disegni è un caso di plagio e come sai il plagio è illegale e immorale. Quindi almeno ammettilo e magari non danneggerai le comunità originarie che fanno questo lavoro con amore e non a scopo di lucro. La domanda resta aperta. Come gestirà la Federazione quest'ultimo caso, dal momento che finora non c'è stata nessuna sanzione legale, né nessuna denuncia formale da parte delle autorità? Però adesso abbiamo una nuova legge che è stata approvata quest'anno, la legge federale di tutela del patrimonio culturale dei popoli e delle comunità indigene ed afro-messicane. E quindi adesso chi applicherà questa legge, soprattutto se si tratta di diritti comunitari? Bueno, una propuesta colaborativa entre alumnos de universidades indígenas culturales de la región huasteca, el Centro Ceremonial y Comunidades del Pueblo Nahua, para el diseño de una guía de buenas prácticas. Debo aclarar que este documento está en su etapa inicial, pretende ser una herramienta de uso local en las comunidades que eventualmente será entregada a las autoridades políticas para su aplicación en políticas públicas. Y solo si así lo desean los integrantes de los pueblos originarios, se propondrá la declaratoria de los saberes de origen textil al Congreso del Estado. Los avances que presento corresponden al pueblo Tenec, porque bueno, no cabría todo lo que ya he avanzado, incluso con el pueblo Nahua, pero de igual forma se ha redactado el documento, bueno, en el trabajo que realicé con ambos pueblos y han sido traducidos a sus propias lenguas. Una proposta collaborativa fra gli studenti della UIC, il centro cerimoniale e le comunità del popolo Nahua per la redazione di una guida di buone prassi. Devo dire che il documento si trova ancora in una fase iniziale e vorrebbe essere uno strumento di utilizzo locale delle comunità, che sarà poi consegnata anche alle autorità politiche per diventare uno strumento di politiche pubbliche. Solo se lo vogliono i membri dei popoli originari, verrà inserito nella dichiarazione dei saperi di origine tessile nel Congresso dello Stato. I risultati che presento corrispondono al popolo Tenec, ma è stato redatto un documento analogo con caratteristiche del popolo Nahua e sono stati tradotti anche nelle lingue originarie. Los primeros encuentros de esta primera etapa en el centro ceremonial fueron realizados con el propósito de reflexionar colectivamente en torno a los desafíos, riesgos y acciones posibles para registrar y proteger las memorias patrimoniales ancestrales relacionadas con los saberes textiles del pueblo Tenec de la Huasteca Potosina. Esta guía tiene la intención de manifestar en colectivo la importancia de una mayor y mejor visibilización y difusión de los conocimientos que conservamos las mujeres de este pueblo sobre la indumentaria en su conjunto y de manera particular el mundo simbólico que se expresa en las figuras que bordamos en la prenda sagrada llamada zayem y el jalid, que es la bolsa.
De lo anterior derivó el inicio de la redacción de un primer documento de uso local en el que las integrantes del centro ceremonial, mujeres de 4 generaciones, de manera colaborativa y comunitaria, identificamos y discutimos sobre el significado de las palabras memoria, que traducen a su propia lengua, y patrimonio también, encontrando su vínculo con la palabra kaalaf, que es algo nuestro en lengua tenec. Estos términos son los que más se acercan para explicar una práctica tradicional que da identidad individual y colectiva a nuestro pueblo. Calab y Villal Atzabal y Villal Tajnel dan significado cultural a una serie de tradiciones que transmiten memorias de una generación a otra y que tienen que ver con las abuelas y los abuelos que están presentes desde il passato lejano. Le prime riunioni nel centro cerimoniale sono state fatte per riflettere in modo collettivo sulle sfide, i rischi e le azioni possibili per registrare e tutelare la memoria patrimoniale ancestrale legata al sapere tessile del popolo Tenec. Questa guida vorrebbe appunto manifestare in modo collettivo l'importanza di una maggior visibilizzazione e una maggiore diffusione delle conoscenze conservate dalle donne del popolo Tenec sui vestiti nel loro insieme e in particolare sul mondo simbolico espresso dalle figure che ricamiamo su indumenti sacri come sono appunto il fayem e il khalid, che sarebbe una borsa. E così abbiamo iniziato a redigere un primo documento per uso locale che i membri del centro cerimoniale, donne di 4 generazioni, in modo collaborativo e comunitario hanno individuato e discusso sul significato delle parole memoria e patrimonio, trovando un legame con la parola kalab, che vuol dire qualcosa di nostro in lingua Tenec. E questi termini sono quelli più utili per spiegare una pratica tradizionale che è l'identità individuale e collettiva del nostro popolo. Quindi le parole kalab, biyal, eccetera, danno un significato culturale ad una serie di tradizioni che trasmettono la memoria da una generazione all'altra e che sono legate appunto ai nostri antenati o ai nostri nonni, insomma, più vicini o più lontani nel passato. Continúa el documento. Al revisar en estos encuentros imágenes de diferentes fuentes históricas y culturales, reconocemos que la indumentaria femenina tiene raigambre prehispánica y que representa desde la antigüedad un sistema interconectado que tiene distintos simbolismos relacionados con nuestra forma particular de entender el universo. Las partes que conforman este ajuar desde la época de los ancestros lejanos son el tocado en la cabeza, petob, está hecho con manojos de estambre entrelazados de distintos colores. Las prendas son cotón, blusa, lacab, falda, sostenida por una faja. El fayem se usa sobre el cotón, al que consideramos un códice, donde se plasman los conocimientos de los abuelos. La talega o jalid es donde sabemos que se lleva siempre la tima, una jícara sagrada desde tiempos muy lejanos. Nuestros adornos en el cuerpo son también los aretes o tzamuts y los collares ou. En los bordados chuklav del fayem y el jalid mostramos emociones y nuestra cultura a través de figuras que tienen nombres y significados antiguos más profundos de lo que aquí se explica, además de que están relacionados con la naturaleza en sus montes, manantiales, aves, flores y árboles, donde están las fuerzas de nuestros abuelos y abuelas. De manera sencilla podemos explicar que las figuras principales que destacamos en los bordados son el tonid, una planta guía que significa también protección y camino medicinal. Bordamos también el árbol de la vida, la estrella Ot, que entre otras cosas representa al pueblo Tenec. Nel corso di queste riunioni abbiamo passato in rassegna delle immagini di diverse fonti storiche e culturali. Ci siamo resi conto che gli indumenti femminili Tenec hanno delle radici preispaniche che rappresentano fin dall'antichità un sistema interconnesso con vari simboli legati al nostro modo di concepire l'universo. Le parti che costituiscono il corredo fin dall'epoca degli antenati sono delle decorazioni per i capelli o diademi, si chiamano petob, fatti con dei fasci di lana pettinata intrecciati di diversi colori. Gli indumenti sono il coton, che è una blusa,
la cab, che è una gonna sostenuta da una fascia o wick. Il fayem si utilizza sul coton, che consideriamo un codice in cui si plasmano le conoscenze degli antenati. La bisaccia o khalid, in cui sappiamo che si porta sempre la tima, cioè una zucca sacra fin dai tempi antichi. E le decorazioni per il corpo sono orecchini o collane. Nei ricami del Fayem e del Khalid sono mostrate le emozioni e la nostra cultura attraverso delle figure che hanno nomi e significati antichi più profondi di quello che possono esprimere sul momento, oltre ad essere legati alla natura, alle montagne, alle sorgenti, agli uccelli, agli alberi, ai fiori, e in cui si trova la forza dei nostri antenati. Quindi semplicemente possiamo spiegare che le figure principali che troviamo nei ricami sono il tonid, una pianta guida che significa anche protezione e una cura medicinale, e ricamiamo anche l'albero della vita, la stella, che fra le altre cose rappresenta il popolo Tenec. Bueno, yo me estoy acercando al final. En este documento también lo que se describe son una serie de riesgos, qué es lo que está poniendo en riesgos a las comunidades para ejercer sus prácticas tradicionales, y entre otras, bueno, es la presencia del turismo, la migración, por supuesto, y otros aspectos, pero voy a mencionar lo que consideran que debe ser reforzado para continuar con las prácticas, al menos del bordado, y dicen ellas revitalizar y fortalecer las danzas y la música, para las cuales es necesario el uso de la vestimenta. Fortalecer la práctica de la lengua para la enseñanza de los bordados y la vestimenta, establecer tabuladores marco para los precios de los bordados, promover talleres de bordado en los que se inviten a niñas y jóvenes mujeres, varones también si así lo desean, para aprender las técnicas y los significados de estos, que puedan ser compartidos por las abuelas de la comunidad que aún conservan estos conocimientos para la recuperación de las memorias textiles del pasado. Difundir la cultura para un mejor entendimiento por parte del público en general. Proponemos que toda información emanada del centro ceremonial para las investigaciones académicas u otros fines debe ser compartida a lo largo de su proceso para su seguimiento por parte de la comunidad. Promover también proyectos de reinserción de saberes, y este documento termina al final con una nota que dice: la información que contiene esta guía en su primera etapa y las posteriores será reproducida y compartida de común acuerdo entre las y los integrantes del Centro Ceremonial Bishomtiu para el aprovechamiento y el goce de las futuras generaciones Tenec. Esto, bueno, ya concluyo. Dunque ci siamo resi conto che queste popolazioni e l'identità dei Tenec è sottoposta a pressioni, soprattutto esterne, che possono mettere in pericolo la tradizione nell'uso degli abiti e dei ricami. Fra questi rischi abbiamo visto appunto il turismo, le migrazioni, le forme di lavoro. Abbiamo proposto un elenco di azioni che consideriamo necessarie per appunto tutelare questi saperi. Fra le proposte di queste donne ci sono una rivitalizzazione o consolidamento delle danze e della musica, per cui sono necessari questi abiti, consolidare la pratica della lingua Tenec per insegnare a ricamare e a preparare questi vestiti, promuovere laboratori di ricamo a cui inviteremo donne e bambini, ma anche uomini se lo desiderano, per imparare le tecniche e il significato di questi ricami, che potranno essere condivisi dalle nonne della comunità che ancora hanno questa conoscenza che deriva dal loro passato tessile, diffusione della cultura per una migliore comprensione da parte del pubblico in generale, e proponiamo che tutte le informazioni trasmesse dal centro cerimoniale per la ricerca accademica o altri fini debbano essere condivise lungo tutto il processo perché possano essere seguite da parte della comunità, e la promozione di progetti di reintroduzione dei saperi. E la guida termina con una nota. Le informazioni che contiene questa guida nella prima fase e in quelle seguenti saranno riprodotte e condivise di comune accordo da parte dei membri del centro cerimoniale Bishom-TU a beneficio delle future generazioni. Y ya terminó con esto. Hay creo que varios puntos de las conclusiones preliminares que tengo. Este es
Es un borrador, es lo que se está llamando un proyecto semilla. Para esto tuve un apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México en un programa estratégico nacional de 10. Este es el programa de conservación y, bueno, de preservación de las memorias culturales y bioculturales. Entonces estamos en la primera etapa con la intención de que esto pueda trascender, incidir y que resulte por lo pronto un piloto que después pueda ser replicable y aplicable en otras regiones. Y me despido con esto. Le agradezco a las mujeres indígenas que han trabajado conmigo y yo, bueno, yo acompañándolas más bien. Y creo que solo ellas, las portadoras de estas culturas, pueden decidir qué se hace y cómo respecto a lo que ellas consideran que son patrimonios y memorias. Ellas pueden ser, por lo tanto, empresarias de su propia cultura, según también los testimonios que he recogido. Y se trata de empezar de lo local hacia arriba y no desde los congresos y los senados hacia abajo, que a veces no llegan las leyes a las comunidades tan pequeñas. Muchas gracias. Concludo dicendo che questo documento è ancora una bozza che ho potuto elaborare con il sostegno del Consiglio nazionale per la scienza e la tecnologia. Si tratta di un programma di salvaguardia della memoria culturale ed è un progetto pilota che speriamo possa diventare domani replicabile anche su altri aspetti. Voglio ringraziare le donne indigene che hanno lavorato con me su questo progetto e che sono le vere portatrici della loro cultura e quindi devono poter decidere loro che cosa farne. In questo modo potranno decidere anche se vogliono diventare imprenditrici. Ma l'approccio deve essere quello ascendente, non deve essere un approccio discendente che arriva dalle decisioni del congresso e che riguarda come ultimo anello della catena queste donne. Grazie. Muchísimas gracias a nuestra ponente magistral y también a la traductora, que ha sido un tremendo trabajo. Y nos vemos mañana a las 10 con el taller de anillado anudado de Yuki. Y para los que no están inscritos al taller, les recomendemos lleguen un poquito antes del principio porque queremos tomar una foto todos juntos arriba en la plaza como 10 para la 1. Bueno, buen descanso, muchas gracias y seguimos la conversación en estos días. Gracias.